solitario de mi vida. Un día tan solitario debería estar prohibido. Es un día que no soporto. El día más solitario de mi vida. El día más solitario de mi vida. Un día tan solitario no debería existir. Es un día que nunca extrañaré. Un día tan solitario y es mío. El día más solitario de mi vida. Es un día que nunca extrañaré. Un día tan solitario y es mío. El día más solitario de mi vida. Y si te vas quiero ir contigo, hijo. Y si mueres quiero morir contigo. Toma tu mano, ya aléjate. El día más solitario de mi vida. El día más solitario de mi vida. El día más solitario de mi vida. Vida, vida. Un día tan solitario y es mío. Es un día que me alegra de haber sobrevivido. ¿Cómo anda la banda? Buenos días. Yo no sé. Yo tendría que entrar a trabajar dentro de 4 horas y media, supuestamente. No sé si nos va a alcanzar el tiempo. Opa. Muy bien, Jaimito, bien ahí. Atento. No sé si nos va a dar el tiempo, sinceramente. O hay que empezar más temprano, o tengo que dejar de trabajar. Una de dos. ¿Qué te puedo decir? Me gusta más la segunda. Sí. ¿Qué onda esa rotación de pistas? ¿Qué onda ese pit pass? ¿Qué onda ese evento? Hay novedades de los próximos eventos. Como siempre, la información anticipada la tienen acá, en el canal de Cepito. Humildemente, ¿no? Sí, tal cual. ¡No! Qué feo, Jaime, ¿eh? Pensé que era más chévere. Hermoso. Bueno, vamos a ir abriendo unas cajitas, despacito. Ya estuve relojeando un poquito el Pit Pass. Y no me gustó. No es llamativo como salvo por la livery de Mercedes. Después lo demás, siento que va a ser un desperdicio de dinero. Lamentablemente. Bueno, cada uno después, obviamente lo vamos a terminar comprando todos. Por el tema de las cajitas y eso. Pero si fuera por potenciadores, la verdad. No, acá no vamos a ponernos de acuerdo, pa. ¿Juego o no juego? ¿Juego o no juego? Le está metiendo mucha presión a Cepito. Veamos.
deja. Siempre queda todo. Ahí. Este es el próximo evento. El próximo piloto bonificado va a ser el amigo Ocon. Yo Ocon lo tengo al 5, mucho mejor que Sainz, así que me sirve. Después va a estar la pieza esta de Sabre, que no sé ni para qué está. Y va a estar el pivot. Una pieza fundamental en todo setup. Gonzo, buen día. Dale, dale. Así que este no me disgusta el evento de Singapur. Y el que le sigue a Singapur va a ser este. F1 Clash de Flyan Scott Evans. Seguimos con los legendarios. Con el amigo Stewart. Con el amigo Coulthard. Eso no sirve. Ese no sirve. El de Ocon, a Cepito sí le sirve. Me gusta ese, me gusta. Ahí estamos. Machi, buen día. Bueno, vamos, no sé si te parece, Carlitos. Vamos a esperar que el amigo Evo se desocupe, creo que en breve. Y vamos a mostrar un poquitito el tema este de la rotación de pistas. Y después sí pasamos al evento. No sé cómo, si te parece bien. Usted me dirá, maestro, maneje sus tiempos. Bueno, perfecto, Carlos. Agradezco tu buena predisposición de siempre. Al final, Machi, no te pude pasar. Maldita chimergüencha. Era imposible, pa. Pero bueno, veo que estás jugando con alarmas. Porque cuando me acercaba, mágicamente empezabas a jugar nuevamente. Después ya me di por perdido. Sí, ya me di por perdido. No tenía mucho sentido. ¿Cómo el desafío diario, Nachi? A mí no se me actualizó todavía. Mirá, yo sigo siendo pobre. Tengo esto. Triste. ¿Qué me contás, Hay mucho dinero. Hay mucho dinero, Malvinas, Todos con el pit. Todos con el pit. Tremendo. ¿Y no está Cepito? Ah, no, me muero. Ya le están dando como cajón viejo, pa. Mamadera. Yo soy un verde. No, yo tampoco, Nachito. Bueno, vamos a hacer así. Un segundín.
Dios mío, espero no arrepentirme. Porque no tengo ni para comer, mira. Espero que no. Vamos a arreglar moneda para los guachos. Vamos a abrir estas cajuskis. ¿Para qué ponen el merlión? No lo usa nadie. Ni siquiera para malgastarlo de bronca. Mirá, es más válido el lastre y el distinto que el merlión. Encima una bocha te van a dar. No, me caigo muerto. Qué desperdicio. Es la misma pregunta que me hago, Nacho. ¿Qué hace el merlión? Pinbull. ¿Cuánta gente cayó en tus garras, Pinbull, anoche? Terrible. Una masacre, pa. Tremendo. Mal. Uff. Ahí sí que se pone complicada la cosa, Carlitos. Y bueno. Eso quiere decir que Elite España va mejorando. Es interesante esos desafíos, ¿eh? Es interesante esos desafíos, ¿eh? Mirá, me gusta. Dame 3 cartitas más, pa. ¿Y este para qué lo queremos? A ver la última si trae algo lindo. Bueno. Sirve para subirlo, no porque después. Claro que sí, Carlitos. Sí, sí. A mí me llegó la invitación de André. Qué grande. Pero bueno, todavía no me llegó el contrato en blanco para firmar. A ver si lo prometido lo respalda el papel. Pero bueno, después lo hablaré con él personalmente. Ah, ¿cómo majapapitas? Naranjita, en realidad es un rojo. Es un rojito majapapas. Raro, raro. Tremendo, Nachito. Qué regalito. Yo no quiero ni mirar cuando empiece a contar las monedas. A mí me parece que el amigo Carlos. Ahí está, mirá. Es al revés. Elite España, la invitación la mandó André. La invitación de Black Sails me la mandó Kodak. Y la invitación de asado F1 ya me la cancelaron. Ya no me quieren más en asado. Bueno, muy agradecido, pero bueno, seguimos donde seguimos, que es donde tenemos que estar. Porque estaba yendo, había dejado como la pantalla media mitad del mensaje, por eso. No, pero Andrés es un fiel soldado de Elite España. Si hubo un malentendido, sepan disculparlo. Todo bien, Dani, todo bien.
Me gustaría ver, ahora cuando el amigo Carlos y Evo empiecen a desmenuzar los setups de serie 10, 11, 12, ¿cómo me va? Tengo planeado jugar con Leclerc a muerte, nuevamente, y con Carlitos Sainz, lo tengo nivel 3, pero, quien te dice por ahí, en alguna carreruli, alguna cajita del Pit Pass hermoso que tenemos, me toque las que me faltan. ¿Cómo andás, Víctor? Buenos días, mi amigo, buenos días. Dicho sea de paso, voy a ver la situación de mis Sainz. Igual por las pistas que hay en serie 12, no es muy complicado la cuestión, ¿eh? Una cartita me falta. No, ¿sabés lo que me va a hacer sufrir por esa carta? Me caigo recontra muerto. Opa, Hamilton en la tienda. ¿Qué me contás? Puede ser, Pinbull, pero viste que siempre uno como que le busca una... bueno, yo la verdad no me animo tanto más a papa. Con que tenga nivel 3 y lo pueda subir a nivel 4, me conformo. Pero de ahí a tenerlo en 4, ya viste, es otra cuestión, pa. Pero bueno, cada uno con su mambo. El próximo evento, por más que a Carlos no le guste, va a estar super cool. Ahí con el amigo con potenciado. Imagínate, sin bonus, te pasa por arriba. Con el bonus no le va a importar nada, Ocon. Me gusta. Ya después el otro, el evento que le sigue con Stewart y con Coulthard, no me gusta. Mucho legendario, no. Algo está pasando, pa. Algo está pasando. Claro, sí. Totalmente de acuerdo, Dani. ¿Qué tenemos acá? Mi carrerita se ha metido ese pito. Sin querer queriendo. No está mal. Van subiendo las banderas también. Uf. Ya me parece que al paso que voy, vamos a... Dani querido, pero por favor. Vos sabés que si no es Evo, Cepito consigue la información, pa. Ya pasé la info. La precisa. El próximo evento que viene, que es el de Singapur, va a estar bonificado el amigo Ocon. Después uno, que es relacionado con Escocia, va a estar relacionado con Coulthard y Stewart. Pero después, y mirá, me estoy adelantando 3 semanas, no se sabe el piloto, no se sabe el nombre, pero lo único que está medio confirmado es que va a estar potenciado con un 20%, pa. Mirá, a ver a quién ponen. ¿Saldrá Schumacher? ¿Con ese 20%? Ojo. Ojo. Bueno, no sé qué le habrá pasado al amigo Evo. Me dijo que iba a estar firme junto al pueblo. Pero no lo veo. Tendría que checar Discord. No. No, pero no creo, Nachito, ¿eh? Porque Stewart va a estar en 2 semanas.
Ese va a ser un bonificado al 20%. Para mí que ahí meten un legendario nuevo, pa. Para que todo el mundo ponga toda la tarasca ahí. ¡Plaf! ¡Plaf! Buen día, Gandalf. ¿Todo bien, mi amigo? ¿Todo en orden? Puede ser, puede ser. A medida que vayan transcurriendo los días, se va a ir filtrando más información. A ver. Diez. Bueno, pero en ese evento que es Flying Escocia, no sé qué, va a estar Stewart de nuevo, pa. Porque él, bueno, era escocés. Y Coulthard también. Dios mío, es pa' morir. Es pa' morir. ¿Qué te puedo decir? Opa. Bueno. ¿Cómo anda el maestro Ayrton? ¿Qué cuenta? ¿Preparándose para la chambación? Sí, sí, te entiendo, Dani. Asado puros al 20%. Yo creo que Cepito merece una bonificación un poquito más alta, Ayrton. No me conformo con el 20. No me conformo. Bueno, no sé. Bueno, la caída de un grande. Pero no entiendo de qué te quejas, Dani. Saliste posición 69 y te dio mejores cartas que a mí que salí en P7. Porque yo te cambiaría mi supernova por esas cartas de San que te dio. Me parece que está siendo un poquito exagerado. Dame una semanita, Edgar, que termino unos compromisos acá con los albañiles, que están terminando el garage, para no dejarlo en la calle, ¿viste? Porque al otro día no va a tener ni gomas. Bancame 4 o 5 días, pa, que ya cerramos esa vaina. Como tiene que ser, Víctor. Cuando uno quiere algo, tiene que dejarlo todo. Bueno, Carlitos, mira, a mí me gustaría, si me va a dar las cartas que te dio a vos, Dani, me meto todos los fines de semana en campeón, pa. Que me caguen a cachiporrazo, pero si me van a dar esas cartas, uff, venga. Ni mudio. Pero bueno, la gente a veces es un poquito olvidadiza. Sí, dale. Pasa que Gardito no sé si está autorizado a compartir información, pa. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, vamos al Discord, Carlitos. Por ahí quien te dice, el amigo Edgar entra, se suma. Porque no sé qué le pasó a Evo.
No, Edgar, lo que queríamos para ayudar a la muchachada, dale, dale, era ir armando, tirando un par de setup de serie 10, serie 11, serie 12, para que los muchachos tengan alguna herramienta para... Viste que siempre que empieza la rotación de pistas es medio complicado. Todo el mundo dice, no, pero son las de la semana pasada. Pero nunca te sentís cómodo con el mismo setup. Siempre tenés que tocar algo, modificar algo. Y era así como una autoayuda, pero en vivo, Edgar querido. Bueno, hasta el Carlos me dejó solo. No sé qué opinás, Edgar, si te parece bien, si no te parece. Lo que usted diga, maestro. Vamos a ir acá. Esto me va a gustar. Pasa que Miguelito anda muy ocupado con la chambación, pa. No quiero presionarlo, ¿viste? Que deje de hacer su cosita para venir a escorchar. Gracias, Víctor, querido. Bueno, bueno. No sabía que trabajabas, Edgar. Me tomás por sorpresa con estas palabras. Me parece bien. Sí, me parece bien. Anoche te perdiste los relatos épicos de Max en las carreras de pinball, pa. Y los comentarios de pinball. Me parece que voy a tener que empezar a grabar las charlitas esas de... Las carreritas esas de Discord nocturnas, pa. Estuvieron tremendas, tremendas. Más lo que se dijo que lo que se jugó. Tremendo, tremendo el ¿Qué tal, contenido. Sepo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Evito querido, buen día. Me parece que te cagaron a garrotazos o se te escucha así No, medio. no, no, no. Como llego del gimnasio, pues, cansado. A Solamente es. garrotazos o. Claro, sí, no No, sé. simplemente, sí, solamente el gimnasio nada más, pues estoy cansado. Pero ahí estamos. Ya te voy a compartir mi pantalla de una vez. Dale, dale. Confirma y se ve. Ahí te digo, querido. Bueno. Carlos, buen día. Ahí estamos con la pantallita de Evo. Supuestamente. A ver, Carlitos, compartime tu pantalla, pa. Porfas. Ya, espera un poco. Espera. Eh, Vas a probar, no sé, pues si se ve, si se puede ver doble. Tengo entendido que espérame. sí. Tengo entendido que sí, va a ser como un poquito como más didáctico. Pero no A sé ver, si. veamos. No sé si tengo que tocar algo o qué. Esperemos que no, que sea práctico. Para ir cruzando la info. Sería un golazo también. Porque viste que queríamos hacer las carreritas esas en vivo, Evo. Claro, claro, Para que ojalá se sea pueda hacer. el Porque uno, a el mí uno, el uno contra sí, uno ahí. a mí me parece esa la forma más transparente de hacer un tema de copa o duelos, porque así toda la gente le queda claro que ha corrido en su serie más alta. Ponte en el caso de que se dé de no usar refuerzos y en vivo, pues no, suman nada más los puntos y son dos carreras o tres, cuatro, dependiendo cómo lo tengas tú pensado hacer, Ujú. y ya está. Porque hay gente que duda que los demás corren en serie uno y es automático, etc. Entonces, con esto te quitas esa duda de encima. Hoy lo Ah, escucho súper bajo, sí. ¿ahí se escucha? Lo escucho bajo, bajísimo. ¿A todos? Carlos, ¿qué tal? Y si presionas, por ejemplo, presionas en mi ventana sin soltar, aparece luego una barrita de volumen, de repente le puedes subir ahí. A ver, déjame ver. Claro, o sea, en mi imagen presionas sin soltar hasta que aparezca una imagen
No te una escucho barrita. de la ultratumba, espérate. Yo a Cepo lo escucho muy bien, sinceramente, esta vez. ¿Cómo anda, Francisco? Ahí sí, Buen día. sí, ahí sí. Bueno, Ahí sí. les comento. Tengo las dos pantallas de ambos, pero el tema es que solo se ve una, pero la otra... ¿Quién tiene el juego así tan fuerte? ¿Carlitos? Parece que lo pude subir. A ver, ahora Sigue fuerte. es que si no, no los voy a escuchar. Que, Ah, pero el juego mismo, espérate. Claro, juego, juego, claro, juego. claro, Espérate, claro, claro. espérate. Ahí, Ahí va, ahí va. ahí, ahí mejoró. Sí, sí, ahí está, Carlos. Para mí está bien. Ya. Sí, Ok. Entonces les Pepito, comentaba, creo que te había tengo... comentado Edgardo que sí se podía. A ver si le preguntas cómo lo puedes hacer. No, ahí lo tengo, ahí lo tengo. El tema es que se ve una, la otra está acá en la parte baja del Discord, pero si yo le doy clic, aparece la pantalla a la que yo cliqueo. O sea que si está mostrando algo Carlos y automáticamente vos tenés algo, puedo pasar a tu pantalla y se ve. O aunque ahí quiero que se ven Ah, las dos mira. justitas, a ver. A ver si Sí. agrando esto. Claro, ahí volvemos a como estábamos antes. Creo que Claro. así va a ser bastante práctico. El Rosita es el Yo creo Sí, que auto. porque, así va a tener que ser. Sí, porque aparte es claro, rápido, porque no va a haber ningún Claro, pero problema. no se va a ver, no se va a ver. Claro que sí, porque claro, no, sí. pero igual, Porque vos preparás igual tu setup. Cepito, ¿Qué? esto te puede servir, por ejemplo, como te digo, para la copa. Tú Claro, puedes hacer sí, sí. duelos, puedes ir cambiando unos segundos una pantalla para ver cómo va uno, cómo va otro y así, ¿no? También te puede servir. O sea, te quedó claro de que se puede hacer. Espera, espera. Sacarlo en general, a ver. A ver, general. Esta es la de uno. Espera, a ver acá. Bueno. Sí, Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Quién quiere comenzar? Carlos, Evo, a ver si ya tienen algo preparado. Vamos a empezar con serie 10, muchachos, Porfis. Dale, Evo, muy tú. bien. Dale, En dale, serie dale. 10 no tengo, es que en serie 10 no tengo nada. Yo tampoco. No tengo, Bueno, tengo muchachos, solamente serie 11 y la 10 y la 12 porque la 10 no la juego hace mucho tiempo. este es el momento de demostrar su sabiduría. Nos fijamos qué pide la pista, recomendamos pilotos y armamos algo. Después cada uno Yo. lo va condicionando. Vamos. Tampoco le vamos a dar la fija. Porque todo el mundo después, Y todo el mundo se siente... a ver, la serie 10 son curvas, ¿no es cierto? Te digo, Pon la Carlos. pantalla de Carlos, repito. Ahí estoy con la de Carlos. No va a ser la mía. Ahí está. No, Ya, sí. son curvas, ¿no es cierto? Ya te digo, Carlos. Esperame Pura un curva, sí. cachito. Pura curva. Ya. Pura curva, Carlos. Y de pilotos es Ah, depende y variable de claro. los pilotos. Y se supone que el set lo tenemos que hacer con piezas máximo de serie 10, ¿no es cierto? No, con las piezas que vos tengas. Ah, ya, bueno. Ya vamos a mantener Boombox. Vamos a poner acá Metronomy. Las pistas, a ver, ahí está Japón. ¿Cuál más está? Mónaco. Está Holanda. No, Japón, Mónaco, Barcelona y Canadá. Y Canadá, ya. Bueno, el alerón trasero yo lo dejaría a criterio de cada cual. ¿Ah? En las pistas que estamos conversando no es muy relevante el DRS, así que yo mantendría Valkyria, porque me daría, yo sigo con la intención y estoy viendo un cambio en el juego respecto a que ahora la diferencia de curva y velocidad en los circuitos no es tan grande. Exactamente, Carlos. Yo Exactamente. creo, yo creo que que la característica de pista tú tengas más de 170 ya te da una prestación muy superior al rival si es que no tiene esos implementos. Ya, acá vamos con Giro, que es bueno, y aquí Match. Te hago una pregunta, Carlos. ¿Sí? Es un circuito netamente de curvas. O sea que es curvas
pero tenemos velocidad y unidad de potencia, que son las otras alternativas de otras pistas, otras prestaciones. Para esta serie 10, que es todo curvas, vos el segundo push se lo darías a velocidad o a unidad de potencia, teniendo No, en cuenta, velocidad. Yo iría por más velocidad. teniendo en cuenta las pistas que tenemos. Inclusive yo haría una locura acá y empezaría a probar Flock. Mira cómo te queda ese set. Ese set a mí no me desagrada para nada, No está mal, no está mal, ¿no? porque coincide con lo que ¿Cachai? vos me dijiste, ¿no? Curva, Claro. velocidad y unidad de potencia. Ahora hay que ver qué pilotos uno tiene. Por ejemplo, para esta serie, obviamente, por los pilotos tienen que ser de defensa, porque está Japón, Tenés dos de está... defensa, uno de gestión y uno de adelantamiento. Ya. Entonces, tendríamos que poner, para la gente, yo creo que Hamilton, para la gestión, para el adelantamiento también Hamilton, pero en defensa no es muy bueno. Pero hay que aprovechar de que Sainz está potenciado. Yo mantendría Sainz. Para Barcelona, Norris anda muy bien. Para las defensas, Norris también. Y el adelantamiento de Norris no es malo. Entonces yo pondría a Norris con Sainz. Bueno, ahora te la complico un poquitito más, ¿no? Porque obviamente en Serie 10 hay gente que no va a tener estos pilotos. Si vos tenés que poner pilotos de Serie 10 recomendados para esta rotación, ¿a quién pondrías, Carlos? No, Bortoleto. Yo me iría por Bortoleto. Mira, Bortoleto. vámonos con Perfecto. Bortoleto. Bortoleto, ¿dónde está? Arriba de Norris. Acá está. Ahí. Acá está Bortoleto. Y podríamos ver la opción de algún Serie 9. humildemente. Igual yo no los tengo al máximo, no los tengo, de hecho no los he mejorado. Pero los mejores en defensa en esa serie, en la serie 9, es Max y Norris. ¿Ah? Yo creo que por ahí tendría que andar. Ahora, como Sainz está bonificado y no tiene mala defensa ni mala gestión, también sería una opción de Sainz para las personas que no tienen bien desarrollados los pilotos de Serie 9. Recordar que los pilotos de Serie 9, para gente que está en Serie 10, es difícil mejorar, porque al nivel 1 tenéis que pagar 9 millones, después al nivel 2 tienes que pagar, parece que, no sé si son como 20, pero ya al 4 y al 5 son más de 200 millones y en esta serie escasean las monedas, entonces hay que ir jugando con eso. Piastri también tiene buena defensa, no es mala la defensa de Piastri, Y, pero yo me decantaría por Verstappen, entiendo. Max. ¿Y no sería una buena opción para acompañar a Bortoleto un Ocon, un Albon? Lo que pasa es que Ocon y Albon, la característica de Albon es que tiene buena gestión de goma. Si te fijas, mira, No, pero tiene, ¿sabes por qué te comento tiene esto, Carlos? Porque generalmente los muchachos cuando recién pisan la Serie 10, lo primero que les sale es Ocon, Albon o Stroll. Entonces por ahí, para saber si les puede es que llegar a servir o no. precisamente esos tres pilotos nos sirven para esta serie. Entiendo. Ocon podría servir solamente para gestión, pero para Barcelona. Pero Ocon tiene inicio de carrera, ¿cachai? Stroll, por ejemplo, Lawson no tienen mal adelantamiento y tienen igual una buena gestión de goma para el nivel que tienen. Pero como esto es curva y defensa, curva, donde te pide una defensa, te pide otra adelantamiento, yo creo que, no sé, yo me decantaría por esos pilotos si estamos hasta la Serie 10, pero bueno, ahí va a depender también del modo como cada uno juega, porque si jugáis en el sentido de administrar goma, de no ocupar tanto KERS, igual te puede servir los otros pilotos que tú señaláis. Bueno, vamos a ver qué nos comenta el amigo Evo, a ver qué arma él para la Serie 10, para la muchachada. Me gustó, Carlos, lo que mostraste, me gustó tus recomendaciones.
Creo que a la gente le va Y a servir, para la serie 10, yo complemento, sí, va a parecer tonto lo que voy a decir, complemento estrictamente con lo que, conecto, perdón, estrictamente con lo que ha dicho Carlos. Porque si quieres Bien. un limitante, en el caso de pilotos, Ocon sí, salida, gestión te da perfecto, Albon también, pero no son tan relevantes, tan relevantes. Entonces, tal cual, como comentó Carlos, Barcelona te puede servir, sí, pero después es bien complejo. Entonces, por ahí un Verstappen de serie 9 para los que tienen ese limitante de pilotos hasta la serie 10 por ejemplo, te puede servir, Bortoleto también, pero básicamente como van las pistas rotando cada 2 semanas, tendría que Mm. adecuarse a lo que Bueno, hay, ¿no? Y en caso del setup, pues exactamente lo mismo, ahí es lo está. mismo. Full curva nada más, o sea, meterle todo lo que es curva y está. Y también lo comentó al principio Carlos, el tema del alerón es ya un poquito dependiente, ¿no? Va acorde a cómo va la persona. Particularmente desde mi punto de vista, humildemente, en esta serie Aeroblade va mejor, Ujú. ¿no? Pues le probé y va mejor. Pero bueno, Básicamente por el tema de velocidad punta, porque te permite adelantar a veces hasta por la tierra, parece irónico, pero es así, y va mejor en ese punto, ¿no? Básicamente yo lo manejo de esa forma. bueno, hagamos una cosita de vos, porque Carlos no nos presentó el setup con las piezas Sí. con las piezas así como tenés vos. Eh, pero ármame un setup con piezas de la serie 10 con serie 9 para los muchachos que recién llegan. Oye, es que, o sea, quiero señalar una cosita Dime, Carlitos. respecto a los circuitos. Hay que considerar de que en esta serie, eh, cuando uno, por ejemplo, prioriza una característica en pos de otra, te sale siempre la que tú tenés más flaca. Es una cuestión, yo no sé, yo creo que el algoritmo quizás lo señala así. Tenemos dos pistas netamente defensa, ¿ah? Donde anda a meter un Albon, un Stroll o un Ocon a Mónaco y a Japón y te vaya a comer un castañón de aquello. ¿Ah? Y vaya a empezar a patear la perra, vaya a decir que el juego aquí, que el juego allá. Entonces, al final lo que uno tiene que priorizar, como son dos de defensa, es un piloto ya, quizás un piloto que tenga buena gestión de goma y que tenga adelantamiento, pero que tampoco sea tan malo en defensa, pero no vaya a poner un piloto con 50 defensa porque las vaya a pasar canuta, sobre Claro, todo en la sprint. ¿Ah? me imagino. Porque, por ejemplo, este tipo del Stroll y Lawson en Canadá van a volar, les va a ir espectacular. Y también van a tener buen rendimiento en España. Pero en Japón y en Mónaco donde no se adelanta, donde no es buena su clasificación, es un aspecto a considerar. Claro. Quizás en esta serie también no sería malo meter Match 2, que tiene ese motor que tiene buena clasificación y de repente ahí, por ejemplo, podí eh, ganar en ese ítem que tampoco es tan malo en series bajas. Eso. Opa. Ahí ya te tiró un par de tips, amigo Evo. A ver cómo armamos ese setup, maestro. Y a ver, así a grandes rasgos, tampoco me pidan perfección, ¿ah? En No, cuanto más a o menos frame, una yo te idea base. pondría, yo te pondría así, The Descent, luego en caja de cambios pues, te pondría Metronome. Aquí voy a hacer algo un poquito extraño, pero por ahí puede servir, el Exhale. ¿Eh? Luego en la parte frontal pondría el Vortex. Sí. Aquí en Nexus estaría el Giro y en la parte de el motor usaría el Mash 3. Más o menos así rápidamente de lo que me acuerdo. Y mira, 245 de curvas, Sí, ¿no? oye, hay que recordar, disculpa, hay que recordar, porque ahí el Pinkball está diciendo que no está de acuerdo, que todo el tema. Acá nosotros estamos haciendo los sets, yo el primero pregunté, lo hago con piezas hasta serie 10 Sí. y Sebo me dijo, hazlo con lo que lo tengas. Estamos claros lo que dice Sí, también sí, sí, Edgardo. claro, sí, 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 sí. pues, estamos claros también, Edgardo, de que nadie va a ganar 1 o 2 y que hay que ganar el Real. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo los sets
y estamos dando la opinión en base a las premisas que yo primero le pregunté a Cepo y Cepo me dijo, o sea, Está perfecto. hazlo con lo que lo tengáis, porque yo a priori lo iba a hacer con piezas hasta serie 10, pero convengamos de que hay mucha gente que ve el banco el banco de elementos y se calienta con una pieza y compran piezas de serie 12, Claro. están en serie 4 y serie 5. Entonces, Sí. es bastante relativo esto y por eso que yo creo que hay que considerar eso. Y además hay personas que ya están jugando, hay gente que juega, por ejemplo, campeón con serie 10 o incluso serie 9, se pega un zarpazo en campeón y reciben los elementos de serie 12. Entonces también es bastante relativo lo que están haciendo, considerando de que la temporada está bastante avanzada. No, por eso. Claro, yo en este caso estoy aplicando un limitante Sí. hasta serie 10. Sí, Por mejor. ejemplo, el Adicent serie 5, el Metronome es serie 10, el alerón es serie 4, el Exhale, el alerón delantero es serie 6, la suspensión, el giro es serie 9, si no estoy equivocado, y el motor es serie 7. Perfecto. Entonces es un limitante. Ahora, evidentemente aquí el punto conflictivo podría ser esto, el Exhale, que hay gente que no lo usa porque es el peorcito de los tres, ¿no es cierto? Entonces lo puedes cambiar tranquilamente por alguno que te pueda compensar. Por ejemplo, ahí, si me pongo el Aeroblade, me quita 9 de curva, pero lo que me da en clasificación, en fuerza de RS, en unidad de potencia es mayor. Claro. Y si por ahí alguien tiene por ahí el Valkyria que le ha salido, ponte, ¿no? Un caso de serie 12, también lo Sí. puede poner y le queda 5 de curva. Entonces va a depender mucho ahí. Yo solamente estoy usando partes hasta ese punto, ¿no? Sí, para Simplemente tener las dos, de hecho, las dos versiones. Pero a mí me pasó cuando, bueno, quizá a Diego también, cuando íbamos como subiendo series y te topabas de repente con un rival que tenía, no sé, 50, 60 puntos más que tú, y de repente los veíais con Valkyria, o los veíais con Turbojet, o los veíais con serie. Claro, era porque o lo sacaron de los CC Point o derechamente compraron. Yo al menos llegué hasta a serie 12 y en serie 12 recién ocupé mi CC Point y que me sirvieron para pasar un piloto de serie 12 a nivel 2, por ejemplo. Pero no gasté los CC Point en series porque al final lo único que uno necesitaba en series bajas era ganar. Daba lo mismo si salí 17-18 y el rival 20-21. Era ganar, era asegurar la bandera y era pasar. Entonces, en el fondo, era eso. Pero claramente, este set, por ejemplo, que tiene EVO, está bastante y te va a librar de rivales súper difíciles. Yo creo que es más factible que ocupen al otro, por ejemplo. Porque te va a subir mucho los puntos. ¿Ah? Sí, hay 100 puntos de ventaja. El setup que sí, vos yo pasaste, esto de acá Carlos, lo he puesto, para dejar un lo he puesto de memoria, ojo, no, me puedo equivocar también. No, pero está bien, o sea, imagínate, 245 de curva, ¿ah? O sea, convengamos de que dentro de las tres series, la serie 10 es la más jodida. Imagínate la gente que ha estado muchos meses tratando de pasar serie 9 y ahora, después de serie 9, que está en defensa y curva, ahora te ponen serie 10 de curva, 2 semanas más. O sea, es un martirio, entonces hay que ver bien el tema y también el tema de las monedas, ¿cachai? Es una serie jodida para mí, es una serie bien jodida. Y sobre todo por potenciadores, porque los potenciadores de curva son bien escasos. Claro. Y en este caso lo que yo estoy mostrando es lo que maximiza, desde lo que recuerdo, lo que es curva. Evidentemente en carrera el exhale no te va a servir mucho, que digamos, ¿no? Lo que más estamos usando es el Aeroblade, pero ¿no? Que también te va con eso, por ejemplo. Está mal, Evo, porque por ahí la gente cuando ya pisa la serie 10 tiene en mejor nivel el X-Gel que el Aeroblade que le salió en la serie 9. Entonces por ahí llega a la serie 10 con un Aeroblade de nivel 2 y el otro ya lo tiene en un nivel 4 y en un nivel 5. Entonces como para arrancar en la serie 10 es como una gran ayuda hasta que va mejorando el Aeroblade. Claro. A eso me refería. Por eso usaba esas vertientes y también el caso extremo de que por ahí alguien le haya salido el alerón serie 12, por ejemplo, que a veces sucede, ya también lo puedo usar, pero va a depender mucho cómo sea lo que son las pistas, cómo lo vaya jugando
y viendo que de repente un DRS con más potencia le conviene por mucho tráfico, etc., puede usar el Aeroblade, o simplemente le va bien y en un rendimiento medio en carrera, pues le da mejor avance lo que es el exhale, por ejemplo. Si ya cada quien elige lo que por ahí queda conveniente. Claro. Que lo que te da el Aeroblade es que tú puedes abrir el DRS en cada vuelta. ¿Ah? Sí, Y 100% seguro. puedes gestionarlo. Por ejemplo, en Japón hay personas que lo ocupan casi al final de la recta, o sea, casi al final de la línea de meta, como cuando los autos, como no sé si se han fijado que cuando está terminando la Hay como, vuelta, hay como, hay como, hay como un como que, bachecito, como una pendiente. como que se chupan los autos, ahí aprietan el DRS y Claro, te claro, permite claro. adelantar 2, 3 autos. Y hay otros que lo ocupan en la línea recta, donde también pasáis 3 o 4 autos. Entonces, el Aeroblade te permite a ti gestionar, por ejemplo, decir, ya, para la primera vuelta lo voy a abrir aquí en la línea de meta, y para la segunda vuelta lo abro casi al terminar la vuelta. Entonces vais jugando. En cambio, con Valkyria, 1 vuelta y media, 2 vueltas, y Exhale también, yo creo. Pero te da más curva, te da más velocidad. Entonces al final es como, también es adecuarlo al modo como tú jugáis. Si en el fondo es como tú gestionáis la carrera. Tal cual. Pero bueno, Vito, lo que te faltó en ese setup hermoso es la recomendación de pilotos. Sí, a eso voy. Estaba viendo lo que la pista pedía. Defensa, gestión, adelantamiento. Entonces, eh, bueno, también probaría con Bortoleto para ver. Y Bortoleto. quizá un álbum en serie 10, un álbum posiblemente. Ujú. Gestión, ambos serie 3, 7 van relativamente bien. Defensa más o menos, y en el adelantamiento álbum es un poquito mejor, pero también en esas series podría ir bien Bortoleto. Entonces, por ahí podría ser eso. También lo comentó Carlos en el tema de defensa. Tal vez un Verstappen, ¿no? Iría bien, aunque pierde gestión con Bortoleto, por ejemplo, y en esa pista se va un poquito atrás. Entonces, Pero irían, Verstappen tiene buen adelantamiento, sí. En comparación por ejemplo, o sea, considerando que irían, un naranja no tiene mal adelantamiento. sí. Y ahora en el caso de Sainz, por ejemplo, el nivel normal está ahí, con el 10%, te aumenta la defensa, o sea, va mejor en defensa que ambos. No, Y sí. en neumático pierde 2 puntos con Bortoleto, o sea, también podría ser una opción para quien por ahí no tenga Bortoleto, también lo puede incluir, ¿no? En esas series, evidentemente. En el caso de Ocon, mira, en gestión va por ahí con Bortoleto, mira, el nivel 4 nada más lo tengo, ¿va? Y Ujú. Bortoleto el nivel 5. Gestión parecidos, pero pierde mucho en defensa, entonces ya hay 2 pistas en las cuales vas a estar desfavorecido. De las Pero 4 pistas hay 2 de defensa y ahí pierdes bastante. mira, me, cuando estaban las curvas en serie 12, yo ocupaba a Sainz con Norris. Y sabéis que Norris andaba espectacular en Canadá, por ejemplo. Mira. Y de Sí, hecho le ponía, me acuerdo que de haber sido Hex o incluso Lastre. Y yo me acuerdo que en un directo, en una oportunidad, a Sebo se lo dije. Oye, Norris anda muy bien en Canadá. Y claro, o sea, en el fondo es un piloto bien regular, bien completo. ¿Ah? En lo más bajo que tiene adelantamiento, pero precisamente en Canadá no anda mal. No anda mal. Y te permite el tema de la gestión de goma, de llegar en esa serie a 4 vueltas, en circunstancias que hay otros pilotos que no te dan las 4 vueltas, tenéis que poner duro. Entonces, igual el ritmo carrera con medios es mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, no, Bueno, son varios aspectos que yo creo que al menos yo consideraría al momento de enfrentar esa serie. para ir cerrando lo que es serie sí, 10, ahí en el chat están sí. coincidiendo con Albon. No están muy convencidos con Verstappen en naranja. No, 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 eso son una Coinciden con sugerencia para que Lawson, no tenga todavía un épico. Claro. con lo de Norris que dijo Carlos. Así que no está. Creo que la guía esta de serie 10 no está tan mal. Lo que sí nos faltaría, tanto para Carlitos como para Evo, teniendo en cuenta las 4 pistas, que me tiren su top 3 de potitos, garrafitas, juguitos, como quieran llamarle. A ver. Uy, ahí sí yo estoy fuera. Carlitos, tú me mueres ahí.
yo no uso A ver, refuerzos. a ver, para Canadá, de cajón, yo iría con Embrujo, lo tengo acá. O sea, de los gratis, por ejemplo, tendría que ser Embrujo o Hex, si es que lo tengo con otro nombre. Mira, ahí está. Embrujo. Puede ser, obviamente, Gallo va, pero espectacular. Fuegos pirotécnicos. O sea, que en el fondo hay que olvidar. A ver, no olvidemos de que, olvidémonos de la segunda característica de esta pista. Esa es una pista netamente de adelantamiento. La metieron ahí porque tiene curva, pero son pistas de adelantamiento. Entonces, el potenciador que tú le pongas a Canadá que tenga adelantamiento te va a dar una prestación espectacular. Y yo lo he comprobado. ¿Ah? Lo he comprobado. Eh, Puede ser, bueno, llama eterna. ¿Ah? Yo he puesto calavera, que anda pero espectacular. Ah, mira. Eh, Eso en Canadá. En ¿cómo que se llama? En las de defensa, Reno, Genio, Gladiador, Palmera, eh, esa, sí. Príncipe también, pero no es tan bueno, ¿ah? No es tan bueno. Pero acá la gente en Japón, como hay que ver también, yo no he jugado la Serie D, pero hay que ver si sale con lluvia o en seco. ¿Ah? Ah, Si sale con lluvia, hay que sí o sí hacer las 4 vueltas, y ahí el que te da esa prestación, leñador, el leñador, tal cual. sí, leñador, sí. Leñador, pero palmeras son muy escasos, yo los dejo solamente para los domingos. Por ejemplo, esta es mi cuenta 2, ¿ah? Ujú. Y esta mi cuenta 2 tiene, a ver, tiene 9 palmas. ¿Ah? Yo no los voy a tocar ni por si acaso. ¿Ah? Todo lo que sea, pero gladiador, por ejemplo, estos gladiadores no serían malos, ¿ah? Andarían bien. ¿Ah? Eso para lo de defensa. Y la otra era la de gestión. La de Mira, gestión. la de gestión, hay que ocupar este que nos regalaron esta semana Agua harto, para que es agua neumáticos. para neumáticos, Sí, que sí. no anda mal, ¿ya? Pero en los de neumáticos, en los de gestión, en Barcelona, olvidarse de curvas también. Métanle potito lo que sea de neumático. Puede ser pretzel, puede ser bestial, anda bien. Ujú. Nazar, escarcha, y bueno, zar, pero tú ves que estos son potenciadores premium, y como esta es mi cuenta 2, yo te los tengo reservados netamente para la carrera. Tal cual. Me quedan 10, y escarcha ya olvídate, y Nazar me quedan muy poco. ¿Ah? Bueno, Eso. listo. Evito querido, ¿querés comenzar con lo que es Serie 11? Y a ver, hazme un recordaris de qué es lo que pide gestión neumática en pilotos y en auto, qué es Mira, lo que pedía, o mejor, la Serie o me fijo yo 11, mismo, es rápido, me la fijo yo Serie mismo, 11 tenemos no te gestión, que es preocupes. España, con curva, ¿no? Gestión con velocidad, ¿Sí? gestión con UP Es lo mismo. Es y, lo mismo, y gestión solamente con curvas. son las mismas pistas, solamente que hay un cambio. En la Serie 11 está Barcelona, y en la Serie 12 está Bahrein. Tal cual. Es la única diferencia. Sí. Así que yo creo que la explicación para Serie 11 debe ser bien similar a la Serie 12, yo creo. Ujú. Sí, Bueno, es lo mismo, y aquí voy a Sí, entrar un poquito de repente en discusión, disyuntiva, debate, como quieran decirlo, con la gente. a ver, a ver. Hoy en la mañana estuve probando, parece un poquito armado, pero jugué 8 carreras en Serie 12 y Ujú. me tocaron 2 veces en la misma pista, o sea, 2 de cada una, así parejito. El tema es que estuve probando setups, ya probando. Yo al principio creo que todos iniciamos con esta base, o sea, me refiero en Serie 12 ya, que es Sí. para la 11 aplica casi lo mismo. Desde el equilibrio, no por la cantidad de velocidad, cantidad de curva, cantidad de unidad de potencia. Ahora, una vez que inicias las carreras, te das cuenta que a veces hay cosas que no están tan bien equilibrarlas. Luego me pasé a usar esto, cambié y le di prioridad a las curvas, por ejemplo. Ujú. Ya, le di prioridad a la curva. Entonces, de momento, a mí, ojo, a mí, esto
es lo que me ha servido. A veces modifico el Valkyria y pongo el Aeroblade, porque por ejemplo en pistas como Spa, en pistas como en Austin, la velocidad punta de una recta súper larga es interesante, y más la potencia que te da el Aeroblade, mejor. Entonces, pasa esto. Ahora, el punto de inflexión, creo yo, y lo comprobé 2 veces, es que en este caso, por más que Silverstone también tenga muchas curvas, así como en el caso de Melbourne, que es una pista de velocidad también, pareciese que en Silverstone no aplica lo mismo, que sí Ah, importa tener una velocidad más o menos decente. En mira, Melbourne no, daba un poquito igual, le ponías más que todo pura curva y te iba como cohete el auto. Pero en Silverstone probé eso porque era mi duda y me di cuenta que sí, influía. ¿Por qué? Me di cuenta de esto. Me tocó contra un piloto real que también estaba usando ese refuerzo agua para neumáticos. ujú, Entonces yo estaba con la idea de hacer 2 paradas en Silverstone. Yo sé que no es lo ideal hacer solamente una, pero probé con 2. Y puse puro blando. El tema es que él estaba con neumáticos duros, ¿sí? Y no es que le saqué una ventaja muy grande en el ritmo. Estuvo ahí nada más. Siempre cerca de mis pilotos con neumáticos blandos y el con duro. Si el ah, refuerzo influye, está bien, pero estuvo siempre cerca y con menos media. Luego, cuando acabó la carrera, verifico y yo estaba con esta velocidad, con 113, que es muy baja, y él estaba con 145 de velocidad, 30 puntos más o menos, claro, que sí, sí. te le puede dar, por ejemplo, de cambiar el Aeroblade por el Valkyrie. Y se notó bastante. Entonces, a eso digo, que no sé qué comentará la gente, qué pensará Carlos o tú, Depo, que en este caso Silverstone sí da un poquito de prioridad a la parte de velocidad, no tanto como pasó en Melbourne. Mira, Evidentemente, es pista de velocidad, lo dice el juego claramente, se entiende, pero como ustedes también han comprobado, en Melbourne no importaba mucho eso, sino la curva. Y por más que Silverstone tenga muchas curvas, parece que sí aplica el tema de velocidad. mira, entiendo. Interesante lo que estás acotando, querido Evo, ¿eh? Es para tener en cuenta. Y después, bueno, es cuestión de prueba y error, prueba y error. A cómo la comodidad de cada Claro, uno, cómo se básicamente sienta eso. cada uno con esto. ¿Y con qué pilotos, Evito? Sí. Y bueno, lo que tengo yo para gestión, los únicos que tengo son Carlitos y Gasly. Opa. Ya para serie 11 serie 12 lo mismo. No tengo a Norris lo tengo, pero a nivel súper bajo, no para dar cartas. Lo tengo a nivel 3 mírate. Ah, Si no lo ponía, a pero nada de no. subir. Lo único que tengo para usar es Carlitos al 5. Sí, a un nivel, pero Gasly me da 83 de unidad de gestión neumática. Carlitos con el ¿Eh? 10% me da 86. Bien. Al nivel 5 hay gente que tiene el 6, tenía el 7 inclusive, así que va volando, pero es lo que tengo yo, no ya cada quien usa los que más tenga. En el caso de Gasly, lo que me está saliendo bien es que por alguna razón arranca mejor que Carlos, no sé por qué, Ah, a pesar que tiene menos inicio de carrera, sí. y clasifica pues, siempre adelante, Claro, sale sí, sí, adelante, sí, 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 entonces sí. por ahí da un No, poquito de es envión, bueno. ¿no? Gasly es bueno en este juego. Sí, es un buen piloto. Mm, Sí, sí, y sí. bueno, y eso es lo que estoy usando simplemente, como les comenté Sí. en el setup. Yo estoy usando este setup, este de aquí, Sí. o si quiere alguien irse un poquito más en cubrir todas las partes, usar esta parte de acá, ¿no? Que te da un poquito de Ese equilibrio en está todo. más equilibradito. Entonces, Sí, sí. está más A Yo equilibrado. ver, estoy ocupando, Y yo aquí ocupo el mismo. y pero, el tema del equilibrio, ¿sabes qué es lo malo ahí? Que también me topó y por eso cambié setup, porque me topaba con un piloto que no tenía nada de velocidad, nada de unidad de potencia y tenía full curva, 260 y pico. mm, ¿Cómo le ganas? No le ganas. Ese claro. es el tema. Sí. Ese es el tema. Por eso que me voy un poquito más por el segundo setup. Cubro la parte de curvas, unidad de potencia más o menos decente, velocidad por ahí puede que padezcas, pero de lo random que te puede tocar, no, Mm, pero ya dependerá mucho cómo lo quiera ver cada quien, pues, ¿no? O cómo quiera jugar. mira vos, Y en pilotitos, como comentaba, para la 12 el mismo, para la 11 el mismo. No hay cambio, porque es similar.
Bien, bien. Me gusta esa combinación, ¿eh? Bueno, Sainz creo que la mayoría lo va a poner. El tema siempre es encontrarle el compañero. Me gusta Sí. la opción de Gasly. A ver qué tiene el amigo Carlos. Yo tengo bastante similar lo de Evo. Mira, Ah, a ver, opa, a el ver. set que tengo yo Sí, es ese. claro, vos Que tenés está el ahí, match. sí. Sí, 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 sí. Y Evo creo que tenía el turbo o una cosa así, o después cambiaste. Es que mira, No, no, yo tengo el match también, ¿ah? Ah, ok, ok, mira, ok. yo tengo ese set, pero puedo jugar y A ver, poner y sacar este, por ejemplo, meter el turbo sí. y, ¿Y cómo queda? A ver. y poner acá el giro. Y en el fondo quedaría así. Claro. Y estaba jugando con las dos, de hecho. Sí, 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 sí. Este me baja un poco los puntos y es como lo mismo. Y los pilotos, yo como tengo a Norris un poco mejor, ocupo a Norris y a Sainz. Pero estoy jugando sin potenciadores y Sainz termina en todas top 3, top 4 y Norris un poquito más atrás. A ver cómo queda la gestión del Sainz 6 bonificado. 91, la madre. Sí, no, se anda bien. Y 96 de defensa, entonces A ver, el de anda Evo. bien. A ver, Evito, el tuyo. ¿En cuánto queda? El mío es 92 de defensa 86. y 86 de gestión. A nivel, un nivel por debajo, sí. No está nada Sí, mal. 86, 92. sí. Mamita querida. No, yo me encuentro o al bot de Sí, Evo así, o al bot así, de Carlos y así, abandono. y así va la cosa. Pero mira, ahí coincidentemente el setup de Carlos es el mismo que el mío. El Tal mismo, cual. o Sí, sea, Mirá. de bueno que mostré. Bien, 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 bien. Sí, exactamente el mismo. es que mira, de hecho yo jugué con este set en Silverstone y me fue súper bien. O sea, arriba de 30 puntos, ¿cachai? Para ir con más curva que velocidad, yo lo encuentro que está bien. Sí, interesante el punto. Claro. Bueno, ¿Mm? espero que tomó nota porque yo había armado una cagada totalmente diferente. Menos No, mal. pero Cepito es cuestión también de prueba. De repente el tuyo también va bien. No, no, pero el mío no. No tenía cabeza. Menos mal que no corrí. Menos mal que no corrí. Iba a perder coin como loco. Mira, Madre. corramos una carrera como para probar. Yo voy a jugar sin potenciadores. Opa, opa, Mira, modo con de este. voz. Ya, yo igual, yo igual. Mira, con Bueno, esta. A ver, a ver quién hace más puntos sin pote. A ver, levanto apuesta, muchachos, vamos. ya. Voy a entrar con una carrera Espera, en modo prueba. espera, voy a abrir una cajita Dale, no. que está por ahí, un espacio libre. Ah, está buscando ya. Mire tú. Ya, a ver. Vamos, Evito, vamos, Vamos a Evito. No, ver, y me voy a buscar salió, también. me salió el bot de un compañero de equipo. Sin piedad, Carlos, sin piedad. No, sí, O es él o sos vos, De un sabelo. compañero. sí, un compañero. Bueno, yo voy a ir intercalando las imágenes para que cada uno en el chat vaya viendo ambas carreras. Sí, claro. Pero, opa, un duelo con compañero de Bueno, equipo. A bueno, ver, Evo. el mío está jodido. Ah, El, ah. el mío, el mío- el mío está jodido. Complication. A ver. Pero no Carlito, importa, no importa. Es blando, para que vean blando. un poquito el rendimiento simplemente. Si se pierde, no pasa Sí, nada. sí, sí, olvídate. Sin potito. Uy, te tocó un bot más duro a ti. Ujú. Bueno, clasificación. Bien Sainz. Sí, Bien. sí. Pero vamos a ver cómo va, cómo pinta. A ver el comienzo. Tucu, 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 tucu. Mío va Spa. Me tocó Spa sin lluvia. Que es A mí raro. también. A mí también. Pero vamos a ver. Yo voy a una paradita con Blando nada más. También, sí. Sale bien, A Gasly. ver Me gusta. qué pinta la cosa. A ver ese comienzo. Después de la línea de meta, Y como que sigue se distancia. atragantan los pilotos un poco, ¿ah? Sí, sí. Sí.
Es correcto, es correcto. Bueno, ambos vienen sólidos, ¿eh? Casi misma posición. Me gusta lo que veo, me gusta. Creo que ese setup tiene chispas, Sí, sí, sí. sí, y aquí también en la parte peraltada, en la subida de Urrush, como se dice, Sí, y se puede pasar fácilmente con el pasa por encima, sí, con es el loco esa DRS. parte, Sí. pasa volando. Y hay gente por ahí que lo usa mal, ojo, también les puede Sí, salir un Sí, poquito esa parte. hay de todo. No hablamos aquí como los gurús, pero pues a veces lo usan aquí, no, tienes que usarlo más arriba, Sí, acá. sí, en Rus, pues ahí, aquí Ahí. más o ahí menos. salió. Bueno, bastante sólido el Norris de Carlos. Claro. Viene el Sainz. A ver el Levito. También va subiendo como la espuma. Sí, ahí van los muchachos, tranquilos con su trabajo, haciendo cada uno lo suyo, aunque su Hamilton de mi rival va 4 vueltas, así que no hay problema, igual aquí no me apuro. En la última vuelta sí voy a gastarme toda la unidad de potencia, perdón, toda la unidad de potencia e intentar pasar lo antes posible. Como neumático para no hacer la de cepo de una vez, va a usarlo ahí, no importa que lo use, y lo usamos aquí, en la subidita. Ah, el Norris y el Sainz de Y Carlos llegan pasamos sobrados de caucho. como si Bien. nada. Sí, Sí, andan, pero súper bien. No, sí. Es una serie para poder progresar y ganar estas carreras. La verdad que sí. Esta rotación. Mira el Sainz de Evo. Cuarto. ¿Qué le contás? Ya la cagué. sí, ahí está. Voy a presionar un poquito y ya estamos. Pero anda a pillar el Norris de la Ya IA, estamos. eso. Pero no No, lo pilláis ni con, No, ni con no, no. motocicleta. Es una cosa impresionante el ritmo que tiene ese piloto. Sí, el nivel del juego es muy, muy jodido. Lo bueno que en eventos viene bien que haya pista de unidad de potencia, porque es donde más puntos puedes sacar. claro. Sí, claro. Esa es la parte positiva. Sacas generalmente 1 o 2 o por ahí va la cosa. Más de 40 sacas siempre. Siempre. Así Sí. que bien. Bienvenido que estén en los eventos. Se agradece. Para compensar las pistas de velocidad y eso que son un Claro, drama. absolutamente. Sí. Para poder hacer las sprints más rápidas. A ver, mostrame, Carlito, la diferencia que También, te sacó el Norris de la IA, a ver. Mira la tremenda diferencia. ¿Y en segundos? Disculpa. 20 20 segundos. segundos. No, una locurita. No, locura. Y debe ir con duro, ¿ah? No, no creo. Seguramente. No, no, no. Una cosa de loco. Pero segundo, Norris, cuarto Sainz, sólido el equipo. A ver, Evito, cómo le va. Gasly quinto, Sainz 3. No, Tremendo. espectacular, ¿viste? Tremendo, tremendo. Y es de unidad de potencia y tenemos poca unidad de potencia. O sea, Sí, debemos tener, ¿cuántos? Menos de 180 tenemos. sí, sí. Y va con, no, sí, esto es puro blando, mira, son todos con blando. Entonces, 2-4. No está mal, Carlos. Excelente. Mostrando que el setup sirve, ¿no? No es puro biribiri. Sí. Veamos qué set tenía el compañero, porque Dale, a ver. este debiese tener el mismo nuestro. A ver, a ver. Cajita dorada. Bien. Vamos a ver. No, que los pilotos de él, es que primero Verstappen no es pasapista, pero bueno. Y luego Bombox Beast. En unidad de potencia andábamos similar. Sí. Nada más que él puso el Pero, de y ustedes el metronome. claro, hizo la diferencia el Metronomy. Absolutamente. Sí.
vamos a ver el setup del rival. Ah, ok. A ver, un momento. Estaba viendo una cosita. Ah, pues sí, me sacaba ventaja en TS. Tremenda Ya me salud. Ahora, sacó. Sí. a la hora que nos sale set Silverstone, ahí tenemos que tirar este set, a ver qué tal anda. Ah, Sí, ahí está la cosa. epa. Él me iba con Norris al 5, con Hamilton Hamilton. al 5 también. Sirve Hamilton ese Y coso, en, sí. y en auto él tenía más unidad de potencia que yo, por ejemplo. Mira, tendría que ir mejor en espaques de Mira, unidad de potencia, pero no Claro. fue así. él tenía el mismo setup que tenía el rival de Carlos. El mismo. Claro. Sí, Y ya. ahí Sí. la A ver, diferencia es el metón, claro. Sí. si quieres intentamos otra carrera o si no vamos derechamente al evento. Como ustedes quieran, muchachos. A mí me da lo mismo. No sé cómo andan Ya, de tiempo. pero te pediría, Carlos, ¿tú crees que puedes iniciar el evento? Porque tengo que ver algo, ya que mi pantalla parpadea, tengo que ver qué está pasando para poder jugarlo bien. Sí, yo le doy al evento. Sí, sí, yo Dale, voy a jugar sin perfecto. Ya. purito, así que da lo mismo. Ok. Sí, yo igual también voy a jugarlo sin refuerzos, Ya, sin nada, así como tú. dale, dale. Ya voy a empezar yo. Ya. Ah, Ya voy a iniciar. es verdad, no lo aclaramos. Ambos jugaron sin potitos. Y Sí, terminaron mo, ahí, sin purito. arriba de todo. Bien, bien. Ya, Mirá vos cómo rinde el modo Evo. Opa. entramos. A ver, campeón. Co- A ver, ¿qué equipo? ¿Qué? Mm, Mira ese Takuma Soto de Marditos, lo conozco. Ah, mirá. Pero en general no es un grupo difícil. Vamos a ir a la primera carrera. La primera carrera es Silverstone. Silverstone, Acá, venga. mira, yo en la cuenta 1 lo que hice fue ir con más curva. Y no tuvo el ritmo esperado, así que ahora vamos a ir con set extremo de velocidad. Ok, ¿Ya? ok. Este es el set extremo de velocidad que tengo. ¿Ah? No hay más, es lo que hay. Así Perfecto. que, y Sainz y Norris, porque son los mejores de gestión. Y entramos. De hecho, ni siquiera he abierto el Pink Pass, nada, no he pagado nada, estoy con la cuestión sin dorado. ¿Ah? Así que. Pero estos pilotos a mí puedo ir a una parada con medios, sin ocupar potenciador de goma. Eso es lo bueno. Sí. Tienen buena gestión. Ambos. La misión Claro, de... ahora yo estoy pensando seriamente el fin de semana en poner, por ejemplo, Águila y ir con los dos a una parada, pero con blandos, por ejemplo. Opa, arriesgado. Entonces ahí hay que ver, pero no lo he probado. Arriesgado Pero aquí eso. voy a hacer un experimento. Mira, en la otra cuenta jugué con Sainz a 2 paradas, pero con el set de curva. Sí. Entonces ahora lo que voy a hacer con Sainz es ir a 2 paradas con blando, pero con set de velocidad, y con Norris a una parada con medios. Bueno. Veamos qué resulta. A ver qué sale. ¿Sí? Y parece que es una misión, pero que es real. Así que va a ir con todo. Puede ser, A ver. Sí, va con potenciador y todo. Full. ¿Salpicón? No sé. Hay como un tufito salpicón, pero esperemos que no. Esperemos que no, Pensar que antes me lo tiraban todos los días, Carlos. Era una máquina de traerme salpicones, pero bueno. Ahora, uno cada tanto es un poquito más light. Hasta el momento No es está mal. importante la salida en Silverstone. Es esencial. Sí. Pero aquí se quedan atragantados. No sé si te pasa Se que traban, sí. sí, se traban demasiado. Todo el ritmo que trae lo pierden ahí, pero de la nada. Sí.
De la repito, nada. nuevamente, te voy a Sí. mandar mi pantalla. Dale. ¿Y con qué potenciadores va con llama eterna y qué más? Llama Eterna y Eclipse. Ah, Eclipse, sí. No, es un desperdicio ocupar potenciadores. Sí, sí, sí. Hay gente así que le gusta quedar siempre arriba, pero por ahí no desconocen un poquito cómo funciona la parte esta de tener un Sí. TSS, de tener el algoritmo bajo, ¿no? sí, puede ser. Ya, pero más adelante se la pegan, ya definitivamente, solitos, solitos. Y bien, Cepito, entonces voy también a poner una vez la mía, mi transmisión de mi evento para hacerlo una vez. Como quieras. Como quieras. Lo que no sé es en qué categoría meterme. Ahí es el detalle. ¿Cómo? Ah, Lo ¿dónde que vas no a sé. entrar? Sí, pero A campeón nomás, vamos con Coincido, todo, Evo. coincido con Carlos. Y con lo que dijo el amigo Gandalf en el grupo. Que se vaya toda la ¿sabes qué, mierda. Cepo? Me metí a campeón. Ya me metí a campeón. Listo. Yo no la pienso mucho. Ya Me está, gusta, campeón. me gusta. Que se vaya Me tocó toda con la un mierda. tal Carlos Magín, no sé si lo conocen por ahí. Está bien, ¡Opa! es que como ingresamos juntos, Sí, sí, sí. estamos en el mismo grupo. Ya. Claro, ahí está. Al menos ya hay dos Claro, que vamos a jugar sin potenciadores. Ahí está, no, ahí y está, ahí aparte está. para no cruzarnos en los duelos. Claro. Sí, mejor. Ah, pero no nos ¿Ves? vamos a cruzar porque yo tengo 10.000 banderas Ah, ok, ok. y tú Claro, tienes tienes razón. 16.000, así que quizás te va a tocar el bot mío. Puede ser. Y sí, aquí veo mucha gente, ¿ah? Los Colapintos, Sí, los Nitro del Timao, F1 Brasil, Flamengo, sí. Gremio, los Marditos 2. ¿Cuántos Hay nenes gente ahí? potente. Sí, sí. Bueno, voy a iniciar una vez para no hacerla tan larga. Dale. Muestra si quería a Leo. Esta carrera está como en la mitad. Mm. No, pero Eh, todavía estoy en tema de setup. Estoy viendo todavía qué usar ya. porque ¿Cómo sí, viene sí. ese experimento de design con blandos? Mira, sabes que no tiene. No me convence mucho. No tiene el No, ritmo que querías. no. Es que en Silverstone ir sin potenciadores Ah, sí, es. obviamente. Pero es una. No, sí es Realmente quedar, es un quedar martirio. máximo por debajo del 20, por ahí 20, 18, por ahí queda siempre. No, es tremendo. Mira, llevo ahora. ¿Cuánto llevo? 11 puntos, imagínate. ¿Ves? Sí, es jodido, 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 jodido. Sí, sí, Tampoco, joder. tampoco creo hacer mucho yo, pero vamos a ver qué pinta. Puede ser un safety car y la Es que cosa el cambia. safety que te salga, claro, sería espectacular. Sí. Pero bueno, vamos a ir con. Ah, no, todo cambié. Casi me quedé con la configuración de la carrera pasada que pedía obligatoriamente el boombox. Sí. Casi meto la pata por ahí. Pero mira, imagínate que ir con potenciador y sacar 15 puntos es un desastre. Sí. Es que eso Aunque es. lo ha jugado mal, parece el muchacho. O sea, También. claramente yo iría una parada y no ocuparía estos potenciadores. Mm, bueno, yo voy a ir con esto, creo. Sí, voy con esta velocidad. Sí, yo voy con mi Gasly Sainz obligatoriamente en setup de velocidad con 250 como máxima. Así que, bueno, voy a buscar una vez antes que acabe tu carrera y por ahí no se encuentre en una carrera directa. Trofeos me da igual. Gestión. Vamos a darle. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale. ¿Contra quién? Mira, estoy bien inactivo el Pit Pass y ya luego lo voy a hacer. Sí, me olvidé. Ya más tarde lo. Ahí pues dos cajitas que son V7, las que hay para de Pit Pass, ¿sí, no? Ujú. Creo que Sí. sí. Ya, yo Bueno, terminé y saqué finalmente 9 puntos. Un desastre. No, pero sin está potenciador acá bien. en Silverstone es complicado. Complicado, sí, sí. Sí, Es vamos a ver complicado. qué puedo hacer yo. Me tocó con uno que está en nuestro grupo, el mismo, Ah, Denis mira. Legal. Denis Leal. Este va a usar, este va a ponerle también seguro su botellita, Pero claramente le van a poner botella. seguro. Porque estos brasileños son un caso, ¿ah? Sí, Un no. caso. Pueden tener una y le mandan.
Sí, Sí, mira, pero mira, cáchate que en el grupo de nosotros, el que lleva 4 carreras lleva 86 puntos. veintipico por ahí. O sea, claro, solamente nosotros teniendo un buen desempeño en la última, pasamos. Sí. Ya, voy a Yo ir voy a, entonces, yo voy a voy a la segunda jugarlo yo. con, Vale. voy a Dale. jugarlo con una parada nada más. Voy a ir duro, duro. Nada más. A ver también para probar. Yo iba a ponerle blando, blando, pero bueno, voy a jugar duro, duro. A ver qué cae. A ver qué sale. Una sola parada y listo, ya está. A ver qué sale. Y yo lo que voy a hacer en Miami, voy a hacer un experimento igual. Es que el día para experimento, o sea, voy Sí, a sí, ir tal cual, mi amigo. con un piloto, claro, con un piloto voy a ir a una parada, a una parada pero con medios y otro con blandos. Medio y blando. Claro, la idea es ver el poder del undercut. Opa. Sí, A ver si Miami tiene poder de undercut. Si tiene poder de undercut, yo creo que lo aplicaría para el sábado. sí, para probar está bien. Opa, mirá Probar cómo Sí, está ande bien. Carlitos, sí, no, está. Application. Sí. Pero es bot, así que Menos mal. Menos mal que sí. Sí. Pero acá Sainz y Norris andan muy bien en Miami. A ver cómo le da. Inclusive acá tú poniendo Guerrero ya te aseguras más de 35 puntos. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer. Voy a alargar la parada con Sainz. O no. Voy a partir los dos con blandos, pero con Norris voy a parar en las 2 para que me haga 4. Vamos a ver si el poder del undercut es bueno. Opa, a ver, esa largada. Vamos con Carlos. Acá como que me estaría faltando el Emerator Max. Pero bueno, hago lo que Maldición. puedo. Hago lo que puedo. Salió, Me dejó solo. salió un safety car. Maldita sea. Tremendo. Pero te conviene o no? No, porque el rival alargó con Norris su blando y justo muere su neumático y le sale séptica. Pero lo bueno es que se compacta un poquito la cosa al menos. Yo no sé si voy. Espérate, voy a ver. Ah, todo el mundo va a parar. No sé si entrar o no. Eh... Ahí el Ah, ¿qué amigo, hago? perdón, el amigo Fer en el chat está preguntando cómo se dan cuenta cuando es bot y cuando no. Eh, a ver, primero yo lo analizo por los equipos. ¿Ah? Uno conoce bien a los equipos de Latinoamérica y conoce a los europeos, entonces también por ese lado. Y lo otro es cuando te demora mucho en emparejar. Ah, si demora mucho es un humano. No, es un bot. Ok, ok. A ver, lo bueno que ya han parado algunos. Hay algunos que no han parado. Me parece interesante. Así que vamos a ver. Que se junten nada más que lleguen. Que lleguen. Yo no he parado con Sainz. Porque voy a hacer una vuelta más. Y ponerle blanditos. A ver qué le puedo sacar a este. O sea, también viendo el caso, ¿no? Si ponen el Oh, día sábado se repite safety lo car. Cagada, mismo. no. Es una Safety car. cagada es Safety car una en la cagada lo carrera que de me pasó. Carlos. Sí, También, mira, a ver. sí, es una cagada lo que me pasó porque había parado y yo tenía toda la esperanza de probar el tema del coche, del undercut, pero mira, Ya ves. en una de esas el bot no va a parar con Sainz, entonces me da una esperanza de sacar más puntos, pero al final todo esto va a oscurecer la prueba y el puntaje real sin potenciador en esta carrera. O sea, Claro. a ver, veamos, mira. A mí me pasó Mira, lo mismo, por eso estoy. la mayoría no va a parar, mira, no va a parar No. Russell, ni Norris, ni Leclerc, nada, entonces va a ser vamos a sacar una chorrada de puntos importante, porque mira cómo iba yo, iba con 8 Claro. puntos. El mío pasó casi lo mismo.
Y lo malo del safety car es que no te permite, pues, justamente ver el ritmo real que tienes o un Claro, choque exactamente, estable. sí, sí. Por puntos, claro, sí te conviene, definitivamente, pero en lo que tenías pensado hacer, ya no tanto. Sí, por eso que nosotros, me acuerdo que el año pasado en el juego tiraron como una encuesta donde en el fondo te decían que te daban como ciertas opiniones respecto al juego y mucha gente, mismos compañeros míos también, que le llegó la encuesta, a mí nunca me llegó la encuesta, no sé por qué. Eh, Señalaron de que una de las cosas sería bueno que en el fondo ellos habilitaran un espacio en el juego para hacer entrenamientos libres, por ejemplo. Ah, entonces al final, en la serie, cuando ya se abre el evento los miércoles, tener un apartado que te permita en el fondo las pistas que son del evento o de la serie tuya, eh, practicar, ¿ah? Y practicar tanda, como lo hace la Fórmula 1 real. Hubiese sido novedoso, pero quizás no les conviene, puta, quizás implementar eso sale más dinero, puta, pueden haber miles de cosas. Y para gastar, ahí está compleja la cosa, porque no, mientras menos inversión tengas y más ganancia, Claro, no. y como ven ahora que lo de las cajitas, lo de las ofertas, los billetes, le vino No, resultando, porque sí, la gente le claro. mete, le mete, le mete, le mete, pues Sí, es. evidentemente no la piensan y siguen con ese tipo de... Por eso que hay tantos legendarios ahora, pues, Sí, porque ven que la gente está poniéndole plata y todo eso. Ahí está. Bueno, yo ya terminé, no sé cuánto hice, sinceramente, no sé cuánto hice, voy a verificar ahora. 14 puntitos. No está mal. 14 puntos, No está mal. 14 puntitos, sí, bien, bien. 14 puntitos. Creo que acá está en mi equipo, creo A que ver. sí, Es que bueno, nuestro equipo. el safety te ayudó igual, ¿o no? Sí, me ayudó un poquito, pero me ayudó entre comillas, porque justo salió antes de que todos los blandos parasen, que te dan con 3 vueltas y yo iba a una sola parada. Entonces ya tuve que alargar un poquito y todo eso. Entre comillas, sí, básicamente sí. Sí, a Sí, veces el chico estaba en nuestro grupo. Sí. Sí. Eh, pero sin más. Ahora, ¿qué sigue? Miami. Miami. Defensa, velocidad. Ya. Defensa, velocidad. Velocidad, defensa, vamos a seguir con Sainz, que el mío da 92. Y voy a poner a Max Verstappen, que tiene 84 de defensa, en nivel 4. Entonces voy a ir con eso. Sí, porque Alonso tiene un punto menos y me da inicio. También. Igual es importante el inicio en Miami, creo yo. Evo. Sí, me da un punto, nada, mira, solamente pierdo un punto en defensa y pierdo un punto en gestión. Vamos con Alonso entonces. Mira, imagínate cómo terminé en Miami, 31 puntos, es totalmente... Ya con esto Mm, estoy listo ya. claro, ya si quieres no juegas. Defensa, velocidad. Ya, voy a ir así, voy con Alonso. Vamos con Alonso Sainz, dupla española, defensa, velocidad. Vamos a ver, iba a Sí, poner a Verstappen, pero vamos a ver, vamos a ver, te debería andar bien. Alonso es bueno, yo lo encuentro bueno. vamos a ver. Ahí entró, mira, Cepito, entró el Pumita en los comentarios. Opa, opa. Espera, a ver, quiero hacer algo, a ver si se escucha. Porque estoy meta, A meta, ver, meta, meta, verá. meta. Espera. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundito, Ya. silencio, a ver si sale o no. Espera. A ver, ahí va. No, ahí va. Eh. Sí, se me vio Pumita. Voy a, voy a ir a Austin ahora, Cepo. Está, ¿Qué te reí? No, lo que puso el Gonza Cuervo. Sí, soy un nene con juguete nuevo, pa. Me pasaron un audio ayer interesante respecto a mi falencia de entrar a boxes y bueno, lo estoy tirando. Pero no tiene efecto. Ahí Y te está, gustó el audio, no? Sí, sí, ahí va. A ver cómo larga Evo a Miami, a ver. Es Alonso y Sainz.
Vamos, dale. No, ¿Qué pasa? Palperno, mal. No, Bueno, ahí recuperó un poquito. se cruzó el Oye, cerquillo. pero Norris larga, pero pésimo. Oye, pero pésimo. Sí, Siempre mal. horrible. Larga Sí. muy mal. Oye, No, pero no tú. va muy. Oye, mira Alonso cómo largó. Weón. Bien. Sí, viejón Bien. con un refuercito ahí en Miami, un refuerzo que pueda tener defensa, velocidad e inicio de carrera para ambos. Gana Gladiador, bastante el inicio. métele gladiador ese día nomás, Evo. Sí, Lo bueno es que se gasta un potito nomás por piloto. Así, sí. oye, pero está bueno, como que está a carreras distintas. Sí, sí, está interesante, está bien Está detenido. entretenido, está entretenido. Ya, voy Bien. ahora. Yo A siempre en ver. Austin hago lo siguiente. Paro un piloto en la vuelta 2 y paro otro en la vuelta 3. Y el undercut acá en esta pista es impresionante lo bueno que es. A ver la Sí, salida de correcto. Carlos. A ver. Ah, pero es con lluvia, Austin. Ojo. Sí, por eso. Ojo. Si Austin es jodido, en curvas es jodido, no, no sé, esa pista media extraña, no le encuentro todavía el ¿No? sentido. Y el nivel de progresión que tiene en la primera vuelta es nada. O sea, No. yo largué Sí. 22, 21 mira cómo se quedan Sí. ahí, atragantados. Entonces, yo guardo Algo, unidad de potencia para atacar acá abajo. algo, algo que yo he descubierto en Austin es que ¿Ya? no conviene usar la unidad de potencia hasta pasada la primera curva esa jodida, Sí, que está fuera de boxes. Si tú yo, más aprietas, más hacia el lado se va y más puntos, sí, más posiciones pierde. acá, por ejemplo, mira, acá se frenaron y me pasaron. Claro, Pero el bot, lo que hace el bot es ocupar la unidad de potencia, o sea, perdón, el DRS casi al final de la recta y no en la recta sí, larga. O sea, ahí tú pasáis fácil a 3 4 autos. sí, Entonces, tranquilamente. ahora lo que voy a hacer yo es que el Sainz, Norris y Sainz para adentro. No, yo aquí he perdido tiempo con la doble parada porque estaba muy cerca. Pensé que no iba a ir tan bien Sainz, pero sí fue bien. Entonces ahí perdí como 2 3 segundos, cosa que voy a ir corrigiendo para la siguiente. Pero ya sé cómo va Alonso, ya sé cómo va Sainz aquí. Entonces vamos a ver. Claro, a la hora que te sale un safety car en esta estrategia que estoy haciendo yo, puta, yo en el evento hago lo mismo, ¿ah? En el evento hago lo mismo. Y si sale bien, bacán, si sale mal, a tirar el celular por la ventana, ¿no? Está jodida la cosa. A ver, Sainz si puede ganar esa posición. A ver. Ya, ahí decente. Mi rival, su Alonso con medio, va muy rápido. No sé por qué. Voy a dar una chismeadita luego a su setup cuando acabe. Me parece llamativo y también va bien o Sainz también, ¿no? Pero van bien Yo, sus aquí- pilotos. yo, No yo en mi sé del carrera todo. proyecto un 8-10, una cosa así, yo creo, por ahí voy a andar. Opa. O 11-10, por ahí. Sí, parece que su setup tiene más velocidad que el mío, parece. Voy a verlo al final de la carrera, porque me llama la atención que se despegue tanto con un neumático medio. Voy a chismosear. Luego, Este es el, Acá Nazar este es el va momento. espectacular. Este es el momento, Sí. Carlos, Vamos. Full. Ahí ¿Viste? va. École. Muy bien. A ver, Evito, finalizando su carrera. yo ya estoy por acabar, Sí, Cepito, sí, ya sí. estoy por acabar. Voy mechando las transmisiones, pa. Y como va la cosa. Bueno, Bien, Sainz. Sainz ha quedado. Se quedó el viejonzo, Se quedó un poquito. Sí, sí, pero como te digo, me llama la atención su Sainz y su Alonso, que van Opa, se prende fuego más el Red Bull rápido. ahí. Bueno, 22. Sí, No está mal. 22 en Miami. Sí, Carlos había hecho 31. Así que vienen bien ahí, parejitos. sí, sí.
Yo en Miami, bueno, él tuvo safety car, creo, ¿no? Y él le Eh, potenció un poquito los puntos. no, Pero no además sé que, si puede ser. además que el Leo tiene mejor auto que yo, entonces el auto igual te hace la diferencia en algunos circuitos. Parece que en esto es Ujú. más importante el auto, Sí, ¿ah? Puede ser, sí, ¿eh? mira, él tenía, mi rival tenía 21 puntos menos que yo en TS, pero se acercaba mucho. No sé por qué. Su Sainz tenía un nivel menos que el mío, Sí. teníamos el mismo Alonso, y en autos él tenía menos velocidad que yo, Mira. 4 puntos menos por ahí, nada más, pero se acercaba bastante, se vio ahí en el directo, que su Alonso se despegaba más, cada vez más. ¿Y por qué? Que alguien por favor me explique, porque no entiendo, no comprendo. 22 puntos Opa, no está mal tampoco. No. No, 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 no. Un 13 y un 15. Un P13, P15. Nada mal, ¿eh? sí, Yo ahora voy por la. Mira, el que está segundo en mi grupo tiene el doble de puntos que yo creo. Se le ha puesto refuerzos como loco Sí. Takuma Sato. a estos muchachos. Está mi Pero en fin, amigo. vamos a ver. Está mi amigo Murdoch. Crack Tu Murdoch. amigo Murray. Sí. Cepita tiene Y mucha aquí pelota. voy, y ya creo y voy a hacer la última. Ah, ya, Vamos. entra Austin porque no nos topemos, a ver. espera, es curva gestiones. No, Ah, yo no, pero es que todavía yo voy a distinta carrera. No, Claro, sí, 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 debiésemos sí, sí, sí. topar. No, no, no. Ya, acá voy gestión. a armar el set de. Acá voy a poner Beast. Acá voy a poner Rumble, Flex, Y Turbojet. curvas, Miami, 12 y 9. Y vamos de nuevo con Norris y Sainz. Porque yo, mi Gasly es muy precario todavía. Claro, claro, tienes razón. Yo voy a ir con esto, con setup de curvas. Solo está bien. No sé si me falta algo. Que lo que pasa es que como que en el evento pasado nos obligaron a usar el boombox. Se me ha desconfigurado un poquito esa parte. Estoy Sí, intentando. en casi todos teníamos boombox porque había que ponerlo para los puntos. Claro. Mira, voy a irme con el Aeroblade en Austin. Voy a ponerle el Valkyria que me da 2 puntos más, pero no me asegura o sí, que llegue a Ah, la recta para pusiste usarlo. Valkyria para. No, no, voy a poner Aeroblade para Austin. Ah, sí, sí, sí. Opa, top 10 en campeones, rival de Carlos. Ojo. No, si están los botes están jodidos. Sí. Bueno, voy a ir así. Sí, voy así. Curvas, están. Bueno, vamos. Pero Vamos a ver. esta carrera uno debiese sacar 35, 36, 38 puntos más o menos. Esta es la salvadora. Sin, Claro. sin, sin potenciadores, porque no es lo mismo jugarla eh, en la serie y parece que es real. No Claro, sí, sé, sí. parece que Me parece. se demoró. No, no. No, Es que de pareciera. repente, no sé, el juego de repente como que te hace una jugada y dice, oye, te voy a esperar a ver para que yo tengo esa Me tontera de tocó, marcar la me salida. tocó, a mí me tocó con el mismo anterior, el Sí, mismo rival, el mismo. mismo, mismo. Que está haciendo, el amigo está haciendo la de jugar 2 carreras, quedarse fuera y jugar nuevamente. Y ahí tiene su Pero ahí tiene, campeón, su ahí puesto tiene. uno en campeón en su palmarés. Sí, no, claro. Eso te iba a decir. Austin, Gasly, él va con Alonso y Sainz igual. Alonso y Sainz en gestión, mamita. El bot anda mal. Aquí voy a intentar hacer 4 vueltas o dependiendo, si es que veo que hay mucho tráfico, entro en la tercera y ya pues gano buenos puestos ahí. Esto me va a servir también. Y a esto me refería, no usar, por más que salgas lento y tal, no usar digamos, el impulso del motor fuerte porque se complica más la cosa, sobre todo en esta parte de aquí. Aquí sí usarlo, pero en la parte de abajo no.
A mí me ha ido así de esa forma en las pruebas que hice en la mañana. Por suerte me tocó la pista para probarla, así que bien, bien, bien. Y sin más, aquí solamente esperar, las curvas son intratables porque el auto se te frena, va muy lento y no se atreven a ir por el cosadito de repente. No, o sea, hay cosas que tiene todavía que mejorar esta parte del juego, no se entiende. Nada que ver. Ay, qué nivel más desastroso del auto este, sin potenciadores, oye, Sí, es una cosa se siente, increíble. se siente mucho. Sí. Bueno, aunque, a ver, yo no te voy a decir que lo siento mucho porque yo siempre veo así las carreras a este ritmo, pero en eventos sí me sorprendo porque, oye, va muy rápido, 400 kilómetros por hora en Las Vegas, ¿cómo puedes llegar así? Pero sí, 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 pasa que se ve la diferencia ahí. Y también lo del DRS es una cosa de loco, porque pasarte a 8 pilotos en una recta con, con DRS es llamar la atención bastante, bastante, bastante. Bueno, yo aquí voy 13-16 en Austin, 13-16 de momento. Bien. Vamos a ver qué no se puede avanzar. No sé si mucho, no sé si mucho. Y viendo cómo está todo pegadito atrás, no sé si me conviene parar. Creo que sí, hacerle un undercut a todo el mundo que está adelante. Aunque voy subiendo como la espumita. Va, Sainz va subiendo muy bien. A ver, Carlitos, ¿cómo va? No, No no, está sí me mal. quedo, me quedo, me quedo. No está mal, Carlitos. Va queriendo la cosa. Sí, me quedo, me quedo. Me quedo porque no, no, Sí, no me pero conviene parar. más que esta progresión, yo creo que no voy a tener, ¿ah? Porque están muy separados los otros y el DRS no está haciendo lo que yo esperé que fuera. Ahora aquí puedo pasar un par más. Bueno, el amigo Lo bueno que se ha 12. separado un poquito mi Gasly de Sainz. Se ha separado un poco, así que bien. Porque si no le va a tener complicada para entrar a boxes. Aquí voy a gestionar un poquito con Gasly para que no se choquen. Que vaya Sainz ahí y a lo mucho pierda medio segundo en la parada nomás. Y entra muy lento a boxes también en Austin. No, es una pista muy Ya, complicada. sí. Bueno, décimo Sainz ya con la parada hecha. Voy a juntar un poquito de unidad de potencia para afrontar la parte final. Vamos a ver cuántos puntos se puede conseguir aquí. No creo que muchos. No creo que muchos. Tiramos el DRS para pasar estos muchachos. Y creo que ya estaría para la siguiente vuelta. Un gasto aquí para que no me robe la posición y me la robó igual. Eso de las curvas, no sé por qué se frena el auto, no lo entiendo. Y si el Nazar, aquí va a ser bien bonito de usar. Sí. Recordemos, Última vuelta y termina todo, termina todo, termina todo. Octavo Norris, décimo tercero sí, Sainz. le ha entrado virus por tu compu, creo, ¿eh? ¿Lo grabaste? Manda como un técnico ahí. Vamos con la carrera de Evo, finalizando también. Muy buenos puntos, Carlitos, 29. No está mal. No, yo no encontré que mi Sainz fue decepcionante esta quali, decepcionante. No te sientas tan abajo, Ojo. Creo que sin potenciadores fue un trabajo muy digno, Carlos, Muy digno. Mm, sí, pero po- se podría haber, se podría haber hecho un poco mejor. Siempre se puede mejorar. Veamos cómo Pero yo quedamos. también saqué 31 en Austin también, Opa. creo. A ver Sí, cómo quedan 31. esas posiciones. Carlitos primero. Y el Evito, ahí está, quinto lugar. Mamadero, qué dupla. Yo creo que Evo en la última me va a pasar y vamos a quedar ahí 1-2. Puede que sí, Todo puede ser. Sí. Todo puede ser. Lo importante es pasar.
Tal cual, sí, Sí. olvídate. Opa, Hoy voy a cobrar estas moneditas que los colegas están desde temprano. no viene mal, Y Oye, sí, el mío está igual, está reventando eso de toda la gente que le ha metido el pico. Ya desperté y estaba todo lleno. La gente, no sé, sí, la gente mira. A está ver, mal, está mal, está ¿el mal. amigo Jaime compró el pase? A ver, a ver, a ver. Es que Jaime volvió a su lugar. Es verdad, es verdad. No está en el principal. Ahí está, quinto, primero, bien, bien. Bueno, A ver, ¿cómo le están metiendo acá en el equipo? Están metiendo. sí. Mira cómo juegan, Dios mío. Están, A ver, Ah, están. y acá están los Black Sail. Vamos. Ahí, Adelantamos por unas pocas estrellas a los Black Sail, al menos, por el momento. Sacan una capturita por el a eso. momento. Sí, mira, ahí está. Bueno, yo voy ¿Y con mi última cartita. quién será ese galleta? ¿Quién será ese galleta? Digo yo. opa, ¿quién será, ¿Y qué? Dios. Y lo que hace es dejar de jugar poco eventos, Sí, tirarse sí, sí, sí. unas en Junior. ¿Quién será esa galleta? Terrible, terrible. Bueno, Max, Y metete para el comentario de la última carrera. A todo vapor, pa. Dale, dale. Vamos a tirarle buenas vibras al Evox. vamos. Ahora, si me sala, ni más. Nah, si ya igual creo que con ese puntaje y lo que hagas acá, Vito, estás sobrado, pa. Dale, No, Max. igual, como ustedes por ahí son mucho de superstición, pues por ahí tiraba No, no, no. la Cepito es cabulero, pero no oh, para tanto. muy cabulero, tienes razón, superstición, no, cabulero, Sí, sí. cabulero. Dale, Max, metete, Y bueno, capo. me tocó contra uno bajito, Bien, bien. espero que sean así en el evento, por favor, toditos, así igualitos. Sobre todo el grupo. Yo solamente le pido al tío Hatch, que está por ahí viendo, y también de repente por ahí está el espía, que siempre deja su Es verdad. like, ¿no? Por ahí, le pediría que me dé un grupo únicamente a mi nivel. Ni siquiera pido uno fácil, quiero uno ahí, nada más. Con eso ya feliz, nada más. Bueno, bienvenido Max, nuestro comentarista oficial. Vamos a ver cómo va esto. Comienza tu análisis. Vamos. Adelante, Max. Arranca la carrera, señores. Bienvenidos, pilotos. Bienvenidos a todos. Se encienden las luces. Verde, 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 verde. Arranca esta carrera impresionante, señores. Quédate ahí en tu casa. Quédate ahí en tu casa y no te muevas. Y no te muevas, Y no te muevas, que arranca todo, señores. Arranca Sainz, arranca Gasly. Y esto acá no importa nada. Por favor, ¿quién está en pista? Por favor, necesito comentarios. Comentarios ya, por favor, en pista. Tenemos un comienzo de Gasly y de Sainz. No lo esperado, pero recién comienza esto, Maxi. Veremos cómo continúa. Paso a Max. Paso a Max. Seguimos acá, señores, seguimos acá, atentos, atentos, atentos. Y ahí va Gasly. Y Gasly quiere todo. Quiere todo, Gasly. ¿Dónde está Pinbull? ¿Dónde está Pinbull que no aparece? ¿Dónde está la máquina que no quiere aparecer? Y lo toma Sainz. ¿Y Sainz qué piensa? ¿Qué dice? Lo dejo a mi compañero, lo dejo a mi compañero, lo dejo a mi compañero que pase, que pase, que pase, que pase, que acelere y pasa, y acelere y pasa, y no le importa nada, y no le importa nada, Gasly, 15º, 15º, apura Albon, y Albon que se apresura, señores, Albon que se apresura, y va Hülkenberg, y lo quiero comer Hülkenberg, y lo pasa Albon, y ya está, y soy yo, dice Gasly, comentarios, por favor. Se ha notado el calentamiento de gomas adecuado de Pierre Gasly, que va avanzando, sumando muchas posiciones en el transcurso de esta vuelta. No tanto Carlos Sainz, que viene un poquito retrasado, pero capaz que será una estrategia de carrera. Paso al comentario. Y ahí está, volvemos de vuelta, señores. Acá está, lo vemos a Stroll luchando con Gasly.
Algún que se apresura, algún que se apresura y mete, algún que se apresura y mete. Tenemos aviso de ingreso a boxes. Atención, atención que esto es importante, atención que esto es importante, señores. Le dieron la Guarda orden de acá, equipo. cuarta vuelta, guarda Sí, sí. acá, Y vemos cómo trabajan los muchachos, cómo trabajan los muchachos. Sí, 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 laburen, laburen, pongan gomas, que esto que sigue, y esto sigue, y a Gasly lo comen, y a Gasly lo comen. Pero decimos esto, no le importa nada, y ahí va el viejo Sainz, sí, la leyenda, sí, sí, marque, 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 que respeten, carajo, que respeten, que respeten, que respeten. Y ahí va, apurando a Antonelli. Antonelli que dice, ¿qué haces, Gasly? Otra vez me estás pasando. Y Gasly no le importa nada. Quiere estar ahí, quiere sumar puntos y por ahora se lleva todo Malvinas. Se lleva todo Malvinas hasta ahora. Comentarios, por favor, que esto es una locura. Querido Max, hay ciertas discrepancias con los empleados de Box por una demora en el cambio de la goma delantera derecha de Pierre Gasly, que demoró su salida de boxes y demoró un poquito el cambio de neumáticos de Sainz. Pero después están contentos con el rendimiento, sobre todo de Pierre Gasly, que está en un momento superlativo. Y Carlitos como que recién ahora está metiéndose en la carrera y va avanzando. Despacito, pero va avanzando. Vamos a comentarios. Y ahí va, señores, grandes los comentarios de Cepo desde el circuito, señores, no falla, no falla, no falla. Gracias, Cepo. Y ahí va Sainz, y ahí va Gasly con el octavo puesto. Te Y pasa interrumpo. Sainz, Tenemos que Ferrari con DNF. bueno. Ferrari con DNF, Max. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, pasa Gasly. Que no, esto es lo que importa, Malvinas y los puntos. Y va Gasly, que no le importa nada, que dice, acá estoy yo y defino todo. Y me quedo acá y me llevo todos los puntos. Ojo Ford, ¿qué pasa Ford F1? ¿Qué pasa Ford F1? ¿Qué pasa Fuji? ¿Qué pasa Fuji? Que no pusiste los puntos suficientes. Y ahí va, y ahí va, y ahí va Sainz, y ahí va Gasly. Gasly que sí, que dijo, sí, yo prometo y cumplo y gano esto, yo prometo y cumplo y gano esto, me llevo todo, me llevo la victoria, me llevo los puntos. Y Sainz ahí luchando con su noda, sí, 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 Sainz, sí, 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 Tremendo, sí, 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 tremendo. sí, sí, sí. Excelente, excelente. Malvinas se lleva todo Malvinas. Y nos fuimos victoriosos. Tremendo. Eufórico festejo en los pits por el gran trabajo realizado por Evo y ambos pilotos. Tremendo. La única manchita fue ahí medio de la demora en los boxes, que por ahí le podría haber dado alguna que otra posición, pero creo que dentro de todo fue una carrera muy sólida. Max, te agradezco por la narración de esta carrera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau. No, tremendo, tremendo. Tremendo Max, dejando la vida en este relato. A ver. Bueno, mirá, el que jugó con Evo primero terminó ahí, tope. Pero bien, Evo, Carlos, me gusta lo que veo. Ya tiene su boleto para el sábado, sin dudas. Y obviamente hay Sí, cositas pequeñas para mejorar. Pero bien, sí. bien el rendimiento, Particularmente lo que pasó ahí en boxes fue que el evento pasado, como obligaron a usar el bomb box, la Sí. parada estaba entre 2 segundos y medio por ahí, pero en unidad de potencia la parada se va a 3 segundos, 3 y medio. Entonces ahí estuvo un poquito la desconfiguración, pero evidentemente eso no va a pasar el fin de semana. Y bueno, ahí estamos, ya con eso estamos dentro. Sí, estamos dentro, totalmente. No sé qué tan bueno haya sido tener Mira, acá también hay uno más de Malvinas. Sí. ¿Cómo se llama el sapo? Ace El of número 18. Spade. No, pero en su nombre real, ¿te acuerdas? No, la verdad que no lo conozco por su nombre real. Yo lo conozco Sí, así. sí comenta mucho en el grupo, pero bueno, ya estamos. Después no hay ¿No nadie será más. ¿No es Gerardo? No. No, Gerardo no es. No sé, No. no sé, La no verdad que conozco el no nombre. quiero meter. Opa, mirá el número 19. Super Max. Sí, Tremendo pero ahí el trabajo estamos de Max. con Tremendo. Sí. con los Bueno, brasileros. de todo un poco, un popurrí de nacionalidades. Sí. Ah, por cierto, Carlos, mira,
tú ahí ves el puesto 14 en mi pantalla, ¿no? Que dice F1 Brasil 399. Sí. Ya, ahora mira el número 19. ¿Qué tienen en común? Sí, sé El, que el nombre, pero me refiero, ¿qué son realmente? El mm, F1 Brasil, pero el color, ¿no? A ver. Claro, el- pero me refiero, es que es una filial, Lo es que un pasa, equipo. mira, lo que pasa es que Saul, F1 Lord, es uno de los presidentes de ese equipo. Ese es el equipo principal y el otro son los filiales. ajá. Sí, sí. El azul es el filial. Sí. El azul es el filial, sí. Ya veo, ya veo. Sí, no, tienen Ya veo. varios equipos eso. Sí, 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 me saca una duda ahí que tenía hace un tiempo. Sí. Pero está bien, está bien. Espérate, me voy a cambiar de dispositivo. Ok. Vengo al Dale, tiro. dale. Dale, dale. Y aquí también, Cepito, los que nos hicieron problemas son los del Copa Azúcar. Y le Sí. dijeron, ¿cómo le voy a mi segundo equipo? Copa Azúcar 2. Ya está. Fácil. No me doy mucha vuelta. No, Y el no hay, 19, mira, ¿cómo se llama? Copa Azúcar F1. sí, Ya no hay está. mucho que pensar. Sí, sí, sí. Hay que Buena darle jugada. vueltas. Buena jugada. Y tú, Sepo, ¿a qué hora entras a tu evento? ¿Cómo? ¿A qué hora entras a campeón? ¿Cuándo vas a jugar? No, no creo que juegue Vito. Y bueno, está bien también. Te No, guardas para la siguiente. me gusta la siguiente, aunque muchos digan que no es un La evento muy siguiente, tentador. mira, en- la siguiente, Cepito, perdón que te haya interrumpido. Sí, sí, La diga. siguiente, el Pumita va a ir, pero top. Porque tiene a su Ocon al 7. ¿En serio? ¿Ocon Mamá. al 7? Sí, Lo tiene al 7, que le tocó en una cajita No, en... tiene que ganar eso. tiene que Sí, hacer, Ocon al 7, hermano, no te tiene que pases. hacer, El tiene que hacer Pumita un tiene que ir a podio. despuntar para el equipo, sí o sí. Sí. Bueno, mi Ocon está Yo en tengo nivel nivel 4. 5, no está mal. Claro, yo por ejemplo, es por eso que me metí también a campeón, ya que ustedes también me decían, pero me he metido ahora porque es probable que quede fuera, por ahí sí, o también de repente me acomoden en algo más sencillo, porque la semana pasada quedé fuera, pero la siguiente en campeón que voy a hacer, porque tengo con al 4, no puedo hacer nada como con al 4. Claro, Entonces ahí tengo que bajar yo, por ejemplo, a un rival de repente. claro, Pero sí, 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 sí. bueno, vamos a ver si ahora sale, si ahora con esto pasamos. La semana pasada, Carlos me tocó también así con Ale, ya el mismo grupo. E hicimos lo mismo, jugar sin refuerzos, pasamos, con 80 y pico puntos pasamos, listo. Al siguiente día, a Ale le tocó un grupo accesible, bueno, y ahí me tocó, pues, como ya viste, ¿no? Con esa gente. Entonces ahí como que no, es un déjà vu, es una historia repetida, ojalá toque un equipo sencillo. Aunque tu cuenta es la segunda, ¿no? La que Sí, no había jugado. ahora estoy con la cuenta 1. Opa. Pero Ah, ahora todos esperamos que Cepo ingrese al evento y juegue en campeón. claro, eso queremos. Queremos Yo, eso, pero Cepito no quiere. Pero Cepito, anímate, porque mira, como te digo, tú tienes pensado no jugarlo y tal. Ok, perfecto. Pero, pues, como tal, te metes a campeón, pruebas, por ahí quién sabe, alguito rascas, y la siguiente semana pues también bajas tú. ¿No? Porque yo, por ejemplo, no voy a jugar en campeón porque imposible con el nivel que tengo de carta, yo y también creo que tú estás en las mismas, entonces ahí nos conviene bajar, por ejemplo. Aquí yo Así que estoy, en esta cuenta, estoy con el amigo Gandalf. opa, a a ver, con eso hay que Emiliano. verlo. Mira, 125 puntitos metió el Gandalf. ¡Ojo! Cayetano, la va llevando de la No, mano. pues, pero es ya, que y el Emi se le puro mete refuerzo, autocontrol, a puro el autocontrol. Emi le mete refuerzo inclusive en estos días. Porque Sí, él dice, pero me dijo voy a jugarlo, pasar y el miércoles. Así lo hace. Ah, ocupó los gratis. sí, 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 porque Claro, otra cosa no tiene. también. Buenos puntos veo ahí, Opa. ¿Sí? Sí, sí, Yo aquí sí, hice sí, sí, sí. 103. Yo lo que veo es que en Spa A ver tu podemos hacer puntuación. puntaje perfecto, con refuerzos. Ah, mira. Lo que pasa es que, mira, yo en Spa, por ejemplo, fui sin potenciadores, hice más puntos que en la otra cuenta, y en la otra cuenta tenía mejores pilotos, pero parece que en Spa es más importante el auto. Ah, mira. Sí, en Spa lo que también estoy viendo es el adelantamiento. Porque yo he quedado, bueno, así en un puesto decente, pero Sainz no pasa, pero a nadie. Se Claro. Sí. traba, se choca y tal. Entonces, mira, estoy viendo ahí en YouTube tu cuenta principal
¿Puedes darle, por favor, en el clip número 1 a ver cuántos puntos hizo? Ah, sí, espera. Déjame. El de Opay tan insano. Es que estos gastan, estos tipos. Uf, Claro. casi perfecto en Básicamente Nipa. para ver su puntaje nada más. Para eso Muy es. bien en Austin, tremendo, tremendo. Claro. Claro. No, no, no. En la última, mira, en la última hizo un 1-3. Sí. Pero así, o ahí le ha metido o no le ha metido refuerzos. ¿Cómo será la cosa? Porque de repente tiene también cartas a nivel 7 y así. Y no hay como necesidad de estar, No, no, no. algún refuerzo. Encima primera vez que juegan campeón. Sí. Pero mira su palmarés, ¿no? Es una cosa absurda. Claro, sí, 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 sí. No, yo lo Todos, conozco. A Gerson yo lo conozco, es uno de los capitanes y presidentes de este equipo. Sí, Mira. lo y conozco. entonces él ahí, Carlos lo que ha hecho es quedarse en Junior un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, Pero siempre uno, 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 claro. Y dos, tres. acá tenemos. ¿A quién más tenemos de los conocidos? A A ver, ver. el de los marditos, a ver, porfa. ¿Quién es? A ver. Más para abajo. Ah, Mardito, mardito. Ahí, a ver. Ah, no. A ver, sí, subí, a ver. Está después de la línea de corte. Subí un poquito, a ver. ahí. El amigo Randy Vascones, mira. Bien. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco, lo conozco. Bien. Bueno, y en esta yo aquí tengo. Y al que está abajo tuyo, Y también. De Sí. McLaren Senna. Yo de hecho todavía ni siquiera cobro, mira. No. Es que lo que pasa es que, mira, tengo cofres, tengo monedas, tengo cofres, tengo cajas de 50, todavía tengo 12 horas, un día, y acá tengo parece que... Y acá parece que tengo otro día, ¿o no? No, pero no los quiero cobrar todavía porque cuando juegue y sienta la necesidad lo voy a cobrar. Interesante, ¿eh? Claro, yo soy igual en la parte de hitos. A mí me Sí, aparecen ahí o sea, el número 8 en canjear recompensa y dices 8 son todas claro. monedas, todas para canjear también. Entonces tengo que buscar más adelante un tiempito ahí para Sí. irlas usando adecuadamente, porque no he gastado nada. Así No he que gastado. ahora yo espero que Cepo se conecte y eh, pueda jugar el evento. Mira, ¿Ah? ¿qué te puedo decir? No me entusiasma mucho. No me entusiasma mucho, pero tengo recuerdos del primer... ¿Cuándo fue? La primera P12 que hice en campeón, la hice en un evento donde Carlitos estaba bonificado. Es verdad. Sí, es verdad. Y creo que me parece que recién empezaba en serie 12 y Asai no tenía nivel 12. Tremendo. Imagínate. Yo creo que es momento de ponerse los pantalones y hacer lo que tiene que hacer, que es jugar en campeón. Pasa que estoy más motivado al evento Docom, ya que lo tengo al 5, casi 6, si logro las cartitas, me iría a un nivel 7 interesante, y mi sign bonificado queda en un nivel 4, y teniendo en cuenta que vengo de 2, de un P3 y un P7, me parece que el grupito que me va a poner me va a dar en el cogote. Pero bueno, no se pierde nada. La verdad que no se pierde nada. Por ahí llego al domingo rascando las paredes y algo rescato. Por ahí las cartas que Algo me faltan rescata. para Ocon. Puede ser, me están terminando de convencer, granujas. Mira, el Jaime se metió recién, a ver cómo le habrá ido. ¿Ah? Recién me dijo, cuando te metas tú en el directo voy a ingresar. Pero ahora apareció cuando terminamos ya. Sí, sí, siempre va un Es paso atrás. arrugón, arruguín y él, parece, ¿ah? Opa, duras palabras de Jaime, Bueno, vamos a probar. Total, Dale, me terminaron ya, de convencer. ya. Oye, estamos ahí en contacto. Dale, Carlito. Muchísimas gracias. Vale, nos amigo. vemos. Ego, Chao, lo chao. mismo. Un abrazo. Listo, Cepito, listo. Gracias, gracias. Igual, si querés, te podés quedar coachando. Y a ver, vamos a ver.
Vamos a ver qué sé hasta dónde yo. va por ahí el tiempo. De momento estoy tranquilo. La última vez la dupla funcionó. Sí, sí, igual si te sirve, pues bien, Claro. igual ya viste cómo es la cosa más o menos. Los puntos no son muy, muy rescatables, pero algo se hace. No. Sepo, esto es lo que dice el amigo Víctor. Yo estoy en una Sí, situación similar porque él también viene de podios consecutivos, dos. Pero me voy a campeón, así me levantan a trompada de mono en bicicleta. No, una y casa de sí, la... sí, tienes que meterlo, tienes que meterlo, Cómo la tienes gente que va meterlo. adoptando las frases del channel, pa. Me gusta. Me gusta. A ver, vamos Tienes a que ver. meterlo, sí, sí. Sí, me terminaron de convencer, pa. ¿Qué te puedo decir? Tengo el sí muy fácil. A ver, vamos a No, y cargar. aparte, ¿quién te dice que por ahí te pinta algo bonito? ¿No? Porque Puede ser. cuando estuviste ahí en el top 3 todos dijimos, oye, por la siguiente te van a joder, va a estar jodido el grupo, tal. Tú dijiste, no, voy a meter igual, vamos a ver qué pasa. Te metiste, top 7. Sí, no estuvo tan mal, No, ¿eh? no es que tu descenso ha sido top 10, top 30, top 60. No, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo. Ahora sí es probable que te ponga un equipo jodido, evidentemente, sea un poquito más complejo, pero no Ujú, pierdes nada probando, es verdad. definitivamente. Y si por ahí te quedas fuera del sábado para domingo, pues igual bien, porque te sirve también para el evento de Copa. Es verdad. Bueno, no, Claro. Max, la Cepo Cup no está teniendo. ¿Cómo te puedo decir? No está siendo muy tentadora para los players. Creo que somos solamente 7 los inscriptos. Así que si juntamos un par de jugadores más, puede ser que comience a funcionar. Por el momento, está ahí, esperando las inscripciones. ¿Qué dice Víctor? Frases tomadas de Cepolandia. En la oficina ya no pregunto qué pasó. Ahora digo, opa, me muero, me muero. Bueno, a ver, no tengo setup, no tengo nada, Evo. Pero igual, aquí es solamente irlo armando en el transcurso de, y te repito lo de hace un rato. O sea, por ambas partes tienes una ventaja. La ventaja de que si tú pasas de sábado a domingo, vas a chapar algo en cajitas, que te puede venir bien inclusive, algunos con, quién sabe. O si en un caso te quedas de sábado para domingo, pues bien, porque ya te dejó fuera, ¿no? Bajas un poco el algoritmo y en el evento con también te va a venir bien. Entonces, por ambas partes, este, como diría un trabita, vas a recibir de lo lindo. Por adelante o por atrás, igualito. Es No, uno u otro. una locura. Bueno, Claro, te sale bien una jugada y te beneficia la otra, ¿no? Te sale mal sí. esa jugada, te beneficia acá. Bueno, a ver. Entonces, por ambas partes, No, sale bien, bien beneficiado. ya viendo los nombres que hay acá, ya te digo que. Mira, A ver, voy a ponerlo en pantalla. Voy a ponerlo este, en... este de Zico creo que jugó contra Carlos, si no me equivoco. El de Misión 14. Pero no sé si era la prueba esa Ya. de Spa o en el evento, no recuerdo. Pero igual mira los puntos, pues, primer lugar, 54 puntos, Mm, son 27 por carrera. Tampoco es una cosa que digamos, oye, súper alto. No, 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 por ejemplo, como es el 157 que tocó el de la cuenta principal de Carlos y en el equipo de Emi, que Emi la metió en un grupo jodido, por lo visto, ¿no? A ese Mick Chuaca sí lo conozco, el que está sí, en el puesto 12, creo. sí, yo No es un jugador tampoco. Sí, está en Elite Alpha, pero tampoco es un jugador que te saque muchos puntos. Yo he jugado dos veces con él y contra él las dos por arriba, siempre. Muchos puntos diferentes, ¿sabes? Está en un grupo bueno, pero no es tanto todavía él, por lo visto. Ah, ahí el amigo Así es un Pimbu, equipo, el amigo Pimbu confirma. En Silverstone fue que se le apareció este muchacho Cisco a Carlos. claro. 18, sí, No, lo pero sí, tiene. sí, o sea, tu grupo está bien, está perfecto, está bien. No es una cosa compleja, está sinceramente bien. A ver la medalla de este Chubaca. Mira, aquí Sí, el Mick está. Chubac, o sea, Mick Chubac. Opa, tenemos un P2, P2, P10, P10. No está mal, ¿eh?
Y mira, date cuenta de algo. Sus últimos 4 eventos, Ujú. Q, 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 Q. O sea, ahora lo han metido en un grupo accesible. Y tú estás en ese grupo. Interesante. Como te decía, mira, cuidado, salga bien la jugada y metes 3 eventos consecutivos con medallita. Y ahí sí, la siguiente sería compleja, pero te sacas un montón de cosas, sinceramente. Una locura. Así que mira Eso sí tú. sería una Bien, locura. bien, bien. Bueno, Interesante, interesante. a ver. Hay que usar menos uno, o sea, sería Sainz en este Sí, caso. yo estoy viéndolo a través de YouTube. Considera que, por ejemplo, tú me dices algo ahorita y yo lo veo en 3 4 segundos en la pantalla. Así que por ahí ten en consideración esos segunditos Ok. para darme cuenta. Primero el setup, ármalo para velocidad. Que Silverstone, métele a full. Bueno, obviamente hay que poner al amigo Carlos. Sí, sí, el primero que pedía gestión, ¿no es cierto? A Silverstone, ver. gestión velocidad. El Gestión, Carlito velocidad. Sainz. Y el otro, eh, gestión de neumático, ¿cuánto tiene mi Sainz? 77, flojo. Me faltaría una Sí, sí, cajita sí. más, che, una cajita Aparte de más. Leclerc, por ejemplo, el Russell no te da más neumático, el Russell o el Norris, que Leclerc al 7, Russell me da más 3 y Norris, y Norris, nivel 4 me da un más 13. Y tiene un ahí poquito de bueno, entonces ahí defensa. Norris es una va opción, Norris pero no me disgusta Gasly. también, te da más 13 y Gasly te da, a ver que Más me 8. aparezca aquí en el YouTube, te da más 8. Y por rendimiento te vendría bien Norris, Sí. por rendimiento, ¿no? Entonces, yo te diría Norris, porque va a largarte último, sale mal, sí, pero en el transcurso de la carrera, por ahí se va aventajando un poquito. Y el Sainz también no es obligatorio. Sainz, ¿cuándo te da a ti con ese 10% extra de Eh, gestión? me da 77. Entonces, podrías probar con Norris y no sé cómo tenía, y Gasly o Russell, por ejemplo, que tienen más que tu Sainz al 3 con el 10% incluido. Creo que sí, creo que sí. Opa, Mira, Norris va de cajón, opa, pero mirá, 100%, 84. mirá comparado con Sainz. Tiene lo mismo, en neumático, tiene lo mismo que Sainz, pero le gana en clasificación e inicio de carrera y Y adelantamiento. adelantamiento. Claro. Y ahí entonces tendrías que elegir entre tu Ocon o usar, por ejemplo, a Russell o a Gasly en vez de Sainz, que te da, acuérdate, 7-7 de gestión neumática con el 10%. Ujú. O sea, si hay alguno que tiene más de 7-7 en gestión, estaría mejor que Sainz, por ejemplo. Y en ese tema, el único que. Mirá Sainz. Sería Gasly. 79. Claro. Tu Russell Tiene. no, ¿verdad? Me parece que Russell no. Ay, puse este. Momio. Russell 74. Pero mirá todo el Ah, adelantamiento no, que entonces, tiene y clasificación. entonces irías con Gasly. Sí, Sí, podrías probar a Norris Gasly y a total. ver cómo te funciona la serie. Si no puedes, mañana se intenta nuevamente, no hay problema. Bueno, dijimos que era ¿Sí? gestión y velocidad. Velocidad. Oco, oco, oco. Bueno, acá no está el de velocidad. Vamos a poner el de. No me gusta el bombo. Este. El flow. Sí, tienes que cambiarlo ahí. Vamos a poner. Este me gusta. El Beats. Aeroblade queda. ¿Y acá cuál va? No, ahí te conviene Valkyria. ¿Posta? Sí. En Silverstone sí, Bueno, vamos con Valkyria. Sí, sí. ¿Y acá qué va? ¿El Nexus o Quantum? porque tu velocidad media aumenta muchísimo. Mirá Quantum, Si bien es cierto, el DRS no es el más potente,
pero como el tramo en el cual lo usas, que es después de la curva saliendo de boxes, te viene bien. Mira, ha subido, ya ves, al 7 ha subido, al 8 ha subido Ujú. ¿cómo se llama esta parte? El Quantum, así que bien, 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 bien. Y acá, Match 3, ¿no? En el motor, no, No, en el motor es Behemoth, creo. ahí va. Pasa que noto que mi Sai no está en buen nivel. Estoy probando opciones. Mira, 239 de velocidad, Sí, está bien. algo de Así que curvitas. aquí, sí, aquí tienes que irte, o vas a duro, duro, o vas a dos paradas con blando. Me parece que vamos a O hacer. puedes hacer de repente, o puedes hacer un piloto que vaya a blandos, dos paradas, y otro que vaya a una parada, Vamos a también. hacer el duro duro con Norris y el blando 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 con el amigo Pierre. Sí, me parece perfecto, parece perfecto. Pues Vamos a ver. ya estás hecho para abrir el ruedo. Sí, tal cual, ya estarías listo. Vamos a ver cuál de estos dos no me va a servir. Porque no van a andar los dos muy bien. Y mira, si en un caso logras un buen puesto, ese cartelito, es para que le tomes foto, ¿ah? Y ¿Eh? ya esa portada con la medalla, ya te sirve como una imagen fija en tu canal, por ejemplo. Tal Para que cual. alguien diga, oye, este pata entró tercero, décimo, tal. Una cosa de loco. Duro rival. Duro rival para Sí, comenzar. 1500. Las compré en Mercado Pero Libre bueno, las está bien, medallitas, Carlos. Mercado Libre. Estaban en hay oferta y dije, vengan para acá. Y ahí las pegué. que olvidarnos ahí del rival, olvidarnos de él, sacar la misma cantidad de puntos. Acuérdate que ahí, por ejemplo, yo saqué creo que 11 puntos, Carlos también. Mm, Entonces aquí es jodido sin refuerzos usando. No, aquí es penuria. Así que aguantar nada más. Por parte, aquí él tiene 1500 de media y algo, pero sus pilotos son malos. Verstappen y Alonso son los que menos presión tienen. Así que bueno, no debería irle bien, por lo menos no voy a teóricamente. terminar 23 y 24. Y no, Interesante. no. Interesante. Sí, sí, sí. Ah, no, pero mira, el piloto real, por lo visto, ¿ah? Me tiró fotitos el sinvergüenza. Pero Qué yo la verdad desgracia. ganan los dos. Esta gente, Dios mío. Bueno, ¿Y por qué pone a Verstappen con Alonso si son los que menos gestión tienen? Y aparte usa refuerzos. O sea, ponte uno que tenga más, un Norris, ponte. No entiendo, no, no entiendo, no yo entiendo. tampoco he visto. No importa, ya deja que se vaya. Ya, si quiere quedar primero, que quede primero, ya que se vaya. La lucha no es contra él, Igual, así que va bien. no sea mala, Y Carlos. acuérdese porque te veo después de 2, 3 segundos, ¿ah? Ok, Ojo. ok. El audio sí está bien, pero te veo, o sea, tu carrera la veo 12 segundos después. Así que Igual, por ahí estoy. igual lo voy a tratar de meter Ah, no, recién. en un par de tips que utilizó el amigo Edgar el fin de semana cuando corrió en Silverstone. Él no usó el DRS. Vamos a ver si podemos hacer la misma magia. Vamos a ver. Ojo, no me disgusta todo lo que están viendo mis ojitos. Bueno, salvo Norris, pero muy bien No, Pierre. Norris, dale paciencia, no, Norris va largo, Norris va largo, así que dale. Ahí te preguntan en el chat algo interesante, Cepito, así que tú puedes responder ¿Qué pasó? la pregunta de Pink Bull. Es verdad, Carlos. No, la verdad que el miércoles pretendo clasificar sin los potenciadores, amigo Pinbull, porque ponerlos es un desperdicio. Si logro clasificar sin los potenciadores, es un ahorro significativo. Ya para el jueves Y no, sigo claro. intentando sin potenciadores, y si ya no paso el jueves, el viernes tiro toda la carne al asador, pa. Sin lugar a dudas. No, y realmente entre miércoles y viernes usar refuerzos para pasar es desperdiciarlos porque pasas, casi todos pasan al día sábado. Generalmente dicen que los viernes se pone medio heavy el tema este, ¿eh? Puede ser, puede ser. Por eso te digo que en caso de no lograrlo ni hoy ni mañana, el viernes sí,
tiraría un poquito de mercadería en la No, parrilla. pero sí, sí lo vas a hacer, vas a ver, definitivamente. Vas a ver que sí. Ahí va Norris a tranco largo, tranquilo, sin apuro. Claro, y como ahí, por ejemplo, Carlos, dices, es que escondemos el real potencial sin usar las Me, botellitas. me Y algo de muero. razón tiene, hay gente que hace eso, ¿ah? Que, por Sí, ejemplo, así como nosotros clasificamos, dice, este es muy bajo. Te lo encuentras en el día sábado y ves que te sacó como 100 puntos. Así que, cosa de locos, una cosa de locos. Muy bien, sus pilotos están muriendo. Mira, ya ves que esos pilotos no llegan, ¿ah? El caso de él, llegan pero con la justicia divina. Ahí va Gasly, avanzando, poquito a poquito. Y aquí sí, creo que tienes tú águilas, ¿no? ¿O no tienes Pito? me queda, creo, pero me queda muy poquito. El stock lo Ya exprimí eso pues, el fin de semana bueno, igual porque eso guárdalo, aunque sea guárdalo para esa carrera, no lo gastes por nada. Que no, aquí no, no, Águila es no, el refuerzo indicado. tal cual. Muy bien. Me Mira gusta, Norris, calladito, me gusta lo que avanzando. veo, me gusta lo que veo. Y como verás, no estoy Claro, claro. boludeando tanto con el DRS. Ojo, estoy aprovechando lo que es la UP solamente en las curvas. Pequeño Sí, es detalle. que ahí es la mejor forma. La unidad de potencia se usa en curvas e inclusive un poquito nada más de la parte de la recta, para que chape más que toda la velocidad punta de ahí. Ya no tiene sentido usarlo, porque yo he visto gente que, digamos, no en la última vuelta, sino ponte, en la mitad de carrera, en recta larga se funde en toda la unidad de potencia, pero el auto no llega a más velocidad ya, o sea, lo están haciendo por las puras. En curvas nada más es la cosa. En curvas y por ahí con el uso del DRS sí se saca un provecho, pero después no hay sentido. Y aquí el muchacho se quiere cortar severamente todo porque ve que está con refuerzos y no puede sacarse ventaja, inclusive con 100 puntos más de TS. Una vergüenza, una vergüenza. Una vergüenza. No, no, no. Se habla muy mal del amigo. Muy mal, muy mal. Juega pero sin saber, parece. Puede ser, puede ser. Y bueno, última vuelta, Cepito. Guárdate ahí lo que puedas. Entraron un par más. Ujú. Mira, Bien, ¿ves? muy buen Guárdate ahí lo que avance. puedas de unidad de potencia para el Steam final, que él va a ir como loco a querer pasarte. Si te pasa no importa, pero si puedes por ahí salvar un puntito, ¿por qué no? Él va a usarte el DRS, así que tú úsalo en la parte final, no lo uses ahí Sí, todavía. sí. Y ni así te pasó, de que tienes una ventaja ahí, guárdate la unidad de potencia para que al final ahí estamos, gasta, gasta, gasta. No, todavía no lo No me puse pasar, no pasa disgusta. nada, no pasa nada, no No me pasa nada, no disgusta lo pasa que nada. vi, eh. No está Claro, mal, no es ¿ves? 13. ¿Ves? Sí me Claro, parece pues que. repito, es loco. Sí me parece que por ahí eh, no utilizamos la estrategia correcta para Gasly. Era más para un duro duro. Pero Y me por ahí, gustó el trabajo de claro, ambos, eh. también, No hubo sí, salpicón. sí, tenlo por ahí en consideración, o sea, apúntalo. Mira, yo te digo, lo que yo hago generalmente cuando juego eventos, yo lo apunto, o sea, no puedo hacerlo digitalmente, pero soy más de apuntarlo manualmente. Un Ujú. papel, la carrera, lo que pide de piloto, lo que pide de pista, la combinación que uso, y también apunto las paradas, ¿no? Y el refuerzo que uso. Entonces, según eso voy bien. ¿Sabes qué? Mira, hice una parada, pero me venía mejor hacer con dos. O de repente, como fue la carrera, cambio de refuerzo a uno diferente para conseguir una mejora, ¿no? Más que todo por tema de información simplemente. Claro. Bien. A pesar de tener todo en con. Igual estaba como medio rarito el setup del compa, ¿no? No, no, no. Sí, el setup y también los pilotos. No, Creo que de repente ha puesto lo que más nivel tiene puede por ahí, ser. pero no me importó mucho porque si es que es una neumática, Alonso no es, digamos, el más virtuoso ahí. Entonces No. le fue para atrás todo. Sí. Y aquí te va a dar cartas comunes, nada más.
Así que ojalá puedan mejorar esa cajita. Ojalá que no solamente den algo bueno los días domingos, Es verdad, hay pero que bueno, mejorar esa como que parte. es progresivamente. Sí, 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 algo progresivo. Así que vamos con la siguiente carrera que es Miami. Defensa, velocidad. Tu velocidad, tu setup está bien, ni lo toques. Ok. Solamente pilotos, tiene que cambiarle ahí. Ah, mira, cajita, Sí. reclámala. Por ahí sale un puntito. Buen día, Julianis. ¿Cómo estás, mi amigo? No me disgusta. ¿Sabes que estoy en una etapa que todas las cartas que me tira, para mí son una bendición? Quiero ser Sí, como yo igual, quiero ser como el Pumita, maxeador compulsivísimo. sí, yo igual, pero yo estoy ahorita juntando la mayor cantidad de moneditas. No juego mucho, jugaré el día 10 carreras, 12 nada más, pero estoy juntando porque ya estoy próximo a maxear varias cartas, así como por ejemplo Ale, Emi ya han empezado a maxear. Yo tengo bastantes ahí a muy poquito nivel, Sí. así que voy a poder subir todas de golpe más o menos. Y mira, el McLaren, el Mercedes Mira, 2025, bonito, yo no estoy bonito, bonito. tan pro, pero mira, ya tengo un Antonelli en 10, Ocon 10, Lawson 10, Claro, Albon, Tsunoda. Me gusta, me gusta. claro, ahí va subiendo. Una vez que maxeas uno, ya tienes un montón de posibilidades para reclamar cositas. Es como un dominó, uno tras del otro. Claro, Bla, 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 bla. sí, Ahora viene sí, sí. Miami. Igual, tu setup Acá lo sí, mantienes, sí, sí, pero acá sí solamente cambia pilotito. me gustaría tirarle Y una aquí sí va chance. Sainz, acá sí va Sainz por la defensa. Ok. Y tu Max, no sé qué nivel lo tengas. O a Viejonzo, que como viste fue relativamente bien, se podría decir. Vamos con Porque defensa cambiemos. de Norris 7-9, a Gasly sí tienes que sacarlo, tal cual. Pero tu Alonso está al nivel. No, entonces va Max, 100%. Opa, Va espera. Max. A ver, a ver. Uf, terrible. Y a ver, mi chiquitín. A ver, Sí, chiquito. Max se los devora. Opa, no me disgusta de Leclerc, por más que no tenga defensa. A ver. Uno más que Sainz. No, pero es que, claro, es que en ritmo de carrera pierdes, esa es la cosa. Esa es la cosa. Pero tenemos Porque Sainz mejor tiene. clasificación, mejor inicio, un poquito más de gestión, buen adelantamiento. Nada más que regalamos la defensa. Yo me la juego por el amigo Leclerc. Sí, sí, tengo Y la. bueno, pruébale, sí, pues, Tengo. pruébale. Te va bien, el 7 es otra cosa. Te puede ir inclusive muy bien. O sea, pruébale, no hay problema. Tengo buena Métele vibra. ahí. Sí, sí. Y es, claro, y es más, y en lugar de Sainz podrías ahí poner de repente a Max. No sé cómo lo ves. O bueno, ya le diste, pero no importa, no Sí, importa. sí, no, pero no. Igual, bueno. Por más que lo tenga Sí, al no, Max al 4, no. No siento que no te me va bien. rinda. No siento que me rinda a mí. Sí, Max no es un piloto que la gente use mucho, si te has dado cuenta. No. Hay algo. O Ves capaz que Hamilton, ves empieza a Russell, rendir. ves Alonso. Sí. O empieza a rendir mejor ya en un nivel 5, en un nivel 6, pero en el nivel 4, que teóricamente tendría que andar bien, no. No me convence. Sí, a mí el único en el cual me va decente Verstappen es en Monza, Sí, en ahí el en que es Monza sí me velocidad de gusta. punta. Sí, en Monza sí me gusta. Sí, ahí sí pinta bonito, pero después tengo otras carreras, no, no sé por qué. Algo, algo por ahí, algo mal. Pero a ver, vamos a ver Miami cómo sale. Y tienes que intentar hacerla salir con Leclerc, pero potente, Potente. potente. 3-3-3-3, ahí vamos. Yo creo que va a llegar Leclerc, sí, sí, sin dudas. Chocapinto, ¿Eh? ¿Puso a Chocapinto? sí, Y bueno. Y a a Gasly. Colapinto en defensa. Gasly, pucha, tampoco le encuentro sentido. No, ahí vas a jugar solo, dice. Vas a jugar solo, tal cual. Buen comienzo de Charles. Sí, sí, sí. Buena apuesta de Ahí Cepito, sal, Generó sí, mucha ahí sal controversia en el chat, ahí, pero bien. sal ahí pisteando, tienes que adelantar todo lo que puedas, porque aquí en la parte de tráfico es jodido.
Es correcto. Ahí estamos. Vamos bien. Yo te veo con un poquito de delay, acuérdate. Así Ok, que ahí estamos. estamos en la recta larga. Sí, sí, sí. Sí, ahí voy. Estoy 2 segundos, 3 por debajo de lo que emite YouTube. Ahí estamos, ahí estamos. 13:18. Excelente. Ya ahí de repente cuando acabes tu evento y comparas cómo le fue a los muchachos en el evento, También. con los puntitos, a ver cómo que han decidido. Hubo mucha inseguridad en el grupo de WhatsApp para ver a dónde se iban a meter. No, que yo a rival, no, que yo voy a bajar, yo que voy a Junior. Ale, por ejemplo, se fue a Junior Ujú. porque, claro, el amigo que viene, su Bocón el 7, mamita querida, Olvídate, olvídate. Pero bueno, pasa él que tiene eso, que ir. cuando comienza un evento, generalmente pasa siempre eso. Tenés la incertidumbre de qué hago, a dónde Sí, voy, qué me conviene hacer, qué no me conviene hacer. Tengo piloto para meterme en rival o en contendiente. A mí me gusta toda esa sí, adrenalina de los eventos, de la rotación de pistas. Me parece sí, interesante. sí, el tema de pensar bien ahí, esa cosa es algo divertido. No se olvides de ponerle, de una vez poner el neumático, Ya porque no está. sé que estemos conversando, si te vaya. Colocation. Este, y sí, pero como hablamos hace un momento con Carlos, y también contigo, evidentemente, ya que Hatch haya encontrado una mina de oro en el tema de meter legendarios a cada rato, porque esto, te digo, la temporada pasada no estaba, o sea, no había No. tanto evento de legendario consecutivamente. Te ponen ahora, de cada 2 semanas nuevamente te ponen a Coulthard con Stewart, creo. Entonces, no Rápido, sé, rápido, le da rápido, 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 mucho abuso por rápido. parte, Sí, un golazo. mucho abuso y por parte del tema de comprar cosas, Claro. ¿no? Porque a veces te endulzan, ¿no? En el Pit Pass, no, te voy a dar una cajita de V7 que te puede tocar a Castigua y tal. No toca nunca, toca. No. A menos por ahí, con la suerte te sale algo. A mí me Arran- faltan, por ejemplo, los últimos 3 legendarios. Me falta Plus, falta Stewart y Laura, creo. No me han salido, En realidad te ¿no? tocan, pero Entonces, cuando ya pasó el evento, que no sirven para nada. Me sí, sí, pasó, doctora, me obviamente, pasó con Hunter. lo hacen de esa forma. Lo hacen de esa forma, pero en fin. Y aquí Mira se todo pide en carrera, vas bien. el hinchorizado 18 tu dando media Leclerc, vuelta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. 19. Tranquilo ahí, con calma, no pasa nada. Vas a pasar varios ahí, lo has llegado a pasar por lo visto. Son 13, 16. Está bien, está bien. Para tener un Sainz al 3, no, está bien. Pero quién sabe, de repente te toca mañana, pasado, unas cartitas Eh, para subir al 4 y ahí está mejor. Ahí cambia la cosa, Sí, ahí cambia la cosa definitivamente. Definitivamente. Así que vamos. Ya falta poquito. Una vuelta más nada más y lista la segunda carrerita. Mira, pasando el 16, 14. Hay un grupo ahí delante del puesto 10 al 12 que están ahí metidos en una pelea y por ahí te puede convenir Sí, acá cuando se para arma la pasarlos. curvita esa, como que se frena todo y me acerco mucho. Y en la recta Sí, larga le tiro todo el sí. No, empuje de pero ya una. está un poquito, sí, está un poquito lejos de repente. Aunque puedes pasar, por ahí los alcanzas, quién sabe. Lo que quiero ver es saber el rendimiento que tendrás en Spa, Opa. porque no sé, yo sentí un poquito a Sainz muy limitado al momento de pasar. No es como que no adelanta muy bien que digamos. O sea, quiero ver tu Sainz cómo le va y de repente solamente fue cosa de coincidencia de tráfico en mi caso. Mm. Nada más. ¿Cómo andás, Y Pila mira, querido? 8 18 puntazos. Bien bacán. Sí, Bien amigo. bacán. Bien, Sí, bien. Julianis, campeón, campeón. Me convencieron y me metí en campeón de nuevo. Espero que no haya sido un error el Rafael. Opa. Nada, creo que va a ir bien. Salga lo que salga, sirve. Sirve, 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 sirve. No sé si para la última carrera en Spa vamos a tener los relatos de Max con los comentarios de Evo.
una nueva dupla. Si le quedó la voz, Veremos, si le quedó voz, veremos. Mirá que acá Evito te va a tirar otro tipo de comentarios, mucho más técnico, más profundo. Anda haciéndote unos buchecitos de agua con sal, Max, y a pistear, A ver qué toca esta cajita. si es correcto. Común. Estoy, ahorita le estoy viendo el chat de nuestro grupo, Sí. ¿ya? Y la novedad es que los Colapinto F1 Argentina no están en nuestra liga. ¿Posta? Así están diciendo los muchachos. Opa. No, en verdad, ni siquiera he revisado. Ni siquiera he revisado. Pero llamativo. Es más, voy a revisar ahorita que estábamos. Y voy a entrar en un ratito. Voy a revisar a ver qué ha pasado. Ahí, con quién nos han metido. Ni siquiera he visto. A ver, liga. Pues sí, es correcto. Mira. Estamos segundos en nuestra liga, Cepo. A Bien. 1000 estrellitas del primero. El Ahí. primer equipo es el Nitro el Timao. Mm, Segundo Malvinas. Tercero Copersucar F1. Mira. El cuarto puesto es Pilotos de Pobre F1. Los quintos son Osparcas do F1. Los Marditos están sextos. Ah, mira. Y Team Chile aparece hoy en séptimo lugar. Opa. Pero sí, no están los Colapinto F1. Hay dos equipos nuevos de Argentina, no, tres, perdón, que han metido. Argentina F1 se llama como tal uno, el otro se llama Lotus Alpine, y el último equipo, bueno, el último equipo es Boca Juniors. Mira. Ya, así que Ahí ahí está la cosa. el amigo Giuliani, como un dato, dice, capaz que se habrán fusionado con alguien, por eso no están. Y quién sabe, puede ser, podría ser también. Tendremos que Me llama la poner. atención porque siempre nos ponían contra ellos, ¿ah? Siempre, Sí. siempre, siempre. Eran nuestros compañeros ahí oh, estoy viendo con la Coca-Cola Cepo, un poquito grande. Pero sí, sí, extraño. Se les extraña por ahí en el grupo, en el equipo, verlos ahí abajito. Sí. Sí, 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 sí. Y hay que ver también ahora con con el nuevo ranking cómo está la cosa. Y si en un caso en la lista que pasa Edgardo no está con la Pinto F1 Argentina, es porque se han fusionado, definitivamente. Sí, debe ser, No pudieron con nosotros, ahora Eh, han buscado refuerzos. Se han puesto potitos para poder pasarnos. Bueno, a ver. Tenemos ahora Ahora es meta curva. sí, ahora es Austin. Pura curva, Acá no me acuerdo si va pura curva el y Aeroblade. gestión. Entonces aquí te viene bien lo que usaste en Silverstone, Norris y también Gasly, que es pura gestión. Ah, y aquí en curva si pone Aeroblade, no le pongas el Valkyrie, porque en la recta larga requieres tener mucha más velocidad punta. Y sí, el Valkyrie te da velocidad media constante y también te da un buen empuje fuerte para arrancar con el DRS, pero el Aeroblade te da más constancia y dura más. Para rectas largas es lo ideal. Entonces, hay un Aeroblade. Sí, estoy viendo, ahí está el setup, Sí, sí. queda perfecto. Y pilotitos, ya sabes, Norris, Eh, Gasly, como usaste en Silverstone, y ya sabes. Ahí Y con vamos. eso ya estamos. Ahí estamos. Lo bueno aquí, como no es obligatorio usar Sainz, pues puedes cambiarlo y no pasa nada. Con trofeitos y Claro. No, banderitas y no pasa nada. mano Pero que igual, ¿quién quiere es para el pit pass? Pero todo el mundo siempre lo completa, así que sí. no tiene sentido. Eso por ejemplo, debe de cambiar, no ponerle el trofeo, porque ¿para qué? Tal cual. No tiene sentido. Devuelvan las estrellas. Claro, sí. No, y también prontamente de repente lo ponen, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Por ejemplo, ahora en el evento de Ocon que viene, lo que van a dar es reputación, estrellas. Claro. Entonces van a dar 850 en campeón de estrella. Bueno, Todo te decía. ahí Entonces ahí, El amigo Giuliani dice que por ahí la gente que juega poco, el tema de los trofeos le viene bien, ¿viste? claro, en el tema de los Todo tiene billetes, sus pros y sí. sus contras. Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre va a ser Leclerc, con lluviecita. Opa, opa. sí, es lluvia, es lluvia. Y como te decía, en el evento de Ocon, por ejemplo, van a dar reputación, pero también no va a ser obligatorio. No, por ejemplo, como en el caso de, creo que fue de Hulkenberg, que era algo que tenías que llevar sí o sí, si no estoy Claro. equivocado. Entonces ahí está la cosa. Y en el de Ocon, como te decía, yo voy a bajar porque no lo tengo a nivel 4, imagínate. Este, imposible que me salga. Y si me dan para subirlo al 5, también lo veo complejo. Ya, entonces si es que no es así, me voy a contendiente o a rival de repente. Opa. Es lo único. Es lo único. Bueno, no es un comienzo muy alentador, pero bueno, recién está empezando. Y dale, no, es que sí, es que eh, Austin es bien jodido para pasar y eso es una cosa compleja. No, no gusta mucho a veces. No gusta mucho. Así que estamos. Ay, me olvidé. ¿Qué es lo que van a dar qué es lo que van a dar como con de refuerzo? Van a dar Merlion o Merlion. Merlion, como lo conozcas. Sí, tremendo, qué lindo Y refuerzo. mira, ese refuerzo es bonito. Sí. Y luego en el de Stewart con Coulthard, lo que van a dar es. eh, lo que van a dar es fuerza férrea. Opa. Pero va a estar potenciado con el 20% Coulthard y Stewart, Interesante. Para que no tenga con buen el nivel. 10. Así que si piden a Coulthard lo tengo al nivel 4, creo, o al 3. No estoy seguro, así que voy a tener que usar a Coulthard en el nivel que por ahí vayan pidiendo. Estoy simplemente esperando que me manden el cuadrito de Excel para ver en qué nivel se va a requerir a cada piloto. Lo están ahí demorando, no sé, publicaron algo, pero lo borraron. Parece que estuvo mal o se equivocaron en algo y están que lo hacen nuevamente. Ah, mira, justito, safety car. Opa, mira, te va a venir bonito de safety car. Y a ver, y aquí entrar. Sí o sí entrar. Sí, porque los demás, los pilotos de la IA no van a parar No. y en la siguiente vuelta van a tener que parar obligatoriamente porque todos van a estar con el 20% ya por debajo, porque considera que una vuelta en safety car te consume. Ah, no, pero mira qué burrada. Qué burrada, qué burrada. Ahí también me disculpo ¿Qué pasó? porque el safety ni siquiera ha avanzado. Pensé que ya había avanzado el safety car, No pasa nada, suma pero igual. ni siquiera se ha movido, mira. Va a dar otra vuelta más y ahora ahí así van a poder parar. La vuelta 5. Pero O bueno, sea, tú ya no pares la vuelta evidentemente, 6 ¿no? va a ser a todo trapo. No vamos a llegar óptimos. Algo vamos a capturar cuando se vaya el safety car, seguro. Un lugarcito con Norris, si Dios quiere. Sí. Bastante con 3 lugarcitos con Gasly o 2. 3. Y ahora, cuando pare, bueno. Ojalá no me va a llegar a alcanzar a dar en la recta con Norris. Por ahí con Gasly. No, y tampoco. Ya terminando me va a enganchar.
montonada que hay ahí. Dale, 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 dale. A ver, algo, no tengo que pellizcar. Sí, algo con Norris. Con Gasly nada. Pero ahora en la Rectuski, por ahí. Acá en la montonada esta. Ahí va. Vamos chiquito. Vamos Lando. Mirá cómo dice Hulkenberg, al pie. Bueno. Se mejoró un poquito, no fue la gran cosa, pero no me disgusta. 19 para el buche. Interesante. ¿Cómo estás, Evi Cookie? Good morning. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí te escucho. ¿Se te había cortado? Perfecto. Sí, es que no te oía nada. No te oía nada. Ok. Pero como te dije, mira, ahí el tema fue lo de safety car. Y Sí. como te diste cuenta, no esperó a la gente del fondo, se va nada más. Y ese es un punto en el que la gente se queja. El safety va muy rápido, no espera. No, Y debería esperar, porque así es la F1 realmente, ¿no? Que claro. todos se aglomeren y arrancamos. Pero aquí no. A la mitad adelante y se va y ya y entró y no hay vuelta que darle. Pero igualmente bien, pese a todo eso. Sí. Pese a todo eso bien. Pese a todo eso bien. Y mira, ahí están que te ponen ahí en el chat, el gran Evil Cookie, Sí. de que te pone que Magic quiere transmitir sus carreras, su Encan- evento de repente. Encantado, Evi. Sí, por favor. Decirle que no hay ningún problema, que por favor vaya ingresando al Discord. Sí. Que entre, que entre. Sí, por Y a ver favor. si repito la última carrerita. Yo creo que en esta nos Pues tendría que ir súper archimega bien. claro, sí, el grupo está con un grupo bueno igualmente. Una cosa de loco, no sé cómo funciona contigo el algoritmo CEPO, pero está bien, aprovecha esa Sí, parte. sin lugar a dudas. Hay que sacarle todo el jugo. La última, acá sí, mira, es más, todavía estás top, creo, top 5 creo, por ahí Eh, en la lugar 6, invitación, lugar 6, pero con una carrera menos. con una menos. Ahora en Spa. Y mira, el primer lugar hizo el mismo punto que yo, en el grupo de Carlos. Bien, Y estuvo en Carlos. a ver. ¿No? Entonces, Bueno, flojo en vamos con la Silverstone, última. pero estuvo sólido en Miami, más o menos en Austin y muy sólido en Bélgica. Sí, El del en equipo. Bélgica la gente repunta. Opa, otro equipo Sí, sí, sí. de F1 Brasil con otro loguito, otra sucursal. Sí, ahora Acá, sucursal. acá está el azul. Y creo que había Azul, negrito y uno de los verdecito. originales. No, Sí, por ahí están. a mí no me tocó de la casa matriz. Pero bueno, vamos. Gestión, unidad de... qué lindo. UP, mi favorito. Acá sí, UP. Acá vas con Norris y Gasly igual. Y full unidad de potencia. Sobre todo que Norris es bueno adelantando. También Gasly que tuviste ahí en mi transmisión, que Gasly al principio medio flojete, medio ahí lerdo, pero después se dispara. No Ese, hay que dar ese por rookie le... ahí tercero, sexto y tal sin usar refuerzos. Con refuerzos sacas un 1-2 tranquilamente. O al menos por ahí de 40 no bajes. Olvídate. Así que vamos a ver ahora. Mete toda unidad de potencia Vamos investigando acá. y ya estás. Ahí ponle el alerón está bien. El alerón está en el Aeroblade. Ponle ahí el curler, pues, sí. Y también el motor, el turbojet. Bueno, pero en cuanto a los pilotos, Ah, tú deseas cambiar. Puedes poner de sí, repente a Leclerc también. voy a poner a la duplita de Charles Leclerc y mi amigo Carlitos.
Opa, no, Carlito no está apto. Voy a ir con Gatti. Claro, porque Me sale, gusta esa sale, dupla, sale me muy bien. gusta. Me gusta Sale esa muy dupla. bien. Oh, a ver este. Opa. Ahí vamos, no, vamos con esto. Leclerc Norris, le tengo fe a esta dupla. Al piberío. Ok, métele, métele, métele. Métele, Norris. Creo que hoy es el día para hacer pruebitas así medio loquitas. Sí, sí, sí. Sí. Ya después el Unidad de sábado, potencia. cosa seria. Sí, unidad de potencia. Opa. Ahí estamos. Vamos a ver. No lo tengo en buen nivel a Sainz Julianis. No. En este evento como que Todavía no. no siento chispita con Sainz. Si consigo una cartita y lo subo a nivel 4, no lo sacan ni con una orden judicial. Pero ahora, medio flojetón. Me gustaría tener un Sainz nivel 5 como Evo, nivel 6 como Ale, como Carlos. No, me falta una Sí, carta no, Juli para subirlo. al nivel 6 es una locura, Reina. Una locurita. Y la semana que viene el Ocon de Ale al 7, mamá. Espero Sí, que... el de Ale. Mira, la semana que pasó, tu Leclerc fue el indicado porque justamente tocó. Ahora el de Sí, Ale, justamente. Ale estaba pidiendo hace semanas, estaba que veía con, y le tocó. sí. Upa, Y puso hoy que pros. por ahí estaba publicado y dijo, ¿qué? ¿Ocon? ¿En serio? Sí, Ocon. Me tiró un pros. Y mira, un próstata. Opa. Buenas, Blando, buenas. blando este Ale. Maggi querido, qué El Ale, honor el escuchar equipo. esa voz tan masculina. Amigo, ¿cómo estás? Mira, estoy súper bien acá con el amigo Evo que me acompaña haciéndome de coach. Ahora que entraste vos estoy Eso. mucho mejor porque hace mucho que no hablábamos, no sabía nada de ti. Estoy terminando mi última Está- carrera del evento, así que después, amigo, vamos con tus carreras, a los pits. Claro que sí, hermano. Va a ser un Claro que sí, placer vamos a verte. darle a ver qué tal. Va a ser un placer. No voy a estar a tu nivel, No, el estoy placer haciendo es lo que mío, puedo. hermano. Estoy haciendo lo que puedo. Después de que corras vos, me voy a sentir mucho más chiquito, pero va a ser un honor verte. Que sí. Favor que me haces, amigo. Favor que me haces. ¿Cómo, Es un favor que me haces tú, amigo. cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Ahí con trabajitos, o sea, resolviendo ahí 2, 3 detallitos, pero bien, por eso andaba medio perdido. Perfecto. Pero bien, aquí estamos Perfecto. al millón. Bien, bien. Y es como dice Edgar, que uno Ujú. primero hay que hacer lo que deja y después lo que apendeja, Magic. Ah, claro, Tal cual, claro. tal Sabias cual. palabras de Edgar. Sí, Es el maestro. lo único inteligente que dijo desde que lo conozco. Es lo único que ha dicho desde que lo conoces. Desde que lo conoces es lo único inteligente que ha dicho. Es tremendo, es tremendo. ¿Cómo no lo vamos a querer al tontito ese? Sí, cómo no lo vamos a querer. ¿Cómo? Decime una cosita. Desde la última vez que hablamos, ¿cómo estuviste en el juego? ¿Estuviste un poquito más comprometido, más o menos? ¿Relajado? Mucho más relajado. Dejé Bien. de jugar bastante. Y pero ahorita que estás empezando esta exhibición hay que entrar con todo. Exacto, exacto. Sí. Te pido mil disculpas, amigo. Borrón y cuenta nueva, amigo. Sí, te pido mil disculpas. Te presento acá No. a mi amigo Evo, el gran Magic. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, hermano. Honores, Con el placer como de dicen, honores. conocerte, Sí, saludarte. Igualmente, igualmente, igualmente. Lo bueno, aquí estamos por parte de Cepillo, estamos creando una comunidad bastante buena a nivel hispano, que no nos da mucha bola, que digamos, no todo era habla inglesa, pero poquito a poquito estamos creciendo y esa es la idea, que entre todos tengamos también una cohesión buena, ¿no? Y bueno, el juego, nos divertimos, la pasamos bien, conocemos gente, así que bien por esa parte. Sí, totalmente de acuerdo. Hacía falta esto. Y gracias aquí a mi amigo Cepito se está logrando y se está haciendo muy bien. Yo creo que vamos con el pie derecho. O sea, Así es, correcto, es correcto. parte
de lo mejor que ha dejado el juego, ¿no? O sea, porque el juego ya sabes cómo es, ¿no? O sea, Sí. te desespera a veces, dejas de jugar y luego otra vez quieres retomar, pero lo más hermoso es conocer gente como ustedes, la verdad, la verdad. Ujú. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Magic, la verdad. Para mí Na- es tremendo. Nada que agradecer, hermano, no estoy diciendo mentiras ni nada que no sepan todos los que estamos aquí en tu comunidad, amigo, porque tú eres el bueno. ¡Gallo! Pero, ¿Cómo estás, amigo? Tiene el micrófono apagado, mi hermano. ¿quién entró? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, gallo? No, aquí muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿O Excelente, qué? hermano. No, pues con el gusto también de saludarte, hermano. Ya también teníamos Eso, ratito que no hablábamos. ya hace rato. ¿Vas a No, transmitir o pero qué? ¿cómo ves? Voy a transmitir las metiditas, amigo. Sí, pues me dijo al Daxa. Sí, ¿cómo ves? Oye, gallo, No, nomás no te vayas a dímelo. burlar de mí, cabrón, porque si ando, No, ya ando me muy dijo, no te bajo, preocupes. cabrón. Tú ¿Qué? eres mi sensei, acuérdate, hermano. Sí. ¿Pero por qué te ríes, Cepito? Si es cierto, Bueno, ¿Se está burlando? ¿Eh? no, pasa que no sabía esa parte, querido Magic. Perdón, querido Pinguin. La verdad que pensé que era una broma, No, no, pero no, me no, parece que es es broma, serio. Cepito. Me parece que es serio. Sí. oh, sí. Porque no crees que es mi sensei. Sí. Por eso le digo gallo. No, creo que Gallo. todo el mundo tiene un sensei. Por eso yo lo tengo acá, mi amigo Ego, de coach. Eso. Bueno, flojo Ego, ¿eh? Me parece que no era Uh, la pifego del amigo o con Leclerc o con Norris. A ver, ¿quién salió mejor? Leclerc, definitivamente. Sí, no tuvo el arranque explosivo que esperaba. Sí, pero igual como bien decías, es el día para, o son los días para hacer experimentos, probar cosas nuevas y ver, pero con lo que has hecho pasas, ya te digo, el grupo, no sé qué tienes tú con Hatch, qué tipo de correlación tienes, pero mira, top 3 campeón, top 6 creo 7 campeón, y ahora te ponen un grupo accesible también para campeón, Cuarto quedé. entonces ¿Cómo saliste, Cepo? recompensas, ¿Cómo quedaste? Quedé cuarto con 71 puntos. Creo que va a alcanzar. sí pasas, Y si no, Está bueno, bien. volveremos mañana por la revancha. Pero creo que andaría bien, ¿eh? Vienes por la sin revancha y por refuerzo, otras cosas moradas. sin usar potitos, nada, Tal cual, es verdad. Eso hay que destacarlo, va sin potenciadores, ¿eh? A lo puro macho. Oye. Pecho peludo y lomo plateado, tal cual. Vas por... Y si no pasas, pues vas mañana por la revancha y por otras cajitas moradas. Claro, mi amigo. Sí, es así. Bueno, Magic, me convencieron. He ingresado en se el ha muteado evento. Magic, se ha muteado, A ver. perdón. ahí está, ¿ya ahí vas está a nuevamente. transmitir, Magic? Sí, tengo nervios, hermano. No pasa nada, hombre. Más se ha perdido en la guerra, ¿verdad? Sí. Bueno, Venga. cuando ¿Sí te sabes? disponga, querido Magic. Mirá esa Opa, carita. No, póngala. opa, No, levántale opa, ¿En dónde es donde tengo que transmitir, hermano? levántale la pestañita que está aquí abajo, Magic. A opa. ver, Opa, tranquilo, ya. Pinbull. Y no, ahí te sale compartir la pantalla. Ah, ya vi. Compartir la Ahí pantalla. pícale ahí Ok. y luego ya te vas a... Calma, ¿Sí? calma. Ahora sí ya vete para el juego. Ya, así déjalo así, ya te vas para el juego normal. Ok. Voy a... Eso de la tecnología, no creas que no soy muy bueno para la tecnología. Tú dale, gallo, no pasa nada.
A todos ya les salió el evento nuevo, ya te salió a ti, Cepito. ¿Cepo? ¿Cepo? Seguimos llamando a Cepo. No, sé, Ya se nos fue, Cepo. No vayas a la luz, Cepo. Retrocede. Retrocede. Fíjate que a mí ya como que ya me cayó la actualización, se tarda un buen en abrirme el juego. No pasa nada. Ahorita nomás le bajas ahí en el el volumen arriba en está la tuerquita. Ajá. Ahí le bajas porque acá en la transmisión de Cepo se escucha muy recio. Yo lo tengo muteado todo el juego. Muy bien. Ah, no, con muy eso. bien. Así como estaba Cepito ahorita. Ya. A ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si sale o no sale. Taca, taca, taca. Paciencia. Sí, no, a veces la tecnología, más en un directo, es un poquito Sí. compleja, pero Y es lo que estoy viendo. Y más para mí, hermano. tranquilo. ¿Por qué será así? Ese es el teléfono del trabajo, algo así, sí, Gallo. Si no, ponle no molestar, Gallo, para que no te van a entrar llamadas o mensajes. No es el de la chamba. El de la chamba tengo otro. Ok. Sí, para no. De También repente el llegaron otro lo unos voy a poner en mensajitos no básicos. molestar. También lo voy a poner en no molestar el del trabajo. Sí. Porque de Oye, repente pero llegan aquí unos mensajitos básicos. No, no se Repito, termina ahí de... en YouTube no se ve por si acaso la pantalla compartida. Porque él me pasa a compartir transmisión, pero le doy a ver transmisión y no aparece nada. No sé si estás parado en la pantalla del juego, Magic. Sí, está como trabada. Te digo, como ya me cayó la actualización. Ah, Pero déjame, tarda para abrir. sí, pero déjame, lo cierro el juego y lo vuelvo a abrir. Claro, Dale. claro. Ahí está. Que jale. ¿A ustedes también ya les cayó la actualización o no? Sí, a todos creo, a todos No, ahí cae en la no, mañana. no, a mí todavía no. A mí Todavía sí, no. a mí sí ha cambiado la portadita ahí y eso. Ah, mira. Está bonita. ¿Y cómo lo Sí, viste? ¿Sabes de que ¿Entretenido? lo cerraste, Gallo? Sí, pero ya lo volví a abrir y se queda bien trabadísimo. Es que está donde mismo la pantalla. No, se me hace que. sí sé, por mejor que deje de compartir y lo haga nuevamente. Ok. Sí, quítalo vuelve a meter donde mismo, le quitas lo de compartir pantalla y no le vuelves a hacer. Ok. Ok. Dejar de compartir. Y luego lo vuelves a hacer. Y luego déjame lo abro y luego ya empiezo a O sea, compartir. ábrelo primero y luego ya Oye, Claro. ¿y no creen que a la hora de estar jugando se me vaya a No, laguear o que se me vaya a no. trabar? No, Nomás es para empezar. A mí también me duró mucho para entrar anoche. Bueno, Mira, ahorita ya. tanto no queríamos saber, Pimur, pero bueno, cada uno con su vida privada hace lo que quiere. Cuesta, te lo voy a resumir para que no quede grosero. Cuesta que el jueguito abra a veces, más Ah, después de una yo. actualización. Al fuego, ese, porque si tú estabas presente. No, sí, ¿eh? No, esperá, Pimur. No me comprometas, pa. No estabas presente cuando no quería entrar al juego, Cepo. Sí, ahora Tú sí, ahora y sí. el buen Mac. No, pensé que estabas hablando de otra cosa un poquito más personal. No, ¿cómo crees? No, A ver, ahí Ahora ya sí, quedó. ahí estamos. ¿Sí? ahora- ¿Se ve? Bueno. ¿Ya lo ven? Sí, se ve el juego, pero no hay movilidad. Está como congelado el juego. Ok, a ver, estoy metiéndome donde están los setups. No, ¿No? A ver. No hay movilidad. Híjole. de hecho, entonces por eso te quedó el juego ahorita también así como que en la primera de esta.
¿Sí ven algo o no? No, no Nomás sale la pura nada. pantalla Pero vos está como congelada. o sea, tenés abierta el juego, ya se te abrió. Sí, ya lo tengo abierto. Es que me salí, dejé de compartir, Sí. lo abrí y empecé a compartir. Bueno, ahora lo que tenés que hacer es seleccionar la ventana donde está el juego para que el Discord la muestre acá. Ahorita tengo abierto el juego, la ventana. Entonces, a ver. Entonces es raro. ¿Sí o no? Ustedes me dicen cuando ya se vea. Es que Oh, sí se ve, pero está congelada. ok. Yo veo todo negro, Pitbull. A mí también, sale todo negro. A ver, me voy a salir otra vez, pero no voy a dejar de compartir. A ver. A ver si ahora sí lo alcanza a leer. O Cepo, A si ver. no tú, o tú cierras su transmisión, o sea, Sí. deja de compartir con él y que vuelva a meterse a la sala, a ver de repente también de esa forma. Probar nada más. A ver, vamos a intentar esto, ¿no? Y ahorita a ver si funciona. Vamos. ¿Cómo? No, se queda otra vez. No, ahí va. ¿Ya se ve mejor? No, se sigue A viendo ver, a negro. ver. Porque me parece No, que vos negro. lo que no estás haciendo es seleccionar la ventana donde tenés el juego. ¿Viste que hay una parte en el celular que vos abrís como un menú que te muestra todas las ventanas que tenés Sí, abiertas en su momento? Tenés sí. que buscar ahí, apretar ese botoncito y buscar la ventana del juego, cliquear ahí, Sí. dale clic y ahí te va a mostrar. O sea, vos el juego la tenés en el mismo teléfono donde estás transmitiendo con el Discord, primero y principal. Sí, sí. Entonces rarísimo, Magic querido. Otra vez, Me déjame abrir el. Gallo, a ver, salte así de todo y luego vuelves a entrar, te vuelves a unir. Ahí está. Ajá. ¿Ya quedó? ¿Se pitó? A ver. Voy a cerrar. Ver transmisión. Se sigue viendo negro. Ok, me voy a salir de todo y ahorita regreso. Dale. Sí, te vuelves a meter. Sí. Va. Como que desde ayer está fallando el Discord, no sé, po. Me parece que él no está seleccionando la ventana donde tiene juego. Eso me parece que le está pasando. Porque si no tendría que Pero ¿cómo? aparecer. Claro, no sé cómo explicarte. Viste que en el celular vos tenés hay un botoncito que si vos tenés varias ventanas abiertas en el celular que estuviste viendo, que estuviste usando, te aparecen. Entonces ahí lo que tiene que buscar es la del juego, le da clic y ahí se lo tendría que tomar. Eso me parece lo que le está... Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Abro el juego y luego ya empiezo a compartir pantalla? Dale. Sí, ábrelo primero y luego ya te vienes para acá, subes la pestañita y luego le pones compartir la pantalla. Ok. Nos ha presentado el buen Edgar, Cepo. Anduvo, ¿O sí? anduvo la mañana, antes de ir a la chamba y ya después, bueno, se ve que andaba con mucho trabajo y no apareció más. Pero sí, pasó, siempre pasa un ratito. Muy bien. Pero acá está. ¿El Magic está con el juego en un celular y con el Discord en otro? No, No. en el mismo. Raro entonces. ¿En el mismo? Raro.
ahorita que le intentes, le subes la pestañita y lo que te sale, gallo. Ujú. Sí, es que el problema es que se tarda mucho en abrirme el juego. No sé por qué. Bueno, ¿Será por la actualización? puede que sea. No sé. No quieren que la transmita. No, ¿cómo que no? Por favor. No quieren, amigo. Ok, ya se abrió. Déjame, ahora sí le voy a aplicar al Discord y compartir la pantalla. Sí. A ver. Bueno, ahí vos compartís, pero ahora Ujú. tenés que buscar la pantalla donde tenés abierta el juego. Y ahí le das clic y va a aparecer acá. Ya, Opa, ahora, ahora sí. claro. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Ahora por fin. Opa. Aviéntenme sus mejores vibras, amigos. Como siempre, amigos, como siempre. Vamos con la mejor. Gracias. A full. Miren, ahí te va. Oh, Voy con se estos detuvo. dos pilotos, con Norris y Sainz. Opa. Bien. ¿Sí? Y este es el setup que voy a usar. Bueno, igual ahora se quedó congelada la imagen. Sí, se detuvo quedó nuevamente. solamente en el inicio de tu juego. No, no está mostrando la parte del setup. La transmisión nuevamente se ha quedado ahí congelada. Híjole, que vuelvo a hacer todo lo que hice. Mira, si quieres, ya como quiera, pues no sé, me dijo el Meldaxa que mentira, pero si quieres ahí ya me voy a salir yo, a lo mejor es por eso, que son varios, no sé. Ah, puede ser. Bueno, listo, Pipo. Me voy a salir Gracias. yo y ya juega las tuyas, Magic. Ok, Acá te veo en hermano, el YouTube. gracias. A ver. Dale. Va. Fíjate. Minimizar la ventana y volver a compartirla. A ver si la agarra. Ujú. Ya me volvió a meter. ¿La agarró? Ver. Sale cargando. Ahí está cargando, Magic. Sí, sale cargando nada más. Ok. Me salió error. Error. Sí. Error, no se ha podido iniciar la transmisión. ¿Me vuelvo a salir del juego? Dale. Va. Tranquilo, esto con paciencia, mi amigo Magic, La tecnología a veces. Extraño. Ya después, si a las 500 no jala, ya nos damos por vencidos. Jamás hay que rendirse, pa. Jamás. No, nunca. Never give up, dijo Checo Tal Pérez. Tal cual. Tal cual. Sí. Ahí me gusta. Ahí abrió el juego. Tenemos sonidito. A ver. Ahí apareció se mezcló una paginita de no por. No importa. Yo lo edito después. ¿Qué hacemos? Ahí va, a ver. Hace un par de movidas. Entrar al setup, a ver. Ya abrió el juego, pero me voy a meter al Discord. Pero ahí se estaba viendo, Magic. Sí, está bien. Ok. Volvé ahí. Cole. A ver. Ya. Entrar ¿Ya? al setup. Ok. Fluido. Sí, Ok. Ahí estoy en los pilotos. Sí, los pilotos. Espectacular. es correcto. Enganchamos la onda, dale. Con ellos dos voy. Dale. Con Tuti. Y este es el setup. Opa. Uf, me gusta lo que veo. Sí. Inteligente. Ok. Sólido. Entonces, venga, amigo. Vamos a meternos. No te vas a meter en el grupo de Cepito, por favor, No, A ver si no nos tocas. no te imaginas. Y bueno, No sé cómo lo ves vos. ¿qué tal? ¿Qué te parece mi grupo? Y mira, hay un par de equipos
interesantes. No reconozco muchos nombres, pero no lo veo Complication, no lo veo. Creo que está... México Elite F1 fue Sí, donde empezamos, donde conocí a varios de mis amigos. sí. No lo Hay veo. varios Opa, México Elite, hay otro más allá abajo, Black Shadow, otro y más hay de muchos de México. México Elite, fíjate. Sí, Uno, yo conté tres. Uno, dos, sí, tres. dos, tres. Sí. Está bien el grupito, ¿ah? Sí, Bien, bien, sí, sí, bien. sí, 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 sí. Así es. No es ni complicado ni Vamos, accesible, está amigo, ahí medio. Dale, vamos, dame cinco. vamos. Vamos. Venga. ¿El maestro va a jugar con potenciadores? Sí, claro. Ok, no, consultaba. Está en todo su derecho, mi No, amigo. no, no. 10.000 banderitas. Vos, venís de un recorrido de un tour por junior interesante. Y- Bueno, acá en el Por chat, uno. Me acá, lleva uno arriba. acá en el chat Magic preguntan ¿cómo te pegó la derrota de Canelo? No, no soy muy, o sea, me gusta que sea mexicano y todo y tal, pero no soy tan fan del box. O sea, Acá, me gustó que le hayan dado un baño de humildad bien. para que se ponga a pilas. Me gusta mucho cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo trabaja él, pero me dio gusto que le dieran su baño de humildad. Bien, bien, bien. Y mira, se puede que te faltan a ti algunos águilas, Sí, tiene como 5.000, te yo, puede dar algunos. yo no sé si el amigo Magic después me quiere compartir alguno. Me vendría bien. Claro, amigo, todo lo que tú quieras, amigo. ¿Te imaginas? Sería un golazo eso. El mercado negro Claro. de los potenciadores. Che, Sí, capo, sí. dame 10 águilas y te doy 20 autocontrol, una cosa así. Ándale, algo así. Ah, bueno, de paso voy a notificar que las entradas para ver el evento de Magic, ya tuve que poner el cartelito de sold out. Agotadas. Eso, hermano. Agotadas. Mirá vos cómo cambia cuando le pones potenciadores, vos. Una máquina. El Sainz. Sí, Terrible. sí, sí. El Aguilita parece que es un refuerzo designado única y exclusivamente para Silver, Sí, hecho para pista, sí, clarito. sí, sí. Sí, ¿Vas a hacer hecho a la un, medida. ¿Vas a hacer un Steam de una parada? Sí, Bien, bien. Lo Mm, sospeché, lo sospeché. Norris y Sainz traen mucha llanta. Sí, sí, sí. Más en el nivel que lo tenés vos. Y el potito que le pusiste es una ayuda tremenda. Pero lo veo medio quedado tú, Norris. ¿Puede ser? Sí, va quedado. Pero me gusta para no meterlos a los dos al mismo tiempo. Tal cual, eso es verdad. Sí, sí, porque como que cuesta despegar un poquito los autos acá. Sí. Pero bien, no sé cómo lo estás viendo vos, querido Evo. Dame tu punto de vista, por favor. Estoy Sí, viendo claro. excelente, excelente, se ve también ahí lo que te, valga la redundancia, refuerza el águila como tal. Mira, Sainz al 5, Norris poquito a poquito va a ir remontando y te deja también una sensación buena para lo que es el fin de semana de que el refuerzo funciona. Y como había comentado hace un rato, el águila es como si estuviera únicamente hecho para Silverstone, es su pista, no hay Sí, vuelta que darle, definitivamente. Y va excelente, a una parada nada más, van a entrar varios, va a poder avanzar con Norris, así que esto pinta para los dos pilotos en el top 10 definitivamente, sí. como mínimo. No, pero aparte el rendimiento de Susain es tremendo. Sí, Sólido, sí, sólido. sí, Bueno, aparte de que va a una sola parada, tiene los dos pilotos en buen nivel, le puso el águila, que es el refuerzo súper recomendado para acá, él está jugando con medio medio. No es lo mismo que tirar un duro. Tiene un poquito más de rendimiento. Bien. sí, yo también aquí voy siempre con medio medio, definitivamente es el neumático, ¿no? Sí, sí. Así que bien, bien ahí. Excelente.
Vamos a ver cómo Uy, rojas, van a parar rojas. 2, 3, 1, 2, 3, 4 pilotos van a parar. Así que tienes ahí unos cuantos puestitos ya Sí, hechos. para retomar. Ya hechos. Y decime una cosita, Javi. Te puedo decir Javi, ¿no? ¿No te Dime. molesta? Sí, claro, hermano. Tú me puedes decir como quieras. Decime, ¿qué estabas en tu casa mirando un capítulo de Los Simpsons y dijiste, no, voy a tener un evento en el canal de Cepo? ¿Puede ser? ¿Qué es lo que te trae? Claro, hermano. Obviamente sos siempre súper archimega bienvenido, ¿no? Pero me sorprendió escuchar tu Sí. vocecita en el Discord de repente. No, gracias. Estaba hablando con Aldaxa Epa, y, y estábamos viendo para ver a dónde nos metíamos, si me metía campeón o cuál era lo siguiente que íbamos a hacer. Entonces ya me dijo, métete a campeón y pues transmítelo, habla con Cepito. epa. Y me dice, yo soy un tonto. Le dije, soy un tonto para la tecnología. Y luego me dice, no, está fácil. Y me dijo que te había comentado que si podía transmitir. Obviamente, siempre es bienvenido, mi amigo. Sí. Siempre es bienvenido. No, Siempre. pero es mejor preguntar, amigo. No, sí, claro, pero nunca va a tener un no como respuesta de este lado, mi estimado, nunca. No, te lo agradezco y ya sabes que es recíproco. Bueno, no solamente vos, sino cualquiera de los chicos que estén acá en la comunidad, tanto Evo, el que quiera transmitir, siempre hay un espacio para todos, porque el canal, yo soy la carita, pero lo estamos llevando adelante entre todos, porque todos aportan su cosita, ¿viste? Así que están todos invitados a participar, sí. Excelente. Y acá va, y parece que ese Norris va a chapar ese Ferrari, por lo visto. Si es que la cosa pinta bien. Dale, 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 dale. ¡Ah! Fuerte Estuvo, hecho, excelente. estuvo. Mejoró muchísimo el rendimiento final Norris, ¿eh? No está mal, Sí, Maggi. Norris va así a tramo lento, a poquito y va remontando. Bien, bien. Creo que es un muy buen comienzo, Javi, ¿eh? Tremendo. Sí, ojalá, y sí. Mira, sí, y cómo es, ¿no? Ha usado potitos, pero es como si no los hubiera usado. Porque tiene tantos que da igual. Opa, 38 Híjole, se puntos me en pasó a checar Silverstone. el setup que traía esta mujer. Ah, Pues, ¿cómo vieron, amigos? no, un lujo, Javi, un lujo. Por ahí vos tenías expectativa de subir alguna que otra posición, pero 38 puntos en Silverstone no los hace cualquiera. Ojo, aún con potenciador, ¿eh? Muy buen trabajo, mi amigo, muy buen trabajo. Sí, no, gracias, amigo. Vamos a ver Solamente Miami. compara Cepo. Solamente compara. Él tiene una carrera de 38 puntos. Él está debajo de él, mira cuando tiene. Es verdad. 4 carreras y lo tiene. Pero a lo mejor lo está haciendo para no calificar, ¿no? También puede ser. También puede ser. También puede ser, sí. Porque mira, vamos a checarlo. Tiene 6,118. Sí, mira, tiene ahí una donde la abandonó en la segunda. Lo segundo. Ajá. Déjame checo sus medallas. Mm, Ah, no sé, ¿ah? a lo mejor yo creo que no quiso calificar el día de hoy. Sí, por las Q seguidas y la siguiente se va a meter de repente. Puede ser, Sí, puede ser, sí, puede sí, ser. sí. Es muy posible, muy posible. Sí, yo creo. Yo lo creo, sí. O por ahí porque en la primera ya le fue mal, ya votó la clasificación. Porque Sí. en la primera carrera sacó 4 puntos nomás. Vamos a ver a mi amigo de. No, también la abandonó. Ah, mira.
Juan también la abandonó. Pero no se me hacía mal el 18, o sea, a lo mejor alcanzar a calificar con pocos puntos, a lo mejor es bueno. Puede ser. Yo Puede ser. voy a esperar, amigo. Voy a Sí. esperar, amigos, para ver cómo va el grupo Sí. y voy a intentar hacer eso, o sea, calificar Con hacer 2 las carreras 4 de repente, carreras lo mucho. con los Sí. menos puntos que pueda. Claro. Entiendo. Pero si sí es voy a posible- tener que si es estar posible, checando el grupo, Claro. sí. Yo creo que es por ahí, ¿no? Para que no me suban de grupo, ¿no? Igual, O ojo, sea, que tu grupo no está difícil, Magic querido. Pero apenas es apenas es hoy miércoles, Sí, sí. el sábado ya todo cambia Seguro. y el domingo todavía peor. sí, Eso entonces es lo que verdad. vas a buscar es de repente ver cómo va el grupo, si por ahí fuera necesario una carrera más y si puedes pasar con 2 carreras nada más, bien. Claro. Mira vos, interesante. Sí, excelente. Voy a dejar de compartir, amigos. Perfecto. Claro. Sí, sí, cada uno tiene su forma de jugar. Algunos son más estudiosos que otros. Interesante, Javi, ¿eh? Sí, sí, muy bueno lo que compartís. Me gusta. No te había tocado verme jugar, va. No, nunca tuve el agrado. Primera vez. Y me gustó lo que vi. Sí, sí, sí. Ahí sí. apareció en el chat de YouTube el gran Aldaxa pidiéndote otra carrera. ¿Otra? Opa, si lo dice Dile que si lo dice el Supremo Cayo, cuesta Ahí está en Y- YouTube, ahí acaba de comentar. Creo que el chat está pidiendo a gritos otra carrera de Javi. ¿Cómo ves? Oye, pero ¿no nos esperaremos para ver el curso del grupo? Mm, Invítalo, Cepito. Dile que se venga al Daxa ok. Bueno, para que nos oriente. Altaxa, te está convocando acá el amigo Javi. Si te puedes acercar, por favor. El chat apoya al Daxa. El chat está en llama, Javi. Si no corres otra carrera, pa, ¿Hace? se prende fuego todo, pa. Aparte ya tengo los boletos, No. tengo los boletos vendidos, Javito. Por favor. No. Sí. Explota el chat, pa, explota el chat. Qué bueno, me da gusto. También ahí te están pidiendo que corras, pero sin usar ningún potito. Ningún potenciador. Dice que no vas a pasar sin sumar muchos puntos. Ojo con eso. Interesante también, ¿eh? Pero bueno, no sé. Vamos a Y ver. Aldaxa lo único que dice es otra. No ha Opa. respondido nada, solamente dice otra. Se hace tonto. No quiere meterse. Y debe andar en el tema del reclutamiento de viejas. Entonces está medio como ocupado. A estar ayudando a cruzar en la calle una viejita. Sí, le abre la puerta de su auto, se la cierra y se la llevó. Sí. Claro. No. Javi, nunca hubo Vale, esta interacción cuando alguien transmitió un evento. El chat explota, amigo. Piden otra, pero Oye, amigo, no. una locura, una locurita. Ujú. Oye, amigo, no sé si sea bueno o malo porque se van a burlar de mí, van a decir, no, hombre, ¿verdad? No. Trae viaje, No lo permitas, Cepito, si se No. empieza a burlar No, Javi. al Daxa de mí, no lo permitas, ¿eh? No. Creo que la gente está pidiendo otra, querido Javi. Después de esa, Ok, mira, estoy intentando abrir el juego otra vez porque me salí del juego. Ahí está ahorita Aldaxa, está diciendo, estoy levantando pasaje. ¿viste? Está levantando la Claro que Cepito no. se equivoca, Cepito. Pero dice que le des. Dele, Magic, dice, dele. Si él lo dice, por algo es. No, ¿cómo está el chat, pa? No, mamadera. Bueno, hagamos una cosa, Javi, querido. Dime. Complacenos con otra carrera, ilustranos con tu magia, Magic, y después, si vos disponés que no es conveniente seguir corriendo por una cuestión de estudiar tu grupo y ver cómo se va moviendo,
lo vamos a entender, no vamos a pedir más nada. ¿Puede ser? Ok, claro, amigo. Perfecto. Claro, amigo. Muchísimas Lo que me gracias. pidas, Cepito, ya sabes. Muchísimas gracias, mi amigo, por comprender. Aparte no, Nada que agradecer, amigo. ya no puedo reembolsar el dinero que cobré por eso, más que nada. Es como, Claro. es Ya como sé. cuando corrió la Fórmula 1 en Bélgica, ¿viste ese día que llovió, que dieron 3 vueltas? Ya. Una cosa así. Sí, No ándale. había tiempo para reclamo. Magic, te puedes ir, pero a bajos puntos, Magic, como quieras, si la quieres jugar. Ahí está el Ok, sensei. es lo... Oye, Vete a, gallo. vete a bajos puntos nomás. Vete con un potenciador en un piloto nomás. Ok. O la otra, hermano, puedo hacerla bien con potenciadores y ahí Y ahí le parar, así paras. como dice Tepito. O sea, ahí Sí, parar le y paras ya. esperarme. Como quiera, tienes un grupo flojón, como quiera, todos hicieron lo mismo. Sí, esto es lo que estoy viendo. Es que lo que están haciendo es las dos primeras quedar en 4 y 3, así como estaba ese, y los demás jugar a 11, 20. O como ellos que jugaron sin potenciadores, ¿me entiendes? Hacer pocos puntos, 11, 20. Sí. Pero puedes juega dos y ya como veas el grupo en la tarde, ya le sigues o ahí le paras. Ok. Sabias palabras, Claro. Pinbull. Y ahí, Sabias y palabras. ahí también está pidiendo al Daxa, está pidiendo a Pinbull que corra. Opa. O si quieres, ¿Y yo? dale. No, no, Sí. no, no, Sí, tú. ahí te pidió el Daxa, ahí está en YouTube, acaba de comentar. Creo que Estoy levantando pasaje, dijo el Daxa. lo indicado va a ser que el amigo Magic nos complazca con una segunda carrera Sí. y luego, más o menos, que estudie su grupo. Y si él decide que no le conviene seguir pisteando, pasamos al amigo Pinbull. ¿Te Dale, parece? dale, Maggi. ¿Hacemos así? Va. Perfecto. Dale. Vamos a salir, Maggi, Déjame. para que puedas ir bien. Dale, hermano. Vale. Dale. Voy a intentar abrir el juego, amigo. Perfecto. Van a ser mis talismanes de la buena suerte. Esperemos. Igual, Esperemos que sí. Claro que sí, amigo. humildemente, Cepito trae suerte, sabelo. Así que el día lunes, cuando te toquen todas un montonazo de cartas, compartime tu alegría, por favor. Claro, amigo. Son tuyos, hermano. Eh, A mí no me va bien, pero a la gente del canal sí le va súper. Nah, sí. Ok. Se está tardando poco. Tarda un poquito, tarda. Sí. Tranqui. Es que estamos muy separados, amigo. Es verdad, sí, muchos Yo kilómetros de estoy acá en distancia. México, Bien. ¿De qué parte de México? Aguascalientes, hermano, Aguas Calientes. del centro de la República. Bien. Es el estado más pequeño de todo México. Ah, mira. Acá tienes tu casa, hermano. Opa. Te agradezco, Messi. Sí. Nada que agradecer, hermano. Si Ya en, sabes algún, que con todo el corazón del mundo. si en algún momento la vida me lleva por México, ya tengo una casita en Chihuahua, otra en Mérida y ahora otra en Aguas Calientes. Bien, me gusta, me Claro, parece. hermano. Me gusta. Ya México es tuyo, amigo. Sí. Tendría que ir con mi guitarrita y como hacer como una mini gira. Ándale, ¿Eh? exacto, amigo. Sí, de Rockstar. Tal cual. Sí. Sí. No está mala la idea. Si no me funciona No, nada mala. si no me funciona lo de youtuber, voy a empezar a girar con mi guitarrita a cuestas. Sí. No, hay que hacer las dos cosas y también lo transmites en el canal. ¿Te imaginas? Sí, excelente. Bueno, Ok. Me estoy tardando un poco porque se está tardando en leer el juego. tranquilo, mi amigo. Usted tómese el tiempo que sea necesario. No lo presionamos, para nada.
Gracias. Ah, Box. sí, sí, ese se lo aviso cuando hay que entrar a boxes. Me lo mandan los muchachos Sí. porque yo siempre me olvido. A ver, a ver. Eh, Evito, ¿me copias? ¿Qué copio? ¿Qué copio? Yo, ¿vos tenés idea si el juego este tiene como un caché para ahorrarse algo? Sí, en almacenamiento, o Espera, sea, a ver. punto vas a la tuerquita, ¿A en dónde tu voy? ¿A setup, la tuerquita? en tu celular, la tuerquita, en ajustes, buscas aplicaciones. Ah, en mi Una vez que espera, encuentras voy a mi esa parte, celular. Espera, espera. sí, Voy a mi una vez celular. que entras ahí a aplicaciones, Tuerquita. te sale toda esa lista, ¿no? No, espera. Y buscas, por ejemplo, Voy a tuerquita, después voy a. aplicaciones. ¿Y dónde está? Acá está, aplicaciones. Después. Ahí busca la que quieres tú, por ejemplo, el juego, ponte, Sí. buscas ahí, seleccionas el juego y hay un apartado que dice, a veces aparece directamente lo que es datos y caché, o a veces está en la parte donde dice almacenamiento. Ajá. Bueno, estoy en el juego. Permiso, tiempo de uso. Eh, almacenamiento. Una vez que encuentras y por ahí entras a la opción, Sí. te dice, hay una parte que dice borrar datos, eso ahí ni lo toques, pero sí puedes tocar borrar caché, eso sí Eliminar. lo puedes borrar. Eliminar caché. Solo caché, a datos no, Sí, sí, porque se sí. No, desconfigura datos. todo y lo perdiste. Sí, porque a mí Y con eso ya estás. también me cuesta muchísimo lo que es abrir el juego. Capaz que con esto le da un poquito más de Ah, fluidez. te demora bastante. Sí, bastante, bastante, bastante. A ver, voy a probar, porque lo he cerrado. Voy a contabilizar cuánto me demora en abrir. Yo voy a hacer lo A ver, mismo, a ver. Creo que al amigo Maggi le debe estar pasando eso, ¿ves? Tener lleno el caché del juego y te complica el comienzo del mismo. Puede ser. A ver, vamos a contabilizar. A ver si mejoró o no mejoró. y ya abrió. Sí. Me demoró unos 15 segundos, 20 segundos en abrir. El mío va en eso, pero lo noto como Sí, un el mío poco está más normal. rápido. Sí, demoré 15 segundos por ahí. Y ya están mandando solicitud para equipos. El equipo Argentina F1 me quiere, Cepito, no sé tú. No. Rechazar de una vez, A mí el único que o me equivoco. manda solicitud es Asado F1, pa. Y bueno, y ayer también te pasó lo de Elite España. Elite España sí, pero A todo el mundo le mandaron, a todo. el chico este que mandó las invitaciones, a André, mandó, repartió invitaciones por todos lados. Porque Sí, yo sí, es todavía correcto. sigo en el grupo de WhatsApp del primer equipo en el que estuve, que es Latino Racing, y ahí estaban comentando, mostrando capturas, todo, de que le llegaban las invitaciones. Ya ves, ¿Qué sé se yo? puso a mandar como loco. No está mal, por ahí a la gente le molesta, pero es simple, rechazás Y y ya sí, está, queda como una anécdota. aparte es libre, lo puedes Claro, hacer, pero también, por ejemplo, cuando te mandan una vez, le das no, te vuelven a mandar, y están así a cada rato, oye, ya, como que ya. bueno, pero ese es el poder de convencimiento, pa. Te mandan tantas veces que por ahí a Y veces, también, alguno de 100 invitaciones, con que capture 5,
ya suma. Sí, sí. Sí. A ver cómo O sigue. también lo que hacen a veces es querer unirse a un club, como ya inicia la nueva temporada de Pit Pass, Claro. para chapar moneditas y se van. Y se van. Bueno, por el momento sigo cuarto, Evo. Interesante. Sí, ya pasaste, A con ese ver, puntaje ya a ver, estás. a ver, a ver, el amigo Benji. Acordate, seleccionar, ahí está el juego, pa, hermoso. ¿Sí? Sí, sí, apareció. Opa, opa. Mirá cómo está de fluido, pa, una rapidez. Que bueno. Ahora voy con Russell en vez de Norris. Bien, bien. Mismo setup. Sainz inamovible, obvio. Ujú. Bueno, prosiga, Ok. maestro. ¿Todavía seguimos? O sea, ¿todavía está conectado? Sí, Sí. todo en orden, todo en orden. Ok. Óptimo. Perfecto, Mira, perfecto. ya me bajaron, ya estoy en zona de descenso. Una Vamos. carrera más y ya estás dentro. Sí. Con ese puntaje vas de sobra. Ok. Velocidad, defensa. Ujú. Acá, ¿qué juguito le pones? Voy a meter gladiador. Interesante, interesante. El indicado sería tulipán, Por pero también, quiero meter gladiador por el inicio de carrera. inicio de carrera. Pero Interesante, interesante, sí, sí, sí. habrá que ver cuántos gladiadores tiene Magic también. Tiene como 5.000. También, también. Lo vamos a Una develar cosa de ahora. locos. Una cosa de locos. Lo vamos a develar ahora. Y ahí, y ahí Sí. Sepo está poniendo Carlos, está poniendo que era el reclutador de equipos. Ah, bien, El que mandó bien. a, O sea que estaba que haciendo su mandó, trabajo. Perfecto, perfecto. Sí, sí, muy sí, bien. su chambita. Su chamba. Cada uno en los clubes tiene ciertas facetas y bueno, él es el reclutador del equipo. Me parece perfecto, Carlos. Sí, sí. Es correcto, A correcto. ver, este es el momento. Mira qué hijo de su madre. No. ¿Cuántos palmeras me muero? Lo hice rápido, amigo. Sí, sí, sí. Para que no vea mucho, pues, muchos sapos. Muchos sapos, Una locurita, rapidito, una ya está. locurita. Y Qué eso, abusivo, por y el eso amor de querido, Dios. eso querido Evo, que el otro día estábamos en unas carreritas nocturnas en Discord, apareció el amigo Cookie Moon mostrando su depósito de potitos. No, no sabes. Te dan una gana de llorar cuando lo comparás con lo que vos tenés. Creo que con Sí, todos los potitos que yo tengo juntos, él los tenía en uno solo. Imagínate. tenía algunos que pasaban los 10K o no. Tenía uno de 18.000. Qué hijo de su madre. No, Qué hijo tremendo. de su madre. Es más, el último salvaje, creo que andaba por los 5.000. Tremendo. Dios mío, Sí. Opa, mirá ese Dios Carlitos mío. ahí. Tercer lugar. Uf, qué comienzo. Sí, Es lo que te decía del inicio de carrera Es de verdad. gladiador. Sí, 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 sí. Bueno, pero pasa que si le pones el gladiador y no lo acompañás con unos pilotos más o menos, no sirve de mucho. Pero acá, el amigo Sainz y el Russell están haciendo la chamba. Aparte están separaditos. Bien. Ah, estás ahí ese McLaren, mirá. No se deja atrapar, y no, la guía de Ahorita la en McLaren la recta. Sí, 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 sí. Es el único lugarcito. Igual acá medio que se frena. Ahí va. Ahí va, ahí
va. Bien. Bueno, igual en la vuelta que viene, puedes como achicarle algo porque me parece que esos dos se van a chocar en los box. Sí. Sí, ya va a entrar Norris Sí. y Piastri Y también. Y no sé si. No, Hamilton. van a entrar varios, Sí. Leclerc y Russell. Sí, 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 vas a estar ahí en el top 3. Ya entró McLaren. Bien. Con Russell tiene pinta de un rico undercut. A varios. Varios. Hijo de puta, no lo pude alcanzar. Pero acá vas a ganar muchos lugares, Magic. Mirá. Sí, Ahí con va. Russell por Russell. ahí. Bien. Oh. Bien. Aparte Sí, no está muy fuerte la IA de los McLaren. Muy fuerte. Muy. Y en todas las pistas, ¿ah? No solamente en una, todo. Todo está jodido. Pero vamos a ver que se puede. Recuperó. Sainz. Sí. Russell va por ese Ferrari. En la siguiente vuelta lo puede pasar ya. A mí me parece que Dale, Russell. dale. Ahí Russell me Paró parece Vamos a también. recuperar Paró esos dos. también. que se chupa esos dos. A ver. Dale. Y en la recta, ¡Ay! Casi. Bien. Pero en Ya la recta lo tenés. pasó Ferrari. En la recta lo a ese Russell te tenés. lo comes. Sí. A Mantenete ese ahí. Russell te Pegadito, lo pegadito. morfás, como dice el Pepito. Aunque cómo corre en recta, qué bestia. Y ve nomás. Se despegó. Rapidito. Dale. Vamos, ya se vuelve el sexto, al menos. Dale. ¡Ah! 3-6. Excelente. Ahí quedó. Ya está. No está 41 puntitos. buenos números. Con esto ya estás, ¿ah? Estás dentro ya. Ya para ir correr. Sí. Por ahí, en caso de emergencia, ya casi al final, Ujú. al finalizar la clasificación, tengas que correr una más, pero está bastante bien, Sí. En 2 carreras hiciste más puntos que yo en 4, imagínate. Tú en 4, Vamos, güey. ¿cómo así? 71, ¿no? Qué feo que son. ¿Y en qué lugar quedaste? Hasta ahora voy. Son horribles, Epo. Sí, Son horribles. hasta ahora voy en la posición número 4. Dios mío. Bien. A ver. Perfecto. Mira, Norris dio 4 vueltas con rojo. Tremendo. Sí, tiene unas llantas impresionante. Me llama la atención Piastri 4 vueltas con amarillo. Y mira el Russell. Híjole, 5 duras. Sainz también da 5. Y esta acá buena información para el evento, por ejemplo. Sabemos que la IA va con Russell, Sainz, Verstappen, va con duros. También buena data ahí. Sí. Interesante. Qué loco, ¿ah? Mirá vos, Por ejemplo, Verstappen se fue con 4 duros. Sí, no le da ahí la goma. No. No le da. Sainz sí se va a 5. Alonso metió 4 con duros. No trae casi llantas. No. Sí. No trae muchas llantas, pero híjole, ahí como que no se me hace bien. O sea, Alonso era para 3 amarillas Sí. o hasta 3 rojas. Raro eso, Pero está bueno, Sí, pero mira esa Russell, la con duro, le da 5 vueltas con duro. Nunca le presté atención a esto. Bien. Bien. Tremendo. Ya has quedado en un buen top, ya Magic, ahora has quedado primero nuevamente. Aunque pues bueno, A ver, por ahí de no. repente. Vamos a
checarlo a ver cómo quedamos. En 6. Vamos a ver a nuestro amigo de coequipero de Tribe. 27, 37, 33, 37. Pasa que ahí se quedó congelada la imagen con Sí, la, se quedó la de nuevo. parrilla. Minimizala y volvé a ponerla. Ok. ¿Ya apareció? No, No, se ¿No? mantiene. no, se quedó ahí congelada en la Sí, bueno, pero clasificación igualmente ya de lo la bueno es última. que podías transmitir la carrera cuanto menos y ya se vio lo importante, por llamarlo así. Sí, Sí, claro. sí, se vio lo importante. Tremendo, mi amigo. Déjame. Tremendo. Perfecto. Un Ahora, espectáculo. teóricamente, entraría el gran Ujú. Pinbull, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sigue. Vamos a esperar al amigo Pinbull que ingrese a tirar un poco de magia. Ya que tanto agita el chat. Vení, Pinbull. Venite, Pinbull. Pinbull. No, muy buen trabajo, ¿Estás la verdad. ahí? Gracias, amigo. Me dieron muy buena suerte, amigo. Muy buenos talismanes, los dos. Bien, excelente. Sí. Ahí está. Ahí aparece el chiquito especial. Mira, ¿Qué pasó? Queremos ver tu sprint, pa. ¿Qué onda? Te toca, amigo. Claro. Pero yo estoy chiquito. No importa. ¿Qué le hace? Yo, no, pues no. No te Espérame, hagas- güey, pues. no te Dale, hagas- dale, dale, hermano. No te hagas el Dale, humilde, gallo. Pinbull. Dale, dale. Voy. Dale que los boletos para tu sprint también ya los vendí. Perdón. Yo como ando aquí, voy por un cigarrito aquí para jugar a gusto. Dale, tranquilo. ¿Esos que dan risa, hermano? Sí, claro, ya te las di un poco. Bueno, obvio, obvio. Es que así me teletransporto para la carrera, ¿me entiendes? Sí, ya te sientes adentro del coche. Sí. Voy. A ver si no me tengo que salir para... Si estás teniendo problemas, me dices, gallo, para salirme. No te preocupes, gallo. Todo bien. Espero que no. Va. Ustedes me dicen si se ve. Ya te digo. A ver transmisión. Sí. de momento perfecto. Bueno. Ahí va. Bajale un poquito de volumen nomás, Pinbull. Voy. Creo que entre para bajárselo. Sí, tranquilo. Se ve excelente, ¿ah? Se ve excelente, se ve bien. Ahí va. Bueno. Qué bueno ese boombox. Sirve. Todavía faltan unas piecitas ahí. Bien. Y nomás no se me dieron los tres de Norris, Cepito. Mira, no, todavía no, pa. Qué locura. ¿Sabes lo que sería el 5? Una ayuda. Bueno. Ahí tenemos el setup de Magic. Perdón, de Pinbull. Tire magia, maestro. Sacá el freno de mano y dale. A ver con quién estoy. A ver. Un grupito. Ahí vi Parcas un México por Elite. ahí. México Elite.
Creo que es el grupo de Magic, ¿ah? El mismo. A ver. No, No, no. Legio Invicta. A ver, ¿quién es de No, Legio? no. Ah, no, 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 parecía. No. aquí está. ¿Cuánto es el Eligio? A ver. Aquí. Ahí. Ah, JO. 30 puntitos metió. a ver sus medallas, gallo. La perdió. Bien. Ya. Dos top, Se lo, el campeón. se lo chingotearon. Sí. Y mira, perdió la racha de victoria. A ver, ¿qué más tenemos? Porque Bajando despacito. Bajando. Otro el Lewis. Lewis, mira, Mira. el Ahí Lewis- está tu hermano. Abud. A ver, dale, güey, para ver cómo anda. Sólido. Oh, bien, Sólido. 32 Bien, puntos y bien, no los bien, hago ni de bien. pedo. Como que nada. Oye, te tocó la Abu Dhabi. Ese de Sí, Black ya lo Sails, vi. güey, está perro. Sí. Mira, Opa. Verga. Oh. Tremendo. Oh. Ah, bueno. Bueno. Mi más sentido pesa, me pingo. no, yo 30 puntos no los hago ni de pedo ahí en el torneo. Pero bueno, Bueno, a me pistear. vine con Dale, ese dale, juego. hermano, con todo. Sin miedo, dale que podés. No pasa nada, pues si no le intento mañana. Sí, Ah, claro. mira cómo agarraste el latiguillo de Cepito, ¿eh? ¿Eh? Digo, ¿cómo agarraste el latiguillo de Cepito? Si no puedo hoy, puedo mañana. Y si no, el viernes. Ah, sí, ¿Vas a jugar con potitos? no pasa ¿Con nada. juguitos? ¿Con garrafitas? Sí. Ok, Ujú. ok. Entendible. Sí, de por sí no hago 30 con jugos, menos sin jugos. Este está Mac es vivo, difícil. ¿no? Está conmigo en el grupo, ¿no? Puede ser, ¿eh? No, pero no es vivo, porque te salió cuando sale América, y ya te salió cuando sale el continente. Creo que no, No. ¿eh? Güey. Vamos, no pasa nada. Pues se nos Cada quien quedó tiene su... Norris. Ahí va. Como cada quien tiene su modo de jugar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no puedo jugar así como estás jugando tú, gallo. Me ¿Lo pones atoro así? bien. Así juego. Así juego yo, no, pero no como tú estás a gusto, amigo. Tremendo Sainz, ¿eh? Con el potenciador, ¿cómo anda Bien, con muy Silverstone? bien. Dios mío. Y ahí como que va arrancando el amigo Norris. Va queriendo la cosa. Pero ahí. Ahí va. Igual cuando quieras, Pinbull, podés tirar la frasecita que decías anoche. ¿Qué decía el Pinbull? ¿Cuál? Otro más que... Ah, Eh, que caen las garras. ahora cuando gane. Sí.
Ahorita me salgo y me cae ese picar y adiós. Pero no. Venís bien posicionado, pa. No creo que te complique. Mirá se sabe, pa. Ese es el momento. Casi, A ver ahí, a ver ahí. Va queriendo. Norri va subiendo. Sí, Norris se queda siempre un poquito atrás, ¿va? Sí, pues sí, no trae. Pero no está mal, y todavía te quedan 2 vueltas y viene ahí pegadito ahí al trencito. Sí los pasas, ¿eh? No se dejó. Vamos a ver en la siguiente. Aquí con el DRS. Vas por el primero. Si lo A ver pasas, si me lo el puedo güey. jugar. Sí, ahí va a ser. Dale. No te olvides de Pero se Norris, dejó. güey. También dale a Norris. Sí, ya lo ando dejando todo. Sí, ya se te andaba olvidando que también lo traías. No. Eh, Bueno, está mal. Excelente, gallo. Pues no que no sacabas 30 puntos, hermano. Tremendo. Ahora sí, Muy ese bien. Tremendo pico. cayó en las garras de Pitbull. Claro. Qué locura. Bien, Pinbull, bien. Muy bien. Vamos a ver la 2, a ver qué tal. ¿Cómo Va. le va? Estuviste Claro, en y nada. El primero, cuando- Sí, ya andaba olvidándome de Norris. Lo bueno es que ya venía, no veía qué me pasaba. Ay, Sí. Y pasa que ¿qué Sí onda? pasa. la IA de Norris es tremenda. Sí, machín. Tiene un ritmo. Uf. Los dos McLaren, están Sí. pero fuertísimos. Sí. Ah, mira el otro. Ah, cabrón. Qué pedo. Trae muy buen Ese setup el setup es de amigo. unidad de potencia. Sí. Sí, y ni en la unidad de potencia yo lo uso así, gallo, ¿eh? No.
¿Qué pedo? Anda dejando un espacio para la otra cajita, Pimbu. No te van a dar nada bueno, pero suma. Bien. Pues qué onda, ¿por qué está tan trabado este pedo? Aunque se está- ¿Te habrá apagado el modo en el vecino? Lo más probable. Puede ser, Viste que la gente para hacer maldad es mandada a hacer. No, no es el modem. O quién sabe. Salte del juego y vuelve a meter, amigo. No, mira, no es el. No es el modem. Dispénsenle. Échale, échale. ¿Qué manejo de la tecnología tiene Pinbull? Mamá. ¿Qué tal? Creo que anda mejor Se en le la da con tecnología. facilidad a mi hermano. Anda mejor en la tecnología que en el juego, te diré. Tremendo. Pues sí abrió más rápido, mira. Che, ¿viste? Mentira. Bueno, Ahí sí quedó. Ma, ¿qué estará pasando con este juego? Desde que pusieron esta pantallita ya valió gorro. Muy trabado está este pedo. no, ni idea. Ya ves como yo también estuve batallando ahí. Pero te digo, Sí. mira, Me, pa- me parece que en cualquier momento te cae la actualización, Pinbull. se me hace que si yo no la tengo, a lo mejor es por eso. Puede ser. ¿Tú si la tienes, gallo? Sí. No, pero No, se me hace que ya te cayó, ¿eh? No, ya te cayó porque a la hora que se ve el inicio de tu pantalla ya es el rojo este. Ya te sí, cayó. pero no, yo no tengo el de este, El rojo. Sí, sí, el sí. juego ese no era. No. ¿Qué onda? Raro. Bueno, pero ahí va queriendo. Ya falta menos que antes. Ahí dice acá ya que es el juego. No, no está cargando, dice. ¿Y qué tal, muchachos? Me ausenté un momento, tuve una diligencia, un compromiso. Los dejo tranquilos jugar. Ya de repente en estos días nos conectamos nuevamente. Y pues que la vaya todo bien. ¿Sí? Dale, Muchas amigo. gracias. Dale, amigo Evo. Muchas gracias. Que andes bien.
Gracias, hermano. Abrazo. Un gusto. Listo, gracias. Gracias. Cuídense. No, no quiero abrir esta chingadera. A ver, espérame. Ya nos abandonó, amigo. Sí, totalmente. Valimos madre. A ver. Sí, pero está como medio rara la cosa tecnológica hoy, ¿eh? Está medio No, pues compleja. ya ves cómo estuve batallando, pero sí se logró. Lo bueno que fueron las dos Sí, carreras. y lo bien A que ver. fue. A ver. Sí, ¿Por qué estará fallando tanto este pedo? no sé, ya ves que yo también estuve batallando un chorro, gallo. Se queda donde mismo, gallo. Ujú. No, ciérralo y ábrelo hasta que quiera. La chingadera. A ver. Así me pasó a mí. ¡Ey! No, no está cargando, el juego no está cargando. Regáñalo, amigo. No, es el juego no está cargando. No está. Ok. Sí, Pero a ti tampoco te está cargando. tampoco. Nomás se queda en la pantalla principal. Entonces God damn it. están con el tema de la actualización a full entonces. Sí, en ninguna de las dos cuentas me está cargando el juego. Pensé que tenías una como le comentaste a Pinball el otro día. ¿Apareció otra? Y no, es que Pinball me dijo que si no le jugaba unas carreras, no está cargando. Ah, bueno, Se murió el juego. sí. Ese hombre se murió de amor. ¿Dónde mierda? ¿Cayó? No, ya tampoco nos pela. No, en el disco de Hodge están poniendo que los servidores no están funcionando. Ah, bueno, yo en el mío lo tengo abierto, sin problema. Yo terminé una carrera y ya no me dejó pasar a la otra. Igual así como Pinball. Debe ser el servidor de México. Sí, a mí me anda bien. Mm, Lo cerré. Pero yo estoy en Europa. Raro. Es lo que te iba a decir. Ya te bajó acá a los bajos mundos, cabrón. Sí. A ver. No, acá. Sí. A mí por lo menos me anda bien. O eso parece. El Pinball se salió porque ya se fue a pelear con Darlene, yo creo. Alguien le está peleando. Dios mío. ¿Cómo siguen las posiciones, Javi? ¿Seguís en el mismo lugar? Voy a abrir el juego apenas. A ver si ¿Tenés problemas? A ¿No ver si puedo? me deja. Pues Bueno, no. ¿tampoco pueden abrir ninguno? Y yo estoy a casi nada a abrirlo. Pero dice Dani que no lo dejan, que se lo están haciendo de pedo a Hodge. No sé por qué no deja abrir. Dice actualizaciones nomás están. Conozando el de este. Sí. No, pues yo los dejo, amigos. Yo los dejo. Aquí ya me Dale, cayó un dale. pasaje. ¿Ya te cayó pasaje? Güey. Ujú. Bueno, dale. Gracias, Alex. ¿A qué entró? ¿Nomás así te cayó pasaje o qué? Nomás a decirnos que no se puede conectar el juego. No, ok. Buena información entonces.
Sí, la verdad sí. Valió la pena. Sí, no deja esta cosa. Sabu, ¿vos de qué país eras? A ver, me voy a desconectar a ver si con ustedes dos solos se puede, amigo. No, pero ya lo hice estando afuera y tampoco, gallo. Ah, ahí están comentando que hay un montón de aplicaciones que llevan toda la mañana funcionando mal por problemas de servidores. Bueno, acá en Argentina anda Y bien. nosotros echándole la culpa al vecino Sí, del Wi-Fi. acá por lo menos anda. A ver, ahí está cargando otra vez. No, creo que el mío corre, trotó decentemente. Pero no. ¿Sí te abrió Cepo? Mira dónde voy. No todavía. Yo voy ahí. Ya estoy a un peligro de En, abrirlo. en España funciona bien. O capaz que, como dice Carlos, capaz que son los chinos que nos están hackeando y no nos damos cuenta. Ahí está, Mira. error de conexión. No, No, yo Salió lo mismo tampoco. la otra vez, mira. fíjate, Se cerró tu fíjate. sesión porque abriste otra en otro dispositivo. Opa, te están hackeando los chinos. Es verdad, es verdad. Pues, pues con cuál cuenta estaré conectado. Siento olor a strike. ¿Eh? Ya te Ahí abrió, va. ya te abrió. Bien, bien. A ver, ¿se te actualizó? A ver. Vamos a cambiar. Muy bien. No se ha actualizado. Ah, mira, no lo tengo. Raro. Bueno, ¿Qué sigue? Miami. ¿Con qué la jugaste? Gallo? Igual con el mismo setup y los mismos pilotos que tú le diste. Russell. No, mete a Russell. ¿Cómo lo traes? Ay, Ah, sí, mete a Russell mejor. pues bueno, nos vamos a la siguiente a ver qué pasa. A ver dónde llegamos con los 41. Este grupo está un poquito más. Bueno, Sí. pero. No, pues ahí tienes a Lewis. Con ese tienes. ¿Dónde está? Acá está arriba, mira. Ahí está, arriba de ti. Me voy a parar, me voy a parar arriba Bájalo, de él. güey. Bájalo. Let's go. Let's go. ¿Te fuiste a la de Adore? Sí. Sí. Por el inicio de carrera. Ah, exacto. ¿Qué pusiste? ¿Full rojas o mandaste Rojas, a rojas. 6 con 4? No, a los dos con rojas. Ah, mira, te salió muy buen bot, cabrón. sí. Me dan ganas de mandar a 6 con 4 amarillas. No, métele roja y roja, pero bueno. Como tú No, quieras, no, gallo. No le voy a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, hermano. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Sí. ¿Verdad? Es mucha razón en tus palabras, Javier. Palabras sabias, amigo. Sí. Y será por la edad que tenemos, que ya pasamos tantas cosas en la vida. Sí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tal cual. Sí. ¿Cuántos años tienes, amigo? Yo tengo 46, Javier. Ah, ok. ¿Y Boston? 48. Esa. La mejor camada Sí. es la sub 40, pa. Claro. Lo mejor que puede haber. Sí, totalmente. Ni mandados a hacer. Nos hicieron con tanta certeza que olvídate. Sí. Bueno, muy bien, Russell. Ojo. Sí. Era para que Sainz. A mí fue totalmente al revés. Sí. Y aparte estaba
parece que está súper potenciado. Mira, gallo, aquí yo siempre la tiro, pero te digo, pasando esta curvita, gallo. Sí. Opa, tenemos otro integrante del Sub 40, querido Javi. El amigo Víctor, 49 tiene. Bien, bien. Ah, bien, 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 excelente. Vamos sumando adeptos. Sí, claro, pura camada buena. Podríamos armar con alguna cuenta secundaria un clubcito. Y De los 40 y más. Los 40 y más. los 40 y más. No me disgusta, Sí, Muy claro. bien, Estaría Muy bien, claro. Sí, sí, Ojo. cómo no. No te digo que el día de mañana le vamos a estar peleando el liderato a Legio Invicta o a Black Sail. Pero daríamos que hablar, No, te pero, digo. Daríamos que hablar. pero si no ganamos, nos vamos a divertir, amigo. Dalo por hecho, seguramente. Sí. Claro. Totalmente de acuerdo. Al Daxa 22 no servís, al Daxa está afuera. ¡Ah, la pipeta! ¿Escuchaste el desafío, Javi? Oh, a ver, dime. Una Cepo Cup de cuarentones contra veinteañeros. No, pero sería mucho robo, Javi. Sí, no, les robaríamos muy fácil, Sí. amigo. La verdad, no. No. Les robaríamos. Después el chat Quitarles un dulce a un niño. El chat se Sí, no. convertiría en un lloradero. No. Con la Sí, experiencia, claro. sabiduría y lindura que tenemos, no, olvídate, no. Claro, con eso, amigo. Ya con la lindura, imagínate, no tienen chance. Ya con eso vamos de gane. No tienen chance. No. Nada que hacer. A ver, ¿tenemos algún otro sub 40 por ahí dando vueltas? Estamos reclutando miembros, guarda. Sí, claro. Dios mío. De las cosas que uno termina hablando, ¿no? Sí, claro, ándale, exacto. Dios santo, pero ¿qué los tienen demonios estos hombres? Dale. Eso. Bien, ahí va queriendo. Ups. Se trabó. ¿O no? ¿Qué pasó? Acá la imagen ¿Gallo? se trabó. ¿A vos te sigue corriendo el juego? Sí. Ahí está. Ahí se destrabó. Ya. Ahí va. Cuarto. Séptimo. Bien. No está mal. Muy bien. Muy bien, amigo. 39 puntos Muy bien, en el Gallo. bolso. Bien. Por poquito perdió la posición esa con la trabada que se le dio. Sí. Igual Yo no sí está corro mal. las 4. Opa. Dale, mandale. Digo, si alguien más va a entrar, pues ¿no? Si no, sí los doy. ¿Qué dices, Gallo? Yo si las corro, no soy igual de culo que este cabrón. No, es que tú vienes de ¿Qué jugar en Junior, dijiste? ¿me entiendes? Sí. Vienes por algo que... Vienes por el top 1. Yo, mira, tengo 2 qualis ahí, como quiera yo estoy Ya. jodido en el grupo de arriba. Ok. Ojo que los niños le pueden sacar la billetera a los papás y pueden ganar a los cuarentones. Carlos, Eso está más que claro. Carlos querido, Sí, ya cuando llegas a una edad, ya tu billetera no te Mira pertenece. mira dónde me puse, gallo. sí. Por mujer o lo que sea, ya no te pertenece. A huevo.
Igual, Me puse arriba No de te él. lleva mucho, ¿eh? igual Carlito, me parece que vos también estás dentro de poquito para el sub-40. No te agrandes mucho, ¿eh? Ojo, no te hagas el pibe. No, sí, sí, sí. Aquí, ¿cómo nos iremos? Austin. Es ¿Austin curvas, qué ¿eh? es? Que tiene Curvas neumáticos, y... ¿verdad? Ajá. Igual me voy con Russell. Bueno. Ok. Oye, Gallo, yo ni siquiera estoy publicando las carreras en peligro y me salga uno aquí. Y te van a regañar. No. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. ¡Onta Max! ¡Onta Max! Eh, Sepo. ¿Qué copió? Ay, caderete. ¿Y tú quién es o qué? No, güey. Está muy Opa. pensativo el güey en su foto. Sí, Sí, sí. está Muy pensando cómo concentrado. ganarme. Sí. Pues mira, Gallo, como aquí ya no importa, ya traigo buenos puntos más o menos. Ajá. Yo creo que aquí me voy con. ¿Qué dijimos que era? Ay, neumáticos, ¿verdad? Hay curvas. ¿Qué tienes? Tienes taza, güey. Ah, no. No, muy con Kawhi. Ah, huevo, güey. El jugo favorito de Lewis, güey. You wait, you wait. Kiwi. Let's go. Arre que llegando al caminito. Aquí, Michu. Vamos, 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 vamos. Avanzale, mi chavo. Señor, yo los dejo. Tengo que ir a hacer unas llamaditas. Perfecto. Dale, dale, Gallo. Perfecto, Javi. De verdad, un gusto. Un No, gusto, amigo. el Abrazo. gusto- A el los gusto fue dos. para todos Suerte, nosotros. gallo. Venga, Dale. con todo. Dale, Gallo, dale. Suerte para vos también, Ay. Javi. Un abrazo. Gracias, hermano. Yo no sé por qué aquí en Austin todo se vuelve tan decepcionante, ¿verdad, Sepo? ¿Por? Pues es que como avanzas, caes. O sea, de un momento a otro, así muy fácilmente. Puede ser. Sí, sí. Puede ser, puede ser. Pero bueno, igual no venís tan mal. Aquí lo que vamos a hacer, Sepo, es. Mira, aquí tienes que acelerar a fuerza, si no, ya te pasaron. Y lo mira cómo se quedan como atascados, no sé cómo. Mira, ¿ves? Aquí voy a meter a Russell. Mira. Esto es como que poco decepcionante. Hijo de su pinche madre, me pasa también.
Así que no te querías meter, Sepo. ¿Cómo? No querías entrar a campeón ahora. No, no tenía muchas ganas, pero bueno, me terminaron por convencer. Vamos a ver cómo termina la cuestión. De paso voy a ver cómo estoy. A ver si sigo en cuarta posición. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, no, ya estamos sexto. Opa. ¿Acá estás? Sexto lugar. Puede ser que alcance, ojo. Como puede que no. Si no, volveremos mañana. Sí, no pasa nada. Nah. No, no te lo puedo creer. Esta como que se complicó un poquis. Es que te jalan, mira, 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 mira. ¿Te fijas cómo no me dejan avanzar? No. No sé, no entiendo este juego, mira. ¿Te fijas? Mira. Mm. Como que te jalan los carros, no entiendo. No, no sé. Esta siempre la juego así porque siempre es la misma eh, con esta pista. Y más en Jumbo. Igual, Mira, 23 no está mal. hasta dónde caímos. La 23. Mm, Y vamos por la última. Que es 3. Va queriendo, no está mal. No está mal. Estilo neumáticos y una de potencia. ¿Por qué? En lugar del flex no le mandas el courier. Te da más UP. Mirá. ¿Así? Claro. Mirá, ya tenés 228. Y creo que si sacás el... A ver, el Nexus, móvelo. Nexus. ¿Por cuánto? No, No, el el Nexus otro. es el de. Tú dices este. Mm, Ahí va. No, pues es que sí tengo. Pero es que muchas pistas, por ejemplo. Pero no es muy bueno. Venir. No acuerdo. Ahí todavía está bien. Pero por ejemplo, yo la jugaría así se puede. Bueno, esto es... Como usted disponga, maestro. No, no, sabes. ¿Eh? Jugalo como a vos te sientas más cómodo. Pero no, vamos a darle así. Como quiera, no. No me perjudica nada. Todo bien. Vámonos. La cuarta y última se pudo. A ver qué tal. ¿Qué potenciador pondrías aquí, Sepo? Y acá tenés que ponerle fuerza férrea. Fuerza férrea. Que no sé si vos tendrás de esos. Creo que sí. Sí. Mm,
¿Dónde quedaría Max? A ver, a ver. ¿Sin potenciadores? Bien. Vas madurando, Pingull. Ah, pues ya es la última, pues, como quiera estoy dentro. No pasa nada. A ver, ese Si saqué comienzo. 2, 3 puntos. Mira, están todos contra lento. Mire, 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 mire. Uf. Ahí arrancó. Ahorita trataremos de remontar, hombre. No sabía, Pinbull, que de Maxi 14 eras el sensei de Maxi 14. Bien. ¿Cómo? No sabía que eras el sensei de Maxi 14. Bien. A ver si sacas un buen discípulo ahí. Oh, es muy buen jugador. El gallo es muy buen jugador. Sí, sí. Sí, sí. No, Carlos, pará, no. Eh, Está trabajando, Jaime. ¿Cómo robando cobre? Qué feo. mire, 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 mire cómo se quedan los sacadotes. Mm. Es que estos trencitos son los que arruinan las carreras de uno. Mire. Hombre, qué tristeza tan grande. Uno dura una eternidad para pasarlos y luego ellos nos los pasan a uno, pero que sí, volando va. Sí, es verdad. Y después de caso es que traen amarillas o no sé qué traerán. Igual, cuando no usas los juguitos, se nota la diferencia, ¿eh? Ah, sí, ya iría ya por P1. Ahora no quiero avanzar este. Ahí como que mejoró un poquito la cosa. Va como queriendo. Ahí va. Parece como si fuera de lluvia, va. ¿Mm? Pues él no quiere ni avanzar. Dice que mañana. Pero ahorita anda muy a gusto. Mire, 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 no quiere ni avanzar. No, igual ese Sainz mejoró un montón. Russell ahí más o menos, pero Sainz bastante bien. Mire, mire, Russell ni con el DRS se le nota diferencia. Mire. Ya, hasta ahí llegó el güey. Otro más que cae en la guerra de Pingu.
Otro cae. Otro. Mire, 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 avanza, pinche Russell. No, nomás no quiere. Bueno, Sainz P4, no está mal. A ver, gracias si mejora esa P13. No. 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 Bueno, 33, no está mal. Bien. con sin Bien. potenciadores. ¿Mm? Tremendo. Otro más que cayó en las garras. De pinball. Mire, Tremendo. Uf. Mamá, viste que usa el Courier Cap. Y tenía más unidad de potencia que vos, mucho más. sí. Tremendo. Bueno, listo mi amigo. Muchas Muy gracias, bueno ese juego. muchas gracias por la participación y por esta masterclass. Sobre todo porque fue gratuita, ¿no? Obviamente. Así que bueno. No. Hoy espero el depósito, Cepo. Dale, Cepo. Estamos en Ahí contacto, mi estamos. amigo. Un abrazo. Sale, Cepo. Igual. Quedó pegado, Pimbo. Ahí está. Ahí está. Vamos con... Bueno, muchachos. Muy buenos eventos hoy, ¿eh? Carlos, Evo. Bueno, el mío humilde. El de Magic. El de Pinball. Creo que esto se va desarrollando muchísimo. Bueno, ya no está alcanzando el tiempo. Porque ya estoy sobre la hora para irme a la champación. Así que bueno, nos estaremos viendo mañana. A ver si alguno más tiene algún eventito para correr, algo. Mañana tenemos mesa. Vamos a ver de qué hablamos. Va a estar interesante. Así que bueno, les dejo un abrazo, cuídense y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Abracitos. Cuernito, cuernito. Y dejen su like, no cuesta nada, chicos. Opa, opa. Mañana capaz, Carlos, mañana. Tengámosle paciencia. Ahora son huesos de la
entiendes?